¿Qué onda, morro? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien. Y Rayo cabezón, que te llamé. ya estoy. Hola, 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 hola. ¿Se me escucha? ¿Qué onda? Se escucha, bro. Más daño le voy a hacer yo, como no sé qué de esas Hola. pendejadas, ya le digo. Los ocho que estamos aquí, cogerse un arma, tú. Venga. Díselo, déjatelo, te queda bien. Déjatelo. Oye, Las, siempre que os durmáis, por favor, dejad la arma, que no hay ninguna en el armario. Ayer se perdieron, Hay flaco, 5 minutos perdón. que voy a mear ahí. Se perdieron Las, 4, pero no 8. las sacaste del maletero. Hermano, yo me fui a ¿El dormir qué? casi corriendo. Y la de las misiones también. Digo, si las sacaste del maletero. Escucha, flaco, que yo ayer me Ah, pero la volviste a meter. Yo no metí ninguna, no sé. No, no, yo creo que no. las agarran, ¿El qué, hermano? No, no, Que yo ayer me tuve no. que ir casi corriendo, hermano, y no dejé la pipa ahí. No, no te Una la preocupes, yo tengo sé que tú no te despiertas y te vas a poner a tirotearte por la cara, ¿sabes? Pero... Lo digo por si acaso, No, pero como coño, dices que ayer perdiste, Quítese bueno, eso ya. que sepas que una la tengo yo. Es que fuimos a por hicimos una misión, hermano, que me tuve que escapar. Hola, buenas tardes, mano que saluda, mano que saluda, mano que saluda. Me la hice facilito. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estamos? Conseguimos la llave de un laboratorio meta. Espérate un momento, porque abrí corriendo, tengo todo sin preparar y me voy a cagar en Dios. A ver. Un momentito, Termino de poner todo esto. Joder, macho. Que me llamaron corriendo, tío. Estaba preparando todo, ni desayuné siquiera. Sí, son las 6 de la tarde. Ya lo Bien sé. recién levantado de la siesta. Yo recién levantado del sueño. ¿Qué te parece? Buena hora, ¿no? Para despertarse del sueño. Madre mía. Voy a por las pipas. ¿Pero qué estás viendo? Pero esto, mira, esto. ¿Qué hacen falta? ¿Cuántas traigo, flaco? 2... ¿Cuchillo tú tienes? Cuchillo. Bueno, traigo las que traigo, 5 o 6 o así, si falta alguna más. Él es librado. Yo tengo vacío. Sí, vale, vale. Traete balas. Y tráeme la llave, porfa, si puedes. Ok, balas tienes ahí, flaco, sácaselas de la caja fuerte. ¿Quién van? ¿Pero qué estoy haciendo? Nosotros 8 que estamos aquí. Solo quedan 3 cerámicas. Simón, no hay. Aquí no hay. Solo quedan 3 cerámicas, guacho. Solo quedaban Se cambiaron las gafas. 3 cerámicas allí, Muchas gracias por pendejar al pendejo. Ya lo quise hacer yo antes, no pude. ¿Cuántas balas tienes? Le llego tarde. ¿Qué onda? ¿Qué dice? Ah, que estaba con la mota. Listo. Somos 9 ahora contigo, Kalin. Ponte tú si puedes vender o trabajar o No, algo, si quieres hermano. me pongo yo a vender. Cojo mi moto y me voy a No, que vender. ocurre algo, Kalin, que Kalin no ha hecho nada estos días, hermano. Que ayer vino también a lo de Cayo Perico, ¿sabes? ¿Tienen munición? Vale, está cero. Sí, cuenta... ¿Está cero? Vale. Simón. La llave. De la luna. GG.
Gracias, amor. ¿Qué onda? ¿Cómo se encuentra? Me voy a casar con usted. Muy bien. Me alegro. ¿Cogiste pistola ya? No he cogido, no he cogido. Toma, te dejo aquí. Es una cerámica de estas. ¿Eh? Esa negra que tienes ahí encima. Si te dije lo que pasó ayer, pues bueno. Bro, que ese tío no va a venir a los tiros, solo quiere pipa, 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 y hermano, y no ha hecho nada. tú, que me lo creo. Eso se lo dijo a su hermana. Que lo quiero vender. Me dio hasta la razón. Cojones, tío. Y se lo dije así. Encima vino la misión de que es un cañero y no tumbó ni un poli, bro. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir al laboratorio de ayer, ¿te acuerdas? Sí. ¿Necesito mucho hueco? No, que va. Pero no lleves nada valioso encima por si acaso, ¿sabes? No, es por soltar comida o... Ay, mira. Ahí va. Se ha matado. ¡Hostia! Que llueve gente. Voy al laboratorio de metal a probarlo. ¿Me Sí, puede me dejar da- el fierro? Vente conmigo, vamos al almacén. Gallego, ¿has traído más o no? Bueno, no, mejor. No sé si queda alguna ahí en el almacén. Traje las 3 que había. Vale. Pues para qué va a ser, usted siga corriendo por pendejo. ¿Dónde va usted? Ya sabe que no me agüito. Claro que he ligado con amor. A ver si hay alguna más. He ligado. ¿Vas tú al almacén, flaco? Sí, sí. Vale, pilla los materiales esos, ya de paso. ¿Me cogiste la llave? Sí, la tengo yo. Bueno, la dejé en la caja fuerte ahí de aquí del barrio. Vale. ¿Qué tal estás? ¿Necesitas comer o algo? No, sí tengo un montón. Pues dame, ¿Tiene porfa. de comer y de beber? No, tengo... ¿Quieres? ¿Quieres un tiramisú? Primero dele a Gallego. Me voy a poner en fila acá. Comidita, comidita. Ah, que regalan comida, que también quiero. No, para usted no hay. Joder. Por Gracias. pendejo. ¿No quieres café? No, con esto me Ah, llega. ¿usted tendría dinero para un café? Que si tengo dinero, sí, también tengo dinero. Para un ¿Quieres? café. Un café. ¿Qué? A ver, Un ¿qué pasa ese café. pendejo? ¿Tiene algo de beber? Un café. Un café. Es que a mí no me sale. Desgracia morra. ¿Qué? Un café. A mí no me sale. Pero muy gracioso el nombre. Café. Se están pateando ahí atrás. ¿Para qué querías ir al almacén? Nada, ya fue flaco. A coger los materiales. Que supongo que habrá que comprar más. Ya que vamos allí. La prima. La prima. A ver, no he visto Díselo. la puta historia al final. ¿Qué historia? La que Una subió historia que Luca. subí. Hizo, para los listos de Oye, turno, prima. la llave esa, por mucho que la uséis vosotros, solamente tengo Qué yo el código de orgulloso encender estoy las de ti. máquinas, Así que no voy a poder hacer nada con la llave. Es genial. No, si la llave solo la tienes tú. Ya te digo que la llave solo la vas a tener tú, así que... Aunque la tenga otro, no puedo hacer nada, obviamente. ¿Qué onda? ¿Cómo se encuentra? Me voy a arreglar el horario, chicos. ¿Qué pasa tú? Deja de meterte con tu prima que te meto, Pues sí, la quiero mucho, pero me hace gracia. Te hace gracia. Bueno, el que me dijo ayer, vaya, a buenas horas, yo me voy a acostar ya. Yo a la tormenta después ya no salgo. A ver. Sí. Abuela, solo. Ahora se va y no dice nada, ¿eh? Siempre hace lo mismo. Cuando lo atacas se mira. Hostia, chisme. O drama. Drama fresco. Vamos a cotillar. ¿Sabes dónde es la zona? No fuiste. Ayer no estabas, ¿no? ¿O sí? Estaba, pero no fui. Ah, pues... Fue. Mal sitio, ¿eh? Está el puto laboratorio ese. Venga, por acá. ¿Quién yo? Simón, ustedes dos que tienen que hablar. ¿Qué pasa, jefe? ¿Cómo va eso? Aquí estoy cogiendo las cosas.
¿Quieres que vaya al otro almacén de allá a ver si hay algo allí? Allí no quedaba nada, ¿no? No, creo que no. A ver, Pues, ve para el otro almacén y cógete una foca. Mira, bueno, tú tráete todas y las metes en el maletero. voy. Vamos volando. Aquí solo quedan. Solo hay MK2, flaco. Tráela. Oli. Oli, chuchu. Póngase el traje de abuelo. Póngase el traje de abuelo. Gallego, mira, mira en pendejo. Parece que va allá por una pituquiña de allá. Ah, bueno, sí. ¡Hombre, pituquiña! Está fachero, ¿eh? A coger Ve. Mercedes. Joder, Que la gente no entiende, outfit bro. espigonero. Sí, Vamos, sí. tú sabes lo que te venga alguien y te mete un tiro así. Vestido así. Yo no quiero que me peguen un tiro directamente, ni así de ni de así, ninguna así. manera vestida. Hermano, pero tú estás viendo tu calma, bro. Pues porque es pendejo, porque la identidad de pendejo la describió encima una pinche mascarilla. ¡Ay! No De era para gratis. usted, no era para usted. Es que no amortigua. Por si no habías desayunado esta mañana, Pero la pinche ropa linda que ¿Vamos a pedir más Walters o de momento vamos a estar así? ¿Te doy café? Sí, habrá que pedir más luego. Luego pedimos. Ven, que te doy café. Sí. Un café. ¿Tú a quién le faltaba Yo algo? te quiere un café. A ti te ¿Quiere que faltaba la morra? Simón. Digo, como vaya usted así o algo. Para que la acompañes con la galleta. Espera, que te digo la. Oye, pues comer me queda un tiramisú. ¿Quieres una? Estoy bebiendo también. Toma un tiramisú. ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Dónde Marisú? Usted tiene Mochillo, la de seguridad social donde meten Así a se los llamaba niños mi y tía. les dan paga. ¿Por qué va de basurero? Me lo estoy planteando más. ¿Qué tenemos que ir de basureros? La verdad es que últimamente me lo estoy planteando más. No, no tenemos que andar de basureros, nomás que estos son pendejos. Ah, porque yo traje de basura tengo. No mames, usted también, morra. Tardamos. Claro. Estamos entonces, falta algo. El uniforme, ¿eh? Si no, no me dejan ir a trabajar. Esta moto no es la mía, ¿no? Sí, es la mía, ¿qué cojones? ¿Por qué? ¿Alguien me ha cogido el portátil de carrera? Como no lo tenga allí, me pongo a matar a todos los del barrio. No sé ni qué es eso. No tiene sentido. Si no lo puedo, Llegar a viva no lo para- puede usar nadie.
apuntar. ¿Qué onda? El portátil para crear carreras. Yo no me agüito, usted se agüita. Claro, pero si ese guárdalo ahí en mi casa colgado. Usted se agüita, yo no me agüito. Yo te lo voy a robar para jugar al Buscaminas. Para ver porno, Pues, di la Coque, verdad. Mira a ver si te he dado 2 armas, porque me parece flipante. No entiendo esa puta mierda, tío. ¿Dos armas en dónde? A la abuela. Una. Tiene una solo, Bueno, acabo de perder una Megalodon. No mames. Madre mía, tío. Es que las pipas es mejor dejarlas en el armario. Claro, ni nada. Es que no sé. ¿Qué tanto? Ah, no te rayes, tú. No te rayes. ¿Iremos a por más materiales o solo con esos que ahí llega? Con esto da para 2. Por eso. Pues entonces igual hay que ir a por más, ¿no? ¿O qué? Sí, obvio, lo que te dije, que con esto no hacemos una mierda. Claro, pues vamos, cogemos pasta, que es pasta limpia o negra. Podríamos ir un día al Paimar Creo que es limpia. a Sí, a mí me practicar renta. puntería. Vale, limpia, pues a ver si hablaron los de Cereza. Venga, por mí de una. No tengo el número de Mireia, ¿tú lo tienes, la llama? ¿De qué? Mireia, la del gym, ¿tú lo tienes? Si puedo llamarla, sí, la tengo aquí en la tabla, ¿eh? Pásamela si puedes. Hostia, perdóname, que se me ha reventado el móvil. Ah, Que también es le- mi prima. les pregunté por el Dark, a ver si contestan. Es que eso solo te lo puede hacer Mireia o Sean, bro. No, Ya, pero la otra vez se lo dejaron listo a la peña, allí lo trajo otro. Ayer se lo llevó Mireia, igual lo dejó listo y se lo dejó por allí encargado a otro, ¿sabes? No, lo tengo guardado. No lo tengo guardado, ¿eh? Espérate, a ver si... Pero queréis bajarle las putas pipas. Parece que estáis jugando con juguetes. Así sí. Así puedes. Tú calla. Que se agüitaba. Pensaba que sí, pero no. Puedes ir Y yo me estaba luego del acomodando este, si el quieres. hierro. va, no te preocupes, yo mira No si algo deja ser feliz a la gente, solo trabaja. Cabrón. Si quieres ser feliz, te meto un palo por el culo. ¿Eh? Si te parece. No mames. Creo que le gustan esas mamadas. Mira como lo dijo que no. Claro. ¿No tiene dinero en el banco para dejarme? Yo no tengo ni un puto duro. Simón, No, tú ¿Cuánto no, crees? ¿Cuándo crees? ¿por qué no? porque tú para la boda. Ay, ¿qué? ¿Y qué? ¿Cuánto crees, flaco? Pues por lo menos déjame 10.000 y ahora te los devuelvo. ¿Se los doy? No, tú no. Mira, si me das algo te devuelvo el doble, así te lo digo. ¿Qué? ¿Qué haces por aquí tú sola? Estaba bebiendo. ¿Merendando? Sí. A mí no me... Que lo vale, tema 1, España en su contexto, España en Europa y en el mundo. Tu puta madre, hijo de puta. Ahí te pasé los 10.000. ¿Qué le pasa? Un brote psicótico. ¿Qué te pasa? Como un domingo va a subir cosas al Classroom, hijo de puta. ¿Qué es Classroom? Pues ya, en vez de comprar libros, es como un sitio en el que te ponen los temarios y tú tienes que imprimirlo y gastar money. ¿Y por qué no manda a la verga eso y usted pues nomás lo abre desde el Google? Y estudia Porque desde Google. Claro. en clase, como abra el móvil, la verdad que a lo mejor el tío me lo champa. Pues le hice al pinche profesor, ¿usted quiere que yo me deje la plata? Pues usted cómpreme el papel y yo pues pongo el resto. Mira, si y no- pongo el resto, pues usted me lo imprime y si no quiere imprimírmelo, pues me deja sacar el Y pinche pregunto temario. yo... Pues hable con el pinche director y dígale, pues acá mi plata, pues ya me la gasté para el pinche estudio. No ande con sus puras mamadas, o me pagan la impresión o pues saco el móvil a la verga. Claro. Implícase. ¿Te puedo llevar a mi clase si lo dices?
Simón. Yo creo que es más fácil. Vamos a decírselo. Yo creo que es más fácil secuestrarlo y decirle que te apruebe y ya está. Pero bueno. Ah, no, pues así pues no lo va a probar. O sea, No, sí ¿qué no va? lo va a probar, pero después le va a reprobar. ¿Sabes que cuando una tenga vez, la hermano, semana. cuando yo estaba en primero de la ESO hace Así, corre, muchísimos años, vale. Bebé. Llévame a la muerte. uno una vez se coló en jefatura y cambió las notas de todos los de primero. Es que no te ¿En gusta serio? nada, tío. Aprobó a Pues- todo el mundo. Bien hecho. Ese era Robin Hood. Fue un héroe, pero le pillaron. Claro. Es que mire que Voy encima a- caminan voy a como sacar pendejos. dinero. Espérese que voy a pegar al pendejo de Ares. Madre mía, que sí. Están como cabras todos. Sí. Uva. Yo estoy con los cascabeles. Aquí no se salva ni el primero. Sí, ya. ¿Viene detrás de mí? Bueno, ¿vamos o qué mierda? Te acabo de pasar. No sabe quién soy yo. ¿Qué quiere usted? Para comprar los productos de la ahora sí viene detrás mío. Me cago en Dios. ¡Que espabile! Yo estoy más que espabilado, colega. Prepara tu Sultan o tu yugular gallego que se te monten los otros 4 para cuando Sí. llegue ya estés listo. Sí, está aquí ya. Hola, somos mecánicos. ¿Quién se encuentran? Ahora. Súbese. Ocupado. Están todos ocupados. Están todos ocupados. Pero escucha, pero Es un- mi parienta, pero mi parienta. Es no un me tiene tremendo mucho. outfit para ir. ¿Tu pariente se fue con el flaco? Ah, vale, pues entonces a correr. Hay que esperar a que venga. Es que tremenda canción, Escúchame, pero es que a mi parienta no le gusta nada de lo que me pongo. Hombre, la culpa es tuya porque te dejas guiar por el cuchillo. No, al revés. Al Si el revés, cuchillo al sabe- Exacto, al revés. Si el cuchillo Por sabe- una vez fue otra vez. Ahora el cuchillo. Yo creo que se pone celosa del cuchillo. El cuchillo va así vestido porque lo he vestido yo. Una vez lo he visto yo también, es verdad. Pues entonces ahí tienes la explicación. Se pone celosa de cuchillo. Claro. Es que él y yo somos únicos, somos como hermanos. Claro. Que me tiene abandonado por la morra. Sí, Me anda sé que tú. anotar. Anda que tú me llamas. A ver, ¿qué? También, cabrón. También. Ya no podemos ir Muy bien. a, ¿Qué tal? ir por ahí a la calle, al gym, a ligar. Ya tiene Hermano, usted. nos vamos morra. así. Al barrio, que voy para allá. Nos ¿Cómo? vamos a Estamos al aquí. gimnasio. A ligar. ¿Y eso? En plan, a ligar tú, yo no. Yo te Yo ya he secundeo. ligado. Yo ya he ligado. ¿Con quién has ligado tú? Con una morra. Se llama Sammy. Trabaja allí. Sí, ya, seguro. Simón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Fox Sammy. Lleva 2 días en la city. En Insta. Simón. Foxy Dami. Sammy. Foxy. Estás con tu coche, ¿verdad? Vale, a ver, espera. Bueno. Y me gu- ¿Puedes y- ir al y- gimnasio un momento? Es rápido? como ¿Cómo que se le- las morras me gustan Para ir bien a la tatuadas. sala En el gimnasio, en las A ver, escaleras. Foxy. Y me dio un ¿Cómo se besito. parece la voz del Ares? Me dio un besito. La voz del Ares se parece un huevo a la del Gianmarco, colega. Pero flipas, ¿cómo se le parece la puta voz? Su grupo es el pito de Yo la tengo que conocer, Vamos, Aicha, vamos. Como los gitanos, hay que Yo darle la la tengo que bendición. conocer. que le vaya a abogar, que no sé qué. Claro, la familia lo Deme primero, permiso, deme ¿sabes? permiso porque acá mismo me lo bajo. Ah, pero no me apunte. Pero escúchame, vamos a ver, bebé. Que la Tari se ha Pero quedado ni bebé ni atascada Ni Pero- ver en las ¿En dónde? escaleras del Soy mazo de gimnasio. guapo así. ¿Qué dices? Sí, sí. Por eso mandé, como iba con el coche Es solo, Jason por eso entero y mandé a Jason este hombre. pendejo. Va con el Madre coche mía. rápido. ¿Pero que se le engancharon los cordones en las escaleras o cómo? Necesitaba ayuda, me dijo que si podía ir y como estamos aquí, A ver, cuatro, porque ¿cómo vaya salta? Luca nada más. Claro. Como va con el coche Y solo. así es como se hace a un pendejo saltar. Sí, llega en un momento. Demasiadas subidas a pata de la policía, ¿sabes? Ah, el que me preguntó si puedo ir a buscarla. Ah, que sí. Yo es que la amo. Miente. Si mi Yo no Amara me no haría iba- esas pendejadas que me ponen bien pinche enferma. Yo ahora mismo no sé vivir sin ella. ¿Qué onda? No, pues se comienza a aprender porque neta yo voy a andar acá y me van a matar Repite, y Luca. voy a morir. ¿Qué pasa? Pues yo muero contigo. ¿Dónde estás?
No es cierto, usted no, no morirá porque si usted muere con eso, pues no le van a enterrar. Madre mía. ¿Dónde? ¿Pero qué tiene que ver, Lo voy a enterrar con morir? Voy a enseñar un temite que yo me sé de México, ¿vale? Lucas, A ver. estás en el gimnasio. Estoy en el gimnasio, sí. Está en las escaleras atrapado. Mexicano, ¿Lo sacaste? bandido. Todo el barrio. Pero espérate, voy a poner un poquito de música, ¿no? Ponlo ahí, claro. Hostia, pero espérate. Tú. Un auto. Hola nueva. En el gimnasio. Sí, sí, no te rayes. Escaleras, Hola nueva. Seguro gallego. Sí, sí, ponlo, sí, pon lo que quieras. de Santa Fe, ¿la has escuchado? Que no lo puedo ir ¿Oíste, jefe? En el gimnasio. Hostia, madre mía. Estamos jodidos. Y ahí adelante con Peso Pluma, estamos apañados. A la verdad, me pone... ¿Me pego? Ah, y bueno, usted anda así vestido, pues listo. Y no, pues no me agrada porque anda bien pinche feo. Y ya le dije al pendejo que tiene atrás de que andaba bien pinche horrible vestido así, pero de negro. Y le digo a usted también porque yo no miento y soy bien honesta y usted lo sabe. Que no... ¿Qué va? Si están No, hermosos. le digo que como camina igual que el pendejo de atrás, yo le pego un fierrazo. Tarda una hora en hacer algo. Está ahí. Escúchame, te voy a decir una cosa. Los tíos que no se andan así, bro. ¿Vamos o qué? No, espera. ¿Cuánta música hay aquí, no? Espera acá. Son... Esa es la máscara, pendejo. Bueno, en México una regla es un Se me está volviendo la cabeza loca, tanto ruido, ¿eh? Anda al barrio. Me estáis volviendo loca con tanta música, tío. Bien. Sí. Lucas, te está pitando un policía detrás tuyo. Vaya, está armado. Ese es el Tú, Macul. cuchillo, vamos No se foto. Así, usted. Joder, macho. ¿Pero qué es? ¿Luca? ¿Qué le pasa? ¿Cómo? Es Luca, que no fue a por Tai. Otro Ah, que vale. puedes repetirme, por favor. Nada, ya está aquí. Vámonos. A la verga, nos acompaña y todo. No. Venga, uno. Yo antes que te voy a poner la música. Espera. Bueno, mejor, así con el cuchillo. Así te toco un poquito la tela. Cuchillo. Mírame. Es que si tú ves. Nah, es que el fotón que tengo ahora mismo es increíble. ¿De coño vamos? Que Gallego nos junta a nosotros, que somos la dupla galáctica. Sí. Estamos Leonardo Nazario y En plan, yo creo que la flaca cuando nos aceptó, yo creo que no sabía dónde estaba metiendo. Pero es que vosotros tampoco la aceptáis, ¿no? Usted es Leonardo Nazario y yo soy Zinedine Zidane, y soy bronquito. La idea, pero yo soy la milla más, ¿sabes? Pero Zinedine Zidane es mejor. Leonardo Nazario, el gordo, 1000 veces. Ya. Pero me da pena. Es que yo no soy bueno. No, usted no es bueno, ya lo sé. No, yo soy un gank. Vale, entonces hay que hacer aquí. Aquí en el Bueno. retiros. Pam. Ah, aquí fue está comprando materiales. Aquí se compra. Dele. Bueno, Me pues, voy. Alguna, copa. Mandarle la UV ahí por el grupo. eso, mándalo muy poco.
Que dice que no tengo dinero, el perro este. Ahí tienes. Espera que es en negro, tío. ¿Alguien puede darme dinero en negro? Voy a buscar, voy a buscar. ¿Es en negro, seguro? Sí, porque tengo 25. A ver, déjame la pasta, porque a veces se... Cógeme 25k. Ok, me tienes que dar acceso a la caja fuerte, si no, no puedo. Pues no hay en el almacén. Sí, sí que me vende, ¿eh? ¿Qué compro? Compra... Dile que no traiga esa pasta. Tolueno, efedrina y acetona. Vamos a ir de uno en uno, porque esto va unidad a unidad, así que bueno, ¿cuánto compro? Compra 7, que tengo 38 ácido clorhídrico. Bueno, cómprame más 2 de ácido clorhídrico, 9 de tolueno, 30 Espérate. efedrina y 30 acetona. ¿Que solo me vende uno? 25, ¿no? Sí, por favor. Este tío está tonto perdido. Toma, te doy lo que me dejó comprar. Oye, déjame el dinero, por favor. Sí, toma. Pseudofrino no había que comprar, ¿eh? Ya fue la primera mierda que compré. A ver, inténtalo. Si no, sepárale la pasta en paquetes, a ver si el pavo así la quiere. No entiendo nada. Este es buen sitio para pinchar, mira. Te pones aquí, escondido, o en el cartel ese, mira, te subes al cartel por las escaleras. En la persecu, vienes por ahí, y tal y como pase la poli, le pinchas las ruedas. Tras. Uy. Vaya hostia, tú. ¿Qué? ¿Vende o no vende? Sí, creo que están... creo que están comprando. ¿Vas? ¿Qué onda? Pero es así, andan los gángsters, andan así, bro, mira, de ver. Sí, los psicópatas también. Ah, sí. Paso, que voy ardiendo. Andan así, compa. ¿Cómo? Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, a ver, un poquito de por favor, que voy de como acabo de salir del Valenciaga, bro. A la verdad. Hola, lagartijo, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? La verga, aquí hay que echar un laburo. Estoy desayunando. Joder.
Y diréis, desayunando a las 7 de la tarde. Pues sí. No. Si ya podemos acabar tú y yo alguna vez. Hermano, a este tío hay que comprarle rapidísimo, en plan, una pila del mismo producto. Y cada uno tiene que comprarle un producto, porque como le compráis de otro producto ya no quiere vender más. Entendido. Así que luego venimos cuando haya tormenta y le compramos a muerte cada uno de una cosa. Vale, perfecto. Que nadie venga a comprar solo, porque si no se lía. A ponerse máscara. Dígame. Tú, hermano, vas a flipar con la, donde con la el nueva laboratorio, versión. no está Ubi, tened cuidado, ¿vale? No vayáis solo porque es una zona chunga en la que os vuelan de uno, No, y además es un sitio que por ahí pasa mucha Flaco, persecución. ¿no querés guardar lo que sobra, flaco, de la plata? Quitar la música del coche, por Dios. Sí, por favor. O quitáis la música o me bajo del coche. Ya está. Joder, Yo, hermano. entre la zumbada que tengo yo que estoy medio dormida y la música no me estoy enterando una puta mierda. Pero es que de verdad, tío, es que era un temazo. de hecho, lo estoy escuchando yo un poco. No me sé pendejo. Mira, estoy jugando al Candy. ¿Qué es lo que ha pasado? Hacerme un resumen. Que estoy medio pijota. Nada, que nos vamos a donde fuimos ayer, ¿te acuerdas? Sí, Pues vamos a quedarnos fuera, vigilando, que no pase nada. vale, perfecto. Mientras uno trabaja. Vamos, como lo normal. Uno trabajando y el resto mirando. No me Sí. a mí como en España. Acabo de descubrir mi canción favorita. En plan, me acabo de acordar de que era esta. Hola, encontré el A ver, pancito, Juan. Me quedé con 50 baros y tenía 3000, Buah, hay que meterse de tiro aquí. Queda en la ruta yo. Ah, claro, pues, Mira su cuenta, Mi cuenta, ¿por qué? Simón, porque a mí me han quitado, tenía 3000 baros y me lo han quitado. Estoy en la Me lo ruta, han quitado. Ah, y sí, yo estoy a cero directamente. Hostia, no jodas. Flaco, el problema no es... ya descubrimos cuál es la pasta... Madre mía. 20.000 baros. Hermano, que me he quedado con 30 pavos en la cuenta. Y yo di cuenta. Hola. Yo me quedé con $80. Ah, ahí va la boda, no me jodas. A tomar por culo la boda, bro. A tomar por culo la boda. Y la cosa es que no te saca. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo estás? Ay, che, ven. Cone, ven. Cone no contesta. Pero está ahí que flipa, pero todo por culo. Primo. Colocaros que no se os vea desde la carretera. Entre los dos, Veniros por aquí. 7.000 pavos. Te los dos, y yo le di 10k. Hay que ponerse por aquí. Es que los coches desde ahí se miran desde la carretera. Están mal puestos, pero bueno. Que se ha dejado 7.000 y yo 1.500. Ven, que ahora se lo devuelvan. Perfecto.
suba al tejado. Sí, colocaros por ahí que no se os vea desde la carretera tanto. Porque aquí pasa mucho pendejo en persecución. Sí, Manu, sí. Estamos en el laboratorio. Conseguimos ayer la llave. Y vamos a sacar nuestro primer cocinado de meta. Vamos a darle caña, a ver qué sacamos y cuánto vale y de esas mierdas todas. Vamos a tantear. Gastamos una burrada de pasta, la verdad, ¿eh? En materiales. Pero una auténtica burrada. De hecho, es que el coche del flaco yo no lo dejaría ahí tal y como está. Mejor meterlos aquí que no se ven, están más escondidos, tío. No, va a ser peor. Frente a la autovía quieto, ¿eh? Se acaba de ir ahora mismo. Soy yo. A ver, ¿qué te A ver, me asustaste, pendejo. Os avisa. Pues no le deis vuelta a la zona que la gente va a descubrir si no el sitio. Es en un sitio, esconder los carros que hay en el techo, hermano, más fácil imposible. Siempre dije que iba a estar en la ruta, me voy a quedar quieto en la ruta. Mira, chicas, veniros. Si queréis podéis subiros a aquel tejado de allí, por las escaleras, ¿sabes? De enfrente. De allá vengo yo, lo que pasa es que para bajar se va a pegar una hostia. Por eso no voy a subir otra vez. Vale. Entiendo, pues que entonces quédate por aquí. No te asomes mucho, que no se te vea. Este es buen sitio, sí. Este es buen sitio, sí, la verdad. Sí, ¿no? De hecho, podemos estar los dos aquí, así como quien que estamos hablando, ¿sabes? Enfrente hay otro. Sí, si miras... Es que está ahí enfrente para me pegar un susto. Claro. Si miras cualquier cosa, aviso por radio, pero no, en principio... Parece que está todo tranquilo. Mira, si te pones de este lado estás mejor. Aquí. Y asomas la cabecita y miras para allá. Así es cuendrillo. Claro. Gracias por los follows, Big Show y Shane. Semapai. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Y ahora qué hace falta para la meta, Manu? Pues materiales. ¡Hostia! Materiales. Tenemos el punto donde se compran los materiales y cuestan pasta. Ahora vamos a ver cuántos sacamos de esos materiales, cuánta meta conseguimos sacar. Y sí, es un punto caliente. Aquí en esta zona puede venir cualquiera, puede liarse la cosa en cualquier momento. Es complicado, es complicado. Por eso tenemos a gente allí en la autopista, otros aquí en el tejado. De hecho es que yo me subiría a este tejado, pero... Buah, y además aquí se compran los grafitis, colega. Pues que enfrente del Benz. Es que menudo sitio para el labo este. Es un sitio, pero... un sitio de mierda. O sea, aquí nos quedamos escondidos. Desde aquí se ve bien. La entrada del lab, toda esta zona. Creo que solo pueden subir por aquí, si no me equivoco.
Sí, es que eso es el problema, que aquí te cae la poli en nada. Y para conseguir la llave del lab, ayer tuvimos que ir a un barco, a saltar un barco, nos vino la poli, nos estaba persiguiendo un Interceptor, 3 patrullas, el helicóptero. Madre mía. Escapamos que no sé... Bueno, porque conducía el flaco, si no... si no escapábamos ni de coña. Sí, como sitio, sí. Digamos que tenemos el laboratorio al lado del barrio. Pero es arriesgado. Yo, de hecho, aquí intentaría no liarme. Si fuese otra banda, no caería aquí, ¿sabes? No me liaría a tiros aquí. Y nosotros no creo que vengamos aquí a liarnos, ¿sabes? En plan, a caerle a la peña. ¿Aquí hay plomo 24/7? Aquí hay plomo siempre que sea justificado. ¿Por qué? Porque aquí se te lía con la poli, Emi. Se te lía con la poli en 0, te lías a tiros aquí y en nada tienes a toda la malla aquí. Aparte de que le estás dando la posición del laboratorio a la policía, obviamente. No es lo que interesa, ¿sabes? Si eres inteligente, no vas a generar un conflicto al lado del laboratorio. O en el mismo laboratorio. No, los grafitis están muy lejos. Los grafitis están muy lejos. Claro, hay que jugar con cabeza. Aquí no nos interesa generar ruido aquí alrededor. Aquí es un sitio para venir, trabajar, cocinar la meta y largarse de aquí. No interesa hacer conflicto aquí. Nosotros no lo vamos a hacer y espero que el resto de organizaciones tampoco lo hagan, porque es una aliada. Es que lo pusieron en el centro, tío. Aquí al lado del Venice, colega. Al lado de donde se compran los sprays. Que aquí está el pavo que vende los sprays de los grafitis. Es que cuidado, Pero bueno, que ya te digo, si lo haces con cabeza, con sentido común, no debería de... Aquí no debería haber conflictos. De hecho, se debería hablar entre organizaciones y decir, mira, cuando esté cocinando una, que no se meta la otra, y así sucesivamente, tío. Pero bueno, es complicado que pase eso. Al final siempre hay alguna orga que va a venir aquí a liarla, ya sea de armas o otra orga que no mueva la meta, por ejemplo. Sí, claro. Si estuviese el Venice abierto, madre mía. ¡Pah! Ya te digo. Aquí los que pueden caer ahora pues podrían ser otras orgas que no sean de drogas. O otras orgas que sean de drogas pero que no tengan la llave. Que quieran robar la llave. Pero bueno, lo inteligente es no generar conflicto aquí. Porque al final si traes a la poli al puñetero laboratorio, pues habrá que mover el laboratorio después. Lo que sí que necesitamos... Una ganga grande, sí, somos los que más gente tienen. Somos 36. Y de esos 36 activos serán pues 20 o 20 y algo. Y ahora porque solo tenemos una llave. Porque en el momento de que tengamos 2 o 3 llaves, que puedan entrar 2 o 3 personas al lab, eso va a ser cojonudo.
Que se queden otros tantos aquí fuera pipeando. De hecho, estoy pensando, en ese tejado de ahí no se puede subir. Porque ese tejado parece goce para cubrir hacia adelante. No hay máximo, Sema. No hay máximo, no hay límite. Lo que sí hay límites a la hora de hacer roles agresivos. Es en plan para tiroteos y cualquier rol agresivo hay un máximo de 8. Sí, claro. Esto es una zona caliente. Las zonas calientes, máximo 8 siempre. Me voy a quedar mirando esta calle por aquí. Nuestro primer cocinado de meta. A ver qué sacamos. Tengo curiosidad. Sí, va a estar difícil entrar por el tema de que si lo cubrimos bien, en aquel tejado de allí pueden estar 2 o 3 personas. Y en este de aquí otras 2 o 3 personas. Y cubres bastante lo que son las entradas. Que para entrar se la tienen que jugar de cojones, vamos. Coñazo, tío. Ahí, tu cocina. Qué guay se acaba esto, tío. Bueno, seguro que traes buena merca. Sí, nada, no te preocupes. Me cago en Dios. Puto YOLO. Aquí cogiendo barriles me estoy poniendo más fuerte que nunca. Te vas a poner redondo, como tu primo. Siete barriles porque no tenemos más acetona. Ahora compramos bien la cosa. Vale, ¿terminaste ya? No, he hecho los barriles, me falta hacer las bandejas de meta y después... Ah, pues dale, caña, hombre, dale. Todo este tiempo que me he tirado para 7 barriles de mierda, tú. Bueno, piensa en el dinero que vamos a hacer. Sí, no es como el procesado. Aquí la ventaja, claro, la que está haciendo la meta tiene ventaja. Una, porque en el laboratorio no puede entrar cualquiera. Tú puedes estar dentro... Ahí tienes la batalla, tú. Puedes estar dentro fabricando la meta tranquilamente, que solo te puede entrar el que tenga la llave, ¿sabes? Es en plan, si viene otra banda y solo tienen una llave, solo puede entrar uno dentro del laboratorio. Que de todas formas, ya te digo yo, que no creo que nadie la quiera liar en este punto, ¿eh? No creo, de momento sobre todo. Me extrañaría mucho que la quieran liar aquí. Más que nada porque se supone que tenemos que hacerlo de forma discreta para que no venga la poli al laboratorio. A ver, solo hay que ser un poco inteligente.
Si estamos en el primer día y ya traemos a la poli al laboratorio, pues, apaga y vámonos. Pero bueno, está guay, tío. Pues salimos un poco del procesado de hierba, tío. Hombre, claro, eso seguro. Oreval, seguro. En cuanto empiece a circular por ahí... Para remover los barriles hace falta más producto aún, bro. No, nos vamos a comer los mocos, Claro, es que hay que comprar de todo lo que hay allí. Corriendo por debajo del puente. Porque fácil también pueden robar la llave. Sí, la llave está dentro del lab. Mientras no salga el del lab, a ver cómo se la roban. Si la llave solo la tiene el del lab. Y aunque roben la llave no les sirve de nada, porque... Al lado, saliendo a la derecha. Porque ahora mismo, por ejemplo, en nuestra banda solo puede cocinar el flaco. Porque tiene unos códigos. Las lavadoras, las mierdas de cocinar, tienen un código. Y solo puede cocinar él. Aunque le robes la llave no te vale de nada, ¿sabes? No puedes cocinar. No sirve de nada robar la llave, vamos. Anda, no me jodas. Bajarse todos, porfa, que no podéis estar ahí de chupipandi, ¿sabes? Hasta esperando que yo llegue. Don't camp the thumb. Yolo, te voy a matar, cabrón. Tú estás con tu carro, ¿no? Es dinero declarado. Te lo quitan del banco, de hecho. Móntate en el carro y ve para el barrio, que no te puedes quedar la zona. Si son otros que procesan, pues no lo sé. Es que no tienen el código, ¿sabes? En teoría por cada llave te dan un código, que solo lo tiene la persona que tiene la llave. Vaya rápido, que me patrulla. Eso fue el Yolo que estaba mandando los gritos este. Lo voy a matar. Puto desgraciado. Estará borracho. Vacilando. No sé, Elías. No sé cómo será la movida. Pero imagino que no te las podrán robar. Vale, ¿cuál es la película entonces? Que tengo que ingresar más pasta en el banco y comprar de todo. Vale. Y nos venimos y dejamos a Aicha allí. ¿Te esperamos allá donde se compran las cosas? Dale. Aicha, ¿tú dónde estás? Hostia, Va con Flaco. Al laboratorio que tengo que mirar los productos que me pedía para mezclar, no se me ha olvidado. Vamos. No me he hecho bien la foto. Vaya movida, colega. ¡Y tú callao! Vale, llevarse el póster. Que no me gusta el póster, man. Pero... ¿Qué hacemos entonces? Esperamos a que venga el flaco aquí.
nosotros. Estoy esperando acá al flaco para que saque la foto. ¿Gallego? Sí, dime. ¿Dónde estáis? Estamos esperando aquí fuera. Derigan, no. Tú puedes. Cualquiera que tenga la llave puede entrar en el lab, pero no puede procesar. Procesar solo puede procesar la persona que tenga los códigos. ¿Entiendes? Los códigos no te los van a quitar nadie. No, son personales, son privados. Entonces no te vale de nada robar una llave si no tienes los códigos, ¿sabes? Por ejemplo, la llave que tenemos nosotros. Desde Dime. el laboratorio tengo unas cámaras que puedo ver la parte de fuera. Ah, de puta madre. Está bueno. ¿Esta raquita? No, me lo compro, creo que sí. Es una movida lo de las llaves. Pero de todas formas esto no es definitivo. El sistema de meta no va a ser así. Esto no va a ser así definitivo. Esto es solo temporal. El sistema de meta va a cambiar. Vamos. Esto va a ser... es una especie de apaño temporal, mientras no terminan de hacer el script bueno que quieren poner. A ver, ya te digo, no creo... Yo dudo mucho que nos vayamos a pelear por las llaves, porque no tiene sentido. Más que nada por el tema de los códigos. Claro, claro, es que el código no lo puede tener nadie. El código no lo tiene nadie, solo lo tiene la persona. Solo lo tiene una persona. Hostia, la palabra, yo sabía que esto no puede salir. Ese código no lo tiene nadie. Esto no puede salir, no te preocupes. Ay. Claro. Por eso digo que da igual que te roben la llave, porque quien no tenga el código no le sirve de nada robar la llave, ¿sabes? De nuestra banda solo puede procesar el... Espérate, hermano, espérate. Solo puede procesar el flaco, por ejemplo. Porque es el único que tiene el código. Y no hay más vueltas que darle. Es en plan... La llave simplemente solo te vale para eso, para entrar. Claro, por eso. Pero si el código no se pasa a nadie. El código solo lo tiene... En nuestra banda solo lo tiene el flaco. Y aunque pierdan la llave, da igual. Yo, aunque le coge la llave yo al flaco, por ejemplo, yo puedo entrar en el lab, pero no puedo procesar. Porque me faltarían los códigos, que solo los tiene él. Pero bueno, ya te digo que esto no creo que dure mucho, este sistema así. Por lo que dijo Javi, que es algo temporal. Mientras no implementan otro sistema de fabricado. Así que... No hay que...
Sin más. Mira dónde subió la prima. ¿Quién? ¿En dónde? Este no vende. La prima de Gone. ¿En dónde? Ah. A ver, me asusté y dije, que se me da cabreado porque me he dado un beso con máscara, con un gacho, un plan espectacular. ¿A la hora? ¿Qué pasa tú? ¿Tienes un primo por ahí que venda? Vale, le voy a comprar esto así. Amoníaco anhidro. Cojones. Ácido sulfúrico sí que tiene, coño. ¿Cómo no? Sulfuric acid. Cabrón. Nos vamos y bajo. No. Hidróxido. Espérate. Hidróxido de sodio, bro. Eso es lo que... ¿Eso es lo que te falta? Sí. ¿Y eso dónde lo conseguimos? ¿No se hará en el laboratorio eso con algún ingrediente? Que ya haya visto, ¿no? Pues lo más seguro es que se haga mezclando dos mierdas de estas o algo así, ¿eh? ¿Algún químico en la sala? ¿Hay algún químico en la sala? Hola, chuleña, ¿cómo te subiste ahí? Por el techo. ¿Por cuál? ¡Ay! O sea, vamos a probar ahí, a ver, yo qué sé. Yo, vale. Anda. ¿Seremos capaces? ¿No seremos capaces? Gallega no sabe hacer, dejándole discado a este pendejo. ¿Por qué? ¿No sabe conducir o qué? Ya lo estrellé una vez. ¿No eres tonto, cuchillo? Yo me fío. Hostia. ¿Y estos? Estos son mis vecinos. Hostia, el Subrita como va. Son mis vecinos. Sí, pero tú con ahí meta de una. Pero hermano. Perfecto, ahí está. Esa es la suya. Espera. No creo, Meta de una, No, se da la vuelta. Pero de una. Oh, mira. Efectivamente, han pasado para allá, espérate. Se echa así una miradita así de reojo tontita. Y ya está. Y como vemos que no hay nadie. Nada, aquí no hay nadie, Coincidieron de largo, eran pocos igual, así que... Que no hay nadie, estamos nosotros aquí.
O sea, han parado así de repente, ¿sabes? Como que haciendo solo locos. Pararon porque, no, escuchá, paró porque uno tenía que pegar un salto, se bajó del auto y saltó. Así que... Tuvieron a 3 carros y por eso a lo mejor se asustaron. Bien hecho, bien. Entonces me parece que todavía no está medio libre, ¿eh? Si no. ¿Ah? Igual hay otro lab. Vamos, flaquito. Vamos, flaquito. Litio allí no se podía comprar, ¿verdad? Litio. Sí, de memoria, sí sí, creo que sí. No es lo primero que compré yo. Te diga lo que se puede comprar y no. Supone que he comprado de todo y no tengo, tío. He comprado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cosas distintas, no sé si vendía más. El litio no es el botecito rojo ese. 10 cosas. No, tengo 2 botes rojos que es pseudofedrina y fósforo. Y ácido sulfúrico. Y estoy yendo a fijarme a ver qué hay. Y te digo todo lo que hay. Clases de química avanzada. Madre mía, qué desastre. Si hay, dime y te paso un bizo. Recemos, Derigar, recemos. ¿Seremos capaces de hacer la meta o no seremos capaces? A ver, yo creo que tenemos que tener todos los materiales necesarios. No tiene sentido. ¿Puede haber algún NPC más por ahí que venda más mierda? Puede ser. No lo descarto. A ver, hay pesudoprine, amonía, sulfúrico ácido, hidrocloric ácido, epedrine, toulene, otosporus, algo así, acetone, empativax y try. Tenemos todo lo que hay. patrulla por aquí, ¿eh? Pues le meto un tiro. Lo que hay, ¿eh? Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Acaba de pasar el patrulla por delante mía, que madre mía, casi me cago. La madre que me parió. Es que este sitio es malísimo, tío, porque aquí se mete muchísima gente escapando, tío.
para el barrio, guardo todo esto y se lo pregunto yo ahora a alguien. ¿Procesar? No podemos ir ahora, bro, quedan 20 minutos. ¿Quién falta? ¿Estamos todos? No, falta la morra. Falta, ¿y cuál es? Bueno, con él lo tiene Luca, ¿no? Conmigo. Ah, la morra iba con este, ¿no? Sí, sí. Ah, dale. Yo pensaba que todavía no se había bajado. Van 4, 6, 8, sí. Está bien, estamos todos. Ese pendejo que se cruza, le pega un pinche tiro. Sí, la puta gente no sabe conducir. Hola, señorita, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué haces? Estoy en el barrio. Ah, sí, ¿en dónde? No te veo. Ahí voy. Para. ¿Puedo guardar la moto acá o no? Pues no lo sé, creo que sí. ¿Dónde estás? ¿Vos dónde estás? Coño, en el barrio, aquí en la entrada. Pero en la entrada, ahí voy. En la entrada, aquí dentro. ¿Qué pasa, primo? Hermano. ¿Dejaron la tola? Si podéis dejarla aquí, os voy a traer un carro y meterla aquí en este carro. Bien pensado. Hola. Ole. ¿Qué tal? ¿Quién es usted? ¿Cómo quién es? ¿No sabes quién es? Él. En el maletero aquí, ven. Gwen. Ah, es que usted no la conozco. ¿Vos no me conoces? ¿Es Gwen? Un placer, yo soy cuchillo. Ni puta idea. ¿Ustedes quién son? Este es Ares. Ares Gwen. Gwen Ares. Ares, bien. ¿Pero tú hace cuánto estás aquí? Pues unos días. Pero Joder, he venido voy. mucho, igual. He venido mucho. Pues voy perdido como una madre mía. Cada día hay caras Uno nuevas. más de acá tengo que dejar pipa. No, Sí. ¿Cómo? Deja la pipa. Luca, guarda aquí la de este, se puede. ¿Tienen ¿Qué cosa, ganzúa? flaco? Sí, toma. No. ¿Qué cosa, flaco? Las alarmas. Luego, ahora me voy a poner a vender motas si consigo algo de plata de lo que gastamos. Porque neta. La verdad que no veas. Hay que vender ahora fuerte todo el mundo. Simón, de 16 millones de dólares que tenía, ahora no más tengo. Voy a llorar. Pues nada, luego nos vamos a vender. Simón. Vale, ¿Les apetece? sí. Genial. Sí, ahora nos vamos a vender todo. Sí. Voy a hacer un pipí antes. Ahora vuelvo. Muy bien. Yo voy a dejar la moto ya. No se lo voy a estacionar en algún lado. Vale, pero mira, a ver. Eso de mientras, después me dice cuánto te falta, ¿vale? Que esto es lo único que tengo en el banco. Aquí en este garaje de aquí no puedes meterla. Ahí me fijo, Ya me veo vendiendo cabello para Para la poder boda. pagar el resto de la boda. Te arruinaron. Simón. No te preocupes. Puta madre, perdón. ¿Qué haces?
Deja ver una cosa. No, no puedo, me voy para el... ¡Ey! ¡Ay! ¿Perdón? Perdón, no, sí. No hay problema. No, perdón, consigo me pregunta, ¿por qué me pateaste en la moto conmigo arriba encima? Qué peligroso, se me podría haber caído, me rompe una pierna, boludo. Te pido mil disculpas, Un poco te pido más mil disculpas. consciente. No puedes, no. No quiero que me peguen. Cagón de mierda. Me tengo que casar. Me voy rápido. Venga, anda. Pues nada, tocará vender entonces. Así Simón, es. pues si no, ¿de dónde conseguimos la plata? Que gastamos todo el mundo. No, eso ya os quedasteis sin ella, olvidaros. Ah, pues entonces nos quedamos sin boda. No te preocupes. Está todo arreglado. No, ya pues yo confío. Solo me queda una semana para laburar todos los pinches días a todas horas para poder conseguir plata. ¿Usted cree Hola. que para... Hola. Hola. Ahí estoy yendo, ¿ok? Vale, aquí te espero. Venga. No me cortes. No te corto. Sigamos hasta que llegue. Vale, ¿por qué? No sé, para hacer un experimento. Ah, social. vale, me parece bien. ¿Qué tal dormiste? Mal, la verdad que muy mal. ¿Por qué? No sé, dormí incómoda y me desperté como media muy cansada y con medio que alergia. Ah. Mucho polvo, ¿o qué? Mucho. Ojalá. Ojalá, ¿no? Sí, ojalá. Llegué. Hola. Pues sí, voy a guardar el coche. Porque no vamos a ir en este coche. Hola, Conexión. Coche guardado. Tin pan. Y nada, nos vamos a ir a vender. A ver si nos dicen algo del tema del material que nos falta. Yo es que no sé. Ya nos vemos. ¿Ya te vas? Voy a ir a mi casa. ¿Tiene algo de comer usted? No, vete a comprar, coño. ¿Con qué? ¿Con 50 baros? Yo tengo 6, ya tienes más que yo. Claro. Hola. Hola. ¿Ves? El cuchillo al final se va a copiar de mí, pero en todo, ¿eh? Sí, Como hacía usted antes. ¿Pero qué dices? Sois como gemelos. Enséñame un outfit que tengas tú que tenga yo. Que no sean los dos que te he puesto yo. Pues no me acuerdo. He borrado mucho. Ah. Como hermanos, lo que yo digo. Bueno, me voy a mi casa. Bueno, tenemos hierba bastante para vender. Oh, hay Coca-Colas. ¿Por qué nadie las cogió? Increíble. Están estas mierdas para llevar para allá. Voy a coger una ganzúa de estas para robar.
Para el coche si hiciese falta. María seca. Ay. ¿Y Aicha? ¿La viste? ¿Aicha? No está. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfadada? No. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaría enfadada? No sé. Cada vez que te cruzas de brazos me das miedo. No, a veces sí estoy enfadada con eso de brazos, pero tiene que estar justificado. Si lo hago de la nada es porque no estoy enfadada. Entonces, ¿por qué te cruzas de brazos si no estás enfadada? No sé dónde poner los brazos. Tengo una mejor idea. ¿Qué? Ah, sí, ¿ves? Es mejor idea, sí. Las cosas como son. Ahí la viene. Hola, pituquiña. ¿Quién me ha llamado? Yo. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a ir a vender. Sí. Pero en un rato. ¿Eso cómo va? ¿Me explicas? Pues coges unas bolsitas de marihuana y se las ofreces a la gente. Perfecto. Es sencillo. Un segundo, yo que no he terminado de hacer los pipí. 3? Vale. Sí, claro. Eso hace pipí en partes. Sí, por etapas. Pues sí. ¿Podemos ir los 3? Claro. Yo os llevo. Yo conduzco. Nos vamos los 3 y bueno, si viene la poli, pues habrá que escapar. ¿Quieres una Coca-Cola? Bueno, vale. Que se van a estropear. Ahí tienes. Ay, Dios. De hecho, mira, ven, vamos a ver cómo es eso. Bueno, es que no, es claro, no voy a robar ahora un coche para eso. Es mejor esperamos. Vamos para mi terraza mientras. ¿Y qué hiciste ayer cuando me fui yo? Fui al cómic y... Ajá. ¿Y qué pasó después? No, estuve ahí un rato con los chicos y después me fui. Vale, ¿terminaste? ¡Epa! ¡Cuidado! Ay, Dios mío. Pero no me hagas zancadillo. No, te has caído tú sola. Ay. Venga, anda, por arriba. Pues que me meaba desde hace mucho rato. Te estabas aguantando, ¿no? Claro. Yo te lo noté cuando estábamos allí en el... Allí. Allí. Te gano. Bueno. A la mierda la barbacoa. Siempre igual, macho. Sí. ¿Qué me estabas contando entonces? ¿Qué hiciste ayer? A ver, cuéntame. Estuve en el cómic un rato con los chicos y me fui a dormir. Ah, bueno. Tranquilo. De chill. ¿Y tu primo que Tai? ¿O Tai? ¿Se fue con Tai? Tai. Mi primo Tai, no sé. No sé. Igual se ha ido a... Joder, puto móvil. ¿A dónde? Pues puede ser, no creo, ¿eh? Me dijo Tai que tenía que hablar conmigo. Ajá. A saber. Igual, si tardáis mucho en amanecer la gente para ir a vender, lo mismo hablo con ellos primero. Haz lo que quieras, como si quieres ir a hablar con ella, lo que me avisas, yo voy a estar por aquí. Nada, mi primo se ha metido en la casa a apagar el teléfono. Pues está ahí lo mismo, igual te quiero pedir consejo. De mujeres, ¿sabes? No sé. No sé. Se me están acumulando las cosas.
No van a tardar en casarse, ya te lo digo yo. Sí, pero tenemos que ir a coger la ropa, el vestido de novia de esta mujer, de Sofía. Ah, claro, pues igual es por eso. Pues sí. Yo viendo cómo es Ares, miedo me da cómo va a ir vestido él. No, lo que dice... Si estábamos en la tienda de ropa, por eso antes las dos. Porque como no estaba él, porque dice que después es como una lapa. Digo, bueno, luego le digo yo a alguno que solo yo y ya está. ¿Ah, sí? Que lo pongan a trabajar, claro. Bueno, quiere que vea el vestido. Tiene sentido. Dicen que da mala suerte, ¿no? Eso dice. No sé. Yo no creo en la mala suerte. Yo creo en el karma. En el karma sí creo. Pero en la mala suerte... Yo creo que se busca. Y tanto que existe el karma, no me jodas. Sí, sí. Me costó darme cuenta, pero me di cuenta con el tiempo. A base de hostias, ya sabes. Siempre. Pero la buena suerte, la mala suerte, yo creo que se la busca uno. Obvio. Eso no existe. ¿Tú qué opinas, Gwen? No, tampoco creo en la suerte y en la mala suerte. Cada uno lo que tiene es lo que se merece y punto, y lo que busca. Exacto. Claro, es el resultado de tus acciones, supongo. Efectivamente. De tus acciones y de tu mentalidad. Sobre todo de tu mentalidad. Por eso hay que ser positivo siempre en la vida. No, porque por más positivo que vos seas, si haces un mal acto, te va a pasar de vuelta a vos, es lo más probable. Ya, pero bueno, positivo, buen rollo, ya sabes. Hay que ser hijo de puta con quien hay que serlo, y nada más. Exacto. Como los policías apestosos. Claro. Claro. A uno me caen mal y a otro le regalo pastelito. No, si son unos hijos de puta, pues tienen lo que se merecen. No hay más. ¿Qué? ¿Qué? Sí, deberíamos. Va, un día sin móvil, Gwen. ¿Qué te cuesta? No puedo. Apágalo, ponlo en modo avión. No puedo ponerlo en modo avión. Mirá si me llaman por una emergencia. ¿Qué emergencia? Beboteo extremo. La de tu culo ahí está, arre. Mentira, es un chiste. No beboteo, estoy viendo el veo y Birdi, Tapic, veo esas cosas. No estoy haciendo nada. Ah, claro, te aburres con nosotros y te pones con el móvil, claro. Qué feo, ¿eh? Qué feo. Qué dramáticos que son, ya está, dejo el móvil, listo. No, puedes seguir viéndote. Puedes seguir viendo el Instapic. Puedes seguir viendo el Instapic y todo el Birdi y todo eso. Lo aburrimos. Y el Spark y todas esas cosas. No, que va. ¿Cuántos más tienes? ¿Qué? Ninguno tengo. Ya, ¿no tienes Spark? ¿Me estás diciendo? Sí, bueno, tengo como 50. Ah, pues entonces... Ya que yo no soy uno de ellos. Pero ni lo uso. Ya, pero tienes 50 match. Sí, lo uso, pero tengo 50 match. Qué negro que está el cielo, ¿eh? ¿Cuántos mensajes te llegan al día? No, ya pocos, pero... Ya. Es que yo no los respondo. Muchos, le tiene que llegar mucho porque está todo el día con el teléfono pegado. Claro. Ay, Dios. Qué malos que son. Me van a hacer esta... ¿Cómo se dice? Dilo como quieras. Me van a hacer esta intervención Sí. de Sí. tecnología cada vez que me vean con el teléfono. Es por tu bien.
Gracias, papi, gracias, mami. Tengo que dejar el móvil y estudiar más, lo sé. Que yo no quiero ser mami. No, ya sé, pero parece mi padre. Está cómodo el suelo, ¿eh? ¿Qué? Has puesto unas maderas muy cómodas, sí. Son afectadas, ¿no? Bueno, está barnizada, recién barnizada la madera. Ay. Uy, la mano. Cuidado con la mano, que se te va. Sí, sí, sí. Ay, qué dramático. Nah, sabes que no. Yo no sé si nunca. Solo de broma. Qué raro que tu primo se haya ido ya. Discutiría con Tai, seguro. No. Ya se van a divorciar. Pero si no se han casado. Por eso. No les ha durado mucho el amor, entonces. Es que hoy en día ya las relaciones tal y como se forman, ya casi se planea hasta el divorcio. Sí, la verdad. La verdad que sí. Es que estos jóvenes, es que todo tan rápido, todo tan... ¿Qué pasa con estos jóvenes? Nada, no soy viejo, ¿vale? No soy viejo, ¿vale? Sí. Pues claro. 24 tiene, ¿no? Sí, tu edad más o menos. Y yo soy joven, ¿vale? Sí. 30 y pocos. Es verdad. Los 30 son los nuevos 20, así que... Pues claro. O sea que yo tengo 12. Sí, sí, se podría decir, ¿no? ¿Podemos montar una guardería ahí atrás? La guardería del barrio. Sí. Yo creo que llenamos plazas, ¿eh? Sí. Me voy al baño, vengo ahora. Vale. Bueno. Yo me voy a fumar un cigarrito y ya va. Ay. Reinicio. Y no conseguimos hacer la meta, ¿eh? Questo de pesto. Nos falta el litio. Tócate los huevos. A ver. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? A ver, un momento. ¿Qué cojones?
Un minutito y entramos, chavales. Autorizaciones y normas, sí, claro. No problema. ¿Y esto? Perfecto. Vale, no sé, da igual. Pam, 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 pam. Ok. Vamos para adentro. Que nos están esperando. Oh, yeah. Mierda. Que me ha adelantado, que me ha adelantado. Primero abrimos el juego. Buenas, buenas. ¿Qué tal, Ágata? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va el rolcito? ¿Cómo va esa banda? ¿Va fluyendo la cosa o no va? Nosotros empezamos ya con la meta. Estamos averiguando cómo hacer la meta. Plantando. Paciencia. No llevo yo plantada marihuana en este server. Madre mía. Mi puta vida, colega. 2000 plantas son pocas. De ahí para arriba. Guapísimo el conjunto de elfo. ¿Cómo el conjunto de elfo? Yo no iba de elfo, ¿eh? De elfo va el Luca. El colgado del Luca. Es el elfo del barrio. ¿Ya averiguaste cómo va el script? ¿Cuál de ellos? ¿El de la yerba?
vale. Eres la de los cascabelillos. Vale. Sí, hombre, sí, que estabais allí de blanco. Estaban de blanco los chicos fuera. No me... Claro, hombre, sí. Lo que pasa es que como estábamos con una misión de bandas, que íbamos todos de blanco, por eso me puse yo de blanco también, pues no me hice la idea de que erais vosotros, ¿sabes? Porque ICE nos conocemos, ¿no? No fuimos a vuestro barrio el otro día. ¿No erais vosotros? No lo sé, igual no. Es que hay tantas bandas que me hago la picha un lío. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Aún no despertó? Sí, ¿no? Claro. No me equivoco entonces. No me equivoco entonces. Bueno, ¿y tú qué tal estás? Vamos a coger el coche. En cuanto venga nos vamos. ¿Te gusta mi coche? Nunca te lo pregunté. Sí, obvio. ¿Y yo? Sería mejor descapotado. Vale, el coche te gusta. ¿Y yo? Ay, Dios. Vamos a apretar este tubito por aquí. Comprobamos el aceite. Está perfecto. Arreglado. Vamos al lío. Tenemos que conseguir hacer la meta hoy, sin falta, macho. Ya poco nos debe faltar. Voy a quitar la cámara un rato, Sube. Uy. Ay, perdón. No era mi intención. ¡Eh! Sube, anda, espabila. Ahí va. Vale. Mírame. Put your hand on my shoulder. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde está la gente toda? No sé. ¿Ya se habrán ido? Métete en radio. Ah, sí. ¡Hola! ¡Oli, Chuchu! Oli, Chuchu. Ahí va a tener nada de ese chico. Pero ahí Están en la tienda de ropa, seguro. Por eso no contestan. ¿Qué, se casa alguien? Sí, Sofía. ¿Cuándo? La güera. Pues no sé. No sé la fecha exacta, la verdad. No te lo sé decir. Tú estás invitada, ¿Alguien de... ¿Sí? Con Ares. El que conociste antes. Sí. Voy. Boing, 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 boing. Oli.
Chuchu. ¡Oli, Chuchu! ¿Por qué a mí no me saludáis así? No lo entiendo. ¡Oli, gallego! Oli, Es que contigo no pega. Oli, gallego. Es muy largo gallego. Chuchu. Sí. Claro. Oli, Chuchu. ¡Oli, Santi! Hola. Así sí. Ah, Oli, Santi. No, tampoco suena igual. No, igual me salió, no me va a salir nunca como me salió la primera vez. Fue único, Claro. irrepetible. Y aparte, no, a Conde le sale mejor igual. Te salió del alma. Sí. ¿Qué tal? ¿Te quedas por aquí o vienes? ¿Dónde van? Vamos a dar una vuelta. Pues si pueden dar una vuelta y pues me ayudan a buscar una moto, pues les agradezco. ¿A buscar una moto? ¿Quieres robar una moto? Simón, para Pues venga, monta. hacer moto. ¿Se te ocurre La dónde...? plaza no la corrimos, no la conseguimos gratis. Claro. ¿Se te ocurre dónde puede haber alguna moto aparcada? Pues por acá, ¿Para qué quiere la moto? para vender moto. Tienes ganzúa, ¿no? Simón. ¿En este parking? No. Nomás vaya para donde está acá el motel rosa. Atrás. ¿Por detrás dices? No, no. Hacia derecho. Mirá, Era atrás. atrás. Hostia, escaleras. No, es allá a la derecha. De acá a derecho, seguí. Izquierda. No, para izquierda. Uy, con las direcciones. No, me ¿Derecha? decís... Izquierda, derecha. Atrás, nomás por donde veníamos, donde está el fleca acá atrás. Ahí, este es el hotel rosa. Acá. ¿Y aquí hay motos? Pues en esta zona siempre vienen vatos con motos, mire. Pero esa moto no me agrada. Esta moto es una mierda. Sí, pero si quiere me puede dejar acá, yo ando corriendo siempre por acá. Vale. Gracias. Nada. ¿Esa tiene Sofía? Sí, es la que se casa. La güera. Ay, casarse. Qué decisión, Sí. Pasa palabra. Supongo que cuando encuentras a esa persona... ¡Hostia! Ni calculado, chaval. Joder, soy buenísimo. Eso podría haber salido muy mal, Pero salió maravillosamente bien porque yo confío, ¿ves? Suerte. Es una decisión complicada, pero cuando encuentras a esa persona, imagino que no será tan complicada. ¿No creéis? Ese te tiene que salir solo. Claro. Por eso digo, que cuando te sale, no es una decisión difícil. ¿A dónde vamos? A dar una vuelta al puerto. ¿Al puerto? Sí. Sí, consigo ubicarme, porque es que estoy un poco desubicado. A donde fuimos ayer, si quieres tomar. No te preocupes, vamos a ir un poco abajo. ¿Tenéis algo que hacer? ¡Opa! No tenéis nada mejor que hacer que estar conmigo. Exacto. Qué triste, ¿eh? Eso te iba a decir, que dicho así suena muy feo, ¿no? Claro. Que va. Sí, soy un tío súper interesante. Elegimos estar con vos, que es diferente. Ah, sí me gusta más. Yo tranquilamente me podría ir por ahí diciendo, ¡Hola, chuchu! Sí, claro. Porque el flaco antes que dijo que le faltaba litio, ¿no? Sí.
¿No lo tendrá el de las cámaras de fotos que había ahí en la esquina? ¿En dónde? Donde estábamos. Cámaras. Donde estábamos, joder, donde está el laboratorio. No creo, no, ese tío. El del spray. Sí. Tiene un rollo, creo que es de limpieza, un kit de limpieza. Creo que tiene el spray. Tiene la cámara de fotos. ¿Y qué más? Vamos a ver allí. Bueno, vamos luego. Es que Recuérdamelo. no me he fijado qué más era. Spray, cámara de fotos y otras 2 cosas. Disolvente. ¿Alguien quiere vender mota? ¿Ya conseguiste la moto? Simón. La moto para la mota. A la verga, tengo litio. ¿En dónde estás? Paso ubicación. Tiene. Coño, pero está aquí al lado. ¿Para qué ¿A dónde mandé la ubicación? El litio para fabricar una cosita. Drogas. Qué misterioso, ¿no? ¿Qué hace aquí? ¿Estás bien? No, es aquí. Ese Batil. ¿Este? Sí. No, este. Ah, sí, mira. Vigilar ahí, que no venga nadie. Que no os pongáis todos, no os pongáis todos. Mirar ahí, que no venga nadie. Listo, listo. Ven. Ahí en ese barril amarillo. Míralo bien, como cuando vas a regar. Yo tengo 3. Maravilla. Podemos coger los que queramos, ¿no? Ah, bueno, genial, pues coger. Claro, si yo vengo vacío. Darle caña. Cuchillo, mira por ahí que no venga nadie. ¿Alguien tiene un kit de reparación? No, tenía, está gastado. Es que la moto me va un poquito. Luego lo arreglas. Que no nos vea nadie por aquí, porque si no... Dios, qué malo estoy del estómago, tío. Buh. Debería comer algo, yo creo que es por eso, que tengo la barriga vacía.
Que cojan todo lo que puedan. ¿Qué es lo que? Sí, estoy escuchando. Escuché un coche por aquí cerca, ¿eh? Yo no llevo fieltro, No, yo tampoco, por eso te digo que nos vamos de aquí fuera. Pero bueno, que le den caña. Tengo los 3 de litio en el coche, ¿vale? Sí. ¿Alguien necesita una moto? ¿Qué? Nelson. Voy a mover el coche de aquí. Un poco más escondido. ¿Cuánto lleváis? Vale. ¿Se fueron? ¿Qué? ¿Se fueron? ¿O todavía? No. Estoy aquí. Estoy, a lo mejor ya se fueron. Estaba guardando un poco el coche, que estaba muy a la vista. De hecho, la moto métela también un poco más para acá para que no se vea tanto, ¿sabes? Que no se ve, pero bueno. Que lo suyo es eso, es estar escondido. Yo sigo mirando a ver si veo algo más. Sí, dale. Busca cosas, a ver si hay más mierda por ahí. Hay que ir con el alt probando cosas. A ver aquí dentro, ¿qué mierda es esto? Y aquí se puede subir de alguna forma. Ah, pues sí, mira. Sí se puede, sí. Hay escaleras aquí adelante. Voy a subir a la esfera esa. Vete tú a una, pues yo a otra, a ver. Aquí hay más. No sé. ¿Hay algo por ahí arriba? ¿Pero viene? ¿Allí? Aquí tampoco. Y en estas mierdas no se puede entrar, ¿no? A lo mejor por abajo. En él. Probé yo por un sitio, por una de ellas y nada, voy a probar por la otra. Mierda. Poco.
Hostia, va a llegar a esa mierda. Tengo que ir por toda la tubería esta. Hoy subía los cilindros estos negros. Sí, he hecho un ojo por ahí a ver si encontramos algo más. Véngase. Al primer negro, al primer cilindro este negro. ¿En dónde? No sé dónde estás, tío. Véngase, estaban los carros. La moto. Ah, vale. Sí, voy. A mí de contar estas cosas me gustan. Sí. A ver. ¿Pero qué hay ahí? ¿Qué encontraste? Hidróxido de sodio o algo. Hostia, pues coge. Se encuentra. Y le digo. Estoy llegando al coche. Le mando la ubicación y vaya. Te iba a decir, guárdate dónde están las cosas. Mira cómo corre. Corre. Ah, sí. Corre. Vale, de puta madre, pero... ¿Y esto tienes bote para guardarlo? Había aquí unos botes, Aquí. Ah, vale, de puta madre. Si hay algo en la otra. Vale, chicas, una de vosotras que se venga para aquí, porfa. Y así seguimos buscando. Los... Mírame. Ahí detrás tuya. Aquí. Ahí está, donde está Gallego. Coge de esto. Hay botes ahí, tú tranquila. Vete rellenando y fuera. Vale. ¿Cuánto cogiste del litio? Bastante, ¿no? Te lo digo ahora. $47, entre las dos llevaremos 100. Vale, perfecto. Oh, se me complica. Ponte la máscara mejor. Ah, ya la tienes. Perfecto. Ya tengo. Yo ya creo que no hay nada más, Vale, vamos a coger todo lo que podamos y nos vamos. No, pero voy a mirar, voy a dar una vuelta otra vez. Hay que tener huevos para encontrar esto, también te digo. Sí. Está complication. Que largarse de aquí antes que venga la poli. Me pongo a ayudar a Wayne con el este. Vale. No sé, vamos a estar aquí en 10 minutos o así, nos vamos, ¿eh?
10 minutitos y nos vamos. Que va, ni 10 minutos. Nos vamos a ir ya. Cogemos un par de ellos más y nos vamos, ¿eh? Luego, si hace falta, venimos a por más. Sí, si hace falta, luego volvemos. Yo aprovecharía que no viene nadie. ¿Tú crees? Sí. Pues le voy a decir allí que vengan a coger de esto. Porque del otro, Está bueno, ¿no? del otro tenemos mucho. Sí, el coche está bien. Voy a decirles que vengan. Venir... Gwen, ven tú para aquí también a coger de esto. Que de eso ya tenemos bastante. De litio tenemos bastante. O venir los dos y cogemos más de esto. Que el litio tenemos una burrada. Un momento, Dale, que dale. hago foto, ¿vale? Vale, dale, dale. Tan, 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 ¿Cuánto tan. cogiste de litio al final? A ver, te digo. 64. Uno. Vale. Sí, en total tenemos 100 y pico. Está bien. Ah. Es interesante eso. A nosotros de momento no nos llegó ninguna alerta, ¿eh? Ya te digo, yo creo que en el laboratorio, por lógica, no se debería de liar. Por lógica. Puedes esperar a que salga alguien del laboratorio y robarle. Pero lo que viene siendo en el laboratorio en sí, no sé. Sería llevar a la poli al laboratorio. Es que no tiene sentido, ¿sabes? Listo. Dale, dale, apaña. Fuera sí, pero lo que es en el laboratorio, yo no la liaría ahí. Ya te digo, es, no sé. Sería contraproducente, porque al final estás llevando a la poli allí al puto laboratorio. ¿Pero qué es arriesgados? Sí, porque es eso. Te pones, esperas fuera a que salgan y les intentas robar. Eso sí. Pero que eso ya vendría siendo en la calle. Es que el laboratorio está en el centro, en el mismísimo centro de la ciudad. Es que es complicado, ¿eh? Liarse ahí a piñas. ¡Fua! ¿Estás descansando? No te rayes, ya estamos nosotros aquí cogiendo los materiales. Cuando vuelvas, vamos allá. Ya, sí, sí. Pero bueno, es la zona, ¿sabes? La poli ya podría saber que en esa zona hay un laboratorio o algo así. Lo suyo es no liarla allí. En los alrededores sí, porque al final es la ciudad, pues se puede liar en cualquier lado. Veremos, está ahí. A ver qué pasa. Pero eso de que salta una alerta avisando de que hay una banda en el laboratorio, me parece raro, ¿eh? No lo sé. Nosotros no la vimos, por lo menos, esa alerta. Sí, sí, estamos aprovechando para coger todo lo que podemos, Riz. Estamos cogiendo bastante material.
No sé cuánto hará falta, pero... Voy a coger un poco más de litio, John. Ya creo que llevamos 100 y largo. Coger un poco más de esto vosotros. Dale. Sí. Estamos aquí farmeando los materiales todos. Después hay que ir para el lab, ¿eh? Hay que empezar a hacer cristal. Qué ganas, Dios. Tengo unas ganas de conseguir una llave para mí, Risqueto, que no te lo pueden imaginar. Y poder echar cuentas y números, ¿sabes lo que me mola a mí? De cuánto cuesta procesar, cuánto nos cuesta cada cantidad para sacar el precio y esas mierdas. ¿Sabes que eso es lo que me mola a mí? De hecho, ahora que solo puedes entrar tú, me tienes que decir qué es lo que hace falta de cada material. Cuando completemos el proceso completo, hay que saber qué es todos los materiales que hace falta. Sí. Pues luego le echo un ojo y calculo. A ver cuánto nos cuesta producir. Sí, hay que ver los precios y esas mierdas para echar cálculos. Pero bueno, por lo que estuve viendo yo es que es una movida, ¿no? Porque son varios procesos. Primero hay que hacer una cosa, los barriles, después de los barriles otra mierda y así, ¿no? Sucesivamente. Son 3 o 4 pasos, entiendo que será, ¿no? Seguro que le sale a los que tengan la llave. Pues puede ser. Puede ser que el aviso les llegue a los que tienen la llave. De que alguien entró en el laboratorio. Puede ser. Pues es una fumada eso, ¿eh? Si es así, si cada vez que entres en el laboratorio las bandas que tengan la llave se van a enterar, uf. Rarete. ¿Tú qué dices, flaco? ¿100 y pico de cada material llegarán o sigo cogiendo más? Es que ahora mismo tenemos 100 y pico de cada material. Unos 150 tendremos de cada material. No sé si seguir cogiendo o largarnos ya. Antes de que venga nadie. Perfecto. Genial. Pues luego le echo un ojo. Y calculo. Me gusta. Buenos días, Mary. Todo esto, ¿eh? Genial, tío. Pues luego sí. Ya cuando cierre directo ya lo miraré. En plan, mañana por la mañana lo veo. No pasa nada. Buenos días, Altilbanquis. No veas. Ayer me acosté a las 9 y pico de la mañana. Me desperté a las 5 de la tarde. Estoy aquí sin comer. Soy un desastre. Pero bueno, feliz domingo, chavales. Por eso estoy sin cámara, porque mira qué careto tengo. Mira mi careto. Adiós. Buenos días, menina. Buenos días, pituquiña. Bueno, nos vamos a guardar esto que tenemos ya y si tal volvemos. Paso de estar aquí que nos vengan a robar o cualquier cosa. Me faltaba, llevo media hora aquí farmeando para que nos vengan y nos roben ahora. Ni de coño, colega, vámonos. En el maletero. Sí, deja todo por ahí. Buenos días, pituquiña. Vamos allá. ¿Se le das una guantera? ¿No cuentas con el tuyo? En la guantera te lo he dejado. Vale, sí, luego sumamos todo, a ver.
dejo en la guantera. Ahora que he vuelto. Sí, mismamente. Yo voy por el camino largo porque me da la gana. Tenemos que conseguir esa otra llave, porque como tengo que procesar todo este plato, Sí, después a ver cuando... quedar 3 horas ahí. Cuando se despierte el flaco, a ver si hacemos otra vez lo mismo de ayer, ¿sabes? Sería interesante. ¡Ay! Perdón. Hostia, que no te vi, hombre. ¿Y eso? Ni puta idea, déjalos. Me voy a parar ahora a hablar con ellos. ¿Dónde está? Estamos yendo para el barrio. A ver. Tenemos sodio, hidróxido de sodio y litio. Eso. Están las dos ubicaciones en el grupo. No, ¿ya pudieron hacer? ¿No? Sí. Yo me voy a vender un poquito. Dale. Usted, Lucas, tiene un kit de Sí. refresco. Sí, Riz, sí. Cuando vuelvas tú, si quieres, hacemos otro. Para que me repare la moto. Bueno, si no puedo hacerlo yo con esta gente que estemos, tío. Si somos suficientes... Bueno, ahora somos pocos. Pero cuando seamos 8 nos vamos a intentar conseguir una llave. Y luego le robamos a los rases y ya sí. Ah, claro. Ay, perdón. A ver. Dejasteis en la guantera todo, ¿no? Hostia, vale, sí. Vale, vale. A ver qué hay en el maletero. Un poco ahí, 19 de una. ¡Ay! A la verga. Fue cariñoso, no me jodas. Vale. Al cuñis. Pero eso es algo que estuve pensando yo, Rescato. No vale de nada robar una llave, porque si luego necesitas el código ese que solo tienes tú, ¿de qué te vale robar una llave? Si no la vas a poder usar. No tiene mucho sentido eso. Lito. Fuimos a procesar ayer, hoy no. Ayer sí, tenemos 1,7 kg. Litio. Voy a ir a pillar un coche y vamos a vender. ¿Os parece, chicas? ¿Chicos? Venga. Yo voy a vender con mi moto. Vale, dale. De una. Pero a ver si hay algún taller abierto. Nada. Venga, montar. Vamos a ir a por un coche. Para vender hay que ponerse máscara. Sí, hombre, es recomendable. Puedes hacerlo sin ella, pero mejor si la tienes puesta. Tengo que ir a una tienda entonces. Ah, ¿no tienes? Bueno, no pasa nada. O sea, Vamos. tengo en algunos, pero en otros no. Porque me Vale. Que alguien coja este coche y se lo lleve para el barrio, y que yo voy ahora. Fuimos ayer por la noche y nos cayeron allí. No sé quiénes fueron, pero nos cayeron allí. ¿Hola? Pero salió bien, escapamos. Solo se bajaron a los vigilantes. ¿La tienes? Sí, tirar. Sí, tirar.
Heidenheim, no sé ni puta idea quién coño son esos. Ni puta idea. Pero supongo que fueron los mismos que le cayeron a Sean, que estaba allí zapateado cuando llegamos nosotros. Que nos vieron subir a nosotros para arriba y dijeron, vale, pues bajamos, soltamos todo lo que le robamos a estos y volvemos. Supongo. Sube, pituquiña. Voy, pituquiño. Ah, a Sean le cayeron los rosas. Puede ¿Qué ser. significa pituquiño? Pituquiña es como... Chavalito, ¿Pequeño? chavalita. No, es un... Es como un apodo cariñoso. Es como llamar de forma cariñosa a alguien, ¿sabes? ¿No es más parecido al chorbo? Sí, a neno. Amorosa, ¿no? A neno, a nena. Sí, pero es como más cariñosa. Chorbo es más de colegueo, es más de chorbo, es como tío. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, bro? Lo mismo. Que chorbo era como novio. Mi chorbo. No, bueno, sí, vale, pero no se usa como eso. Tener chorba es novia, sí, pero no... Tú cuando le dices... se usa en el contexto del colegueo, de colega. Chato y chata, pues lo mismo. Voy a dejar la ganzúa. La basura, en la basura. ¿No sabes lo que significa pituquiño entonces? No, no sabía. O sea, Pues- no es... Pues como si le dices a alguien ¿Qué significa? chato o chata, Ajá. ¿entiendes? Entiendo. Perfecto. Me sirve. ¿Tenéis dinero? 1000 pavos, lo que me diste ayer. ¿En efectivo? Sí. Vale, pues déjame 100 ahí en la guantera, porfa, para echar gasolina. Voy a coger hierba para que tengáis para vender. ¿Qué pillaré? 25, 25, 50. Vamos a ir con 50. Que se lo repartan. Y yo las llevo. ¿Entras ya? Bueno, pues vamos a vender, ¿no? ¿O qué quieres hacer? Vamos a hacer lo de la llave, me molaría, ¿eh? Volver a hacer lo de la llave. Lo que pasa es que tienes que hacerlo tú. Eres el tirador, macho, es lo que hay. Yo que me quería ahorrar la tienda de ropa. ¿Cómo? Yo que me quería ahorrar la tienda de ropa. Iba a tardar más en el armario que en la tienda de ropa. Ah, no te preocupes. Ya está, mírala qué mona. Vale. Es que qué cookie. ¿Ese se ¿Quién? come? Tú ¿Cookie? No, Cookie Eres muy- murió. eres muy cookie. Cookie murió. Aunque sí es verdad que con esta ropa me parezco un poco a Hawk. Joder. Vamos a echar gasolina. Tenéis ahí en la guantera. Cogeros la mitad cada una. Bueno, la mitad cada una no. Ya está separado. 25 por cada una. No sé si estoy... Máscaras ahora, ¿no? Sí, claro. Ahora no estamos haciendo nada malo. Solo estáis montadas en un coche robado. Guárdate ese dinero, no lo dejes en la guantera. No, se 70. pueden ustedes vender. Estoy repostando. Ah, llegó. Ya. Dime. Yo tengo un cuchillito encima, ¿lo dejo en algún lado? Sí, lo dejamos en el barrio mejor. Bueno, sí, como quieras, pero mejor lo dejamos en el barrio. No vaya a ser que te hagas daño.
Déjalo ahí en el armario. Pues nada, a ver si conseguimos otra llave ahora por la tarde. Sería gozo. ¡Oli, chuchu! ¡Oli! Vamos allá. ¿Preparadas con las bolsitas en la mano? Sí. Dale, que... Si veis a alguien por ahí, avisar. Joder, desde que cerraron esta fábrica, cómo nos jodieron, ¿eh? Nuestros clientes número 1. Es que ya no hay NPCs aquí, tío. Es una fumada. Cómo nos jodieron, colega. Voy a ir a la obra, a ver si hay. ¿Cómo? ¿Están las calles vacías? Sí, es horario laboral, ya sabes. O eso hay furbo. ¿Furbo? Puede ser que haya furbo. Joder, hasta la obra está cerrada. De verdad, no será festivo hoy, ¿no? Es domingo. Ah, claro. Normal. Normal, pues. Que alguien le ofrezca a esta señora. Tiene pinta de querer fumar. Anda, ¿y Gwen? Me cago en Dios. Hola, Gwen. ¡Hostia! Andan unos por aquí en un todoterreno negro vendiendo, ¿eh? Yo no lo vi. ¿Dónde? Toma. Sube. ¿Dónde? Estamos en Industrias, aquí dando vueltas por detrás de la carnicería. Andaba. Listo, voy. No, vámonos, que aquí hay demasiado movimiento. Estaba la poli en la calle de abajo. ¿Una camioneta negra? Sí, es un todoterreno negro, con unas pinturas ahí un poco amarillas y rojas. Pero no me dio para ver quiénes son, ¿sabes? Sí, ahora lo encuentro yo. A ver si hay trabajadores por aquí por la fábrica. Fuera, ¿no? Porque acá no está. Sí, pues tienen que estar dando vueltas por ahí por Industrias, porque antes cuando veníamos de coger el litio y esa mierda ya me crucé con ellos también. Ah, por eso, sí. A ver si están buscando también el litio y eso. No, lo que estarán es vendiendo seguramente. Lo más seguro es que están vendiendo. Está cerrado, es que hoy es domingo. Sí, es que está todo cerrado, es increíble. Es el día del Señor. ¿Fuiste a misa? No, me acosté muy tarde. ¿Sor Luna? ¿Sor Luna? No, Sor María. Sor Luna. ¿Quién es Sor Tica. Luna? Ay. ¿Cómo? ¿Por dónde andan ustedes? Yo dando vueltas por Industrias. Sí,
Estoy aquí, donde me has visto usted, yo estoy por aquí vendiendo. Vale. No hay ni Dios. Llama a Gwen por teléfono a ver si se quedó por algún lado. O si está dormida. ¿Qué pasa, Garci? Ese va con prisa, ¿eh? No lo vi. Está mirando por el teléfono. ¿Me la señal? Nah, pues se quedaría dormida. Pero no me bajo. Ah, ¿Estás? Vale, pues. Yo me mando la habitación. Vale, márcame que vamos a por allá. Pues dale, Garci, dale. Dale, loco, dale. Que hay mucho que vender y que hacer. ¿Y eso? No, ni puta idea. Un Randy. Ah, me lo mandó a mí, coño. La Poli en industria, abajo. Ahí está, dale contra. Ah, vale, está en el barrio. No, lo escucho. El barrio no, pero bueno, cerca. Está en el Vanilla por ahí. ¿Qué hacéis? ¿Qué hace aquí? Pues no tengo ni idea. No, gasolinero. Ah, claro. Se bajó cuando estábamos repostando y ahí se quedó, claro. ¿Tú no avisas o qué? ¿Qué no Bueno, avisó? Te bajaste. ¿Te entraron ganas de mear o algo? Claro. Perdón, Que nos fuimos. No te preocupes. De mí. Qué asco. No, no digas esas cosas. No es nuestro. A ver qué contento se va a poner el dueño cuando se lo soltemos ahí. Sí. ¿Pero qué pasa? Que no hay gente, tío. O sea, ¿Dónde que coño te pones encima en vez de mirar en la calle te voy a ir a mear en el coche. Total. No, yo jamás me haría un coche. ¿Cómo? Jamás me haría un coche, digo. Pero si no es nuestro, ¿qué mejor? Si no, haz como Fari. Siempre hay alguna botella vacía por ahí. Sí. A mí se me complica Yo más lo que un tengo poco es más con la últimamente, botella. man. Nada, tío, hoy es festivo o algo, tío. No hay nadie, macho. No, pero hace 3 días que está así, hace 3 días que está así, Simón, Madre mía. ya no se juntan en la esquina. Hay que buscar No. otra zona, me parece. Pues ya me jodería. Nos cerraron la puta fábrica, en serio. Parece, y los compas míos también ya no están por ahí. Me parece que hay que buscar otra zona. ¿No tendrá que ver con los horarios igual? Pues yo voy al aeropuerto y me la pela, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Sí, yo también. Es que yo estoy yendo ahí a vender, la verdad. ¿Es eso o el pie? Me voy al aeropuerto, Vamos, yo voy con vos. Le vendo una. No me quieren. Vamos al aeropuerto. Hostia, pues encontré un bote. ¿Por qué mear yo? Antes de llegar. Pues claro, dale. ¿De qué tan grande es el otro? Hay que tener puntería, ¿eh? Sí, ¿cómo puntería? Explícame. No sé. ¿No podéis apuntar? ¿Cómo? No, no podemos apuntar. ¿Cómo no? Eso es mentira. No, no podemos. Sí, yo tenía una amiga que meaba de pie. Bueno, me parece que
Y apuntaba, así que... No se puede apuntar, es imposible. ¿Vos podés? ¿Ha hecho apuntar? Déjala, está concentrada meando. Yo no. Para no echar fuera. Apuntando. Sí. Claro. Pues si os digo que en el aeropuerto tampoco hay ni Dios, ¿qué os parece? Sí, no, en el aeropuerto sí yo estuve vendiendo como loco hoy. Sí que sí. Estoy yo borracho, ¿veis a alguien? Yo no veo a nadie. No veo a nadie. Ah, mira aquí. Ahí. Ofréceles. ¿Qué onda? Hola, buenas. ¿Quiénes son? ¿Eh? ¿Quiénes son? Rojos de la Fuente. ¿Rojo? ¿De la Fuente? ¿Qué hacen Sí. vendiendo acá? ¿Vendiendo? ¿Qué hacen acá? Somos los chabelos. Ah, bueno, vale. Bueno, no quiero que estés Lo están vendiendo acá. vendiendo aquí. Vale, nos vamos, no te preocupes. ¿Dónde? Dale, nos vemos. Viene al aeropuerto. Vente, buen. Buen. ¿Qué? ¿A dónde vas? No te montes ahí. Vámonos, anda. No, ay. Pensé que era coso. Pensé que era. ¿Qué le pasa a ese? Cuchillo. Hay un chabelo por aquí que dice que nos vayamos de aquí, que no vendamos aquí. Que no sé. Ya, pues díselo tú ahí. Yo paso de líos. Que a mí no me hace falta hacer puntería a la verga. Oh, cuidado. Nada. Yo pego el bote al chocho ya. ¿Y cuántas veces vendieron ellos? Un Fari, un coso. Ya, pero luego lo hablamos. Tienes razón, ellos venden en ¿cuántas veces vendieron ellos en industrias? Que me vengan a mí con tonterías, ¿oíste? Pero yo paso de conflictos por lo que es. Por quiénes son, ¿eh? Pero no tienen razón. No me vengan a tocar los huevos cuando a ellos los dejamos vender en industria siempre que quisieron. Opa, me cago en Dios. Pero bueno, no pasa nada. Yo respeto. Pues a ver dónde vendemos ahora nosotros, Mary. Porque en industrias no hay gente ya. Cuando digo que no hay gente es que no hay gente. No hay nadie. No hay... En la esquina de industrias donde vendíamos ya no hay gente. ¿No vamos a buscar otro sitio? Sí, vamos a dar vueltas por industrias, a ver. Ay, Dios. Díselo ahí al gordito. No, yo al gordito no le tengo nada que decir. Bueno, me dispararon los chevelos. Se picó. Ya, bueno. Encima tan malo para pinchar ruedas, Dios mío. A ver si la zona de los vagos hay, pero... Menos mal que no me subí a ese auto, ¿eh? Hombre, pues claro. Ay, Dios. Es que no hay ni Dios. ¿En coches desconocidos? No me lo enseñaron de chica eso. De chicas no me enseñaron a no hablar con desconocidos. Bueno, hablar puedes hablar con desconocidos. Lo que no debes es montarte en sus coches. Así de primeras. Bueno, depende de cómo que desconocido pueda ¿Tiene hablar. reparo aquí, no?
¿Cómo? Hay una eléctrica. Encima que le hablo bien, el chabón. Era galleta, si me reconoció. Potente, loco, boludo. Le dije, así no va a terminar bien las cosas. Si sigue hablando así. Lamento por vos. No, si a mí tampoco me habló bien, pero bueno, da igual, no pasa nada, ya se hablará. No, que da igual. Yo veo un roce y lo mato, me chupan huevo. Así te lo digo yo. Tendrá mal día el muchacho, hombre. A mí no me dispara nadie. Cara. Hombre, si dice que nos vayamos y no te vas, pues te dispara. Claro. Pero fui a hablar bien. Bueno, pero si te ha dicho que te vayas, pues te vas. Lo mismo tiene mal día el chaval, mañana vuelves y tan majos. Digo yo, ¿no? ¿Da igual? Sí, da igual, no le des vueltas. Venderle a este. ¿Qué onda, el X? Lucas, deja el... Se picaron los dos. Bueno, pues son cosas que pasan. Voy para allá. A te parar en la moto. Ya se hablará. Seguro que termina bien. Vámonos. Claro, eso es lo que pasa cuando se... Yo también, a ver, a mí no me habló bien y yo pude haberme puesto tonto. Por poder podría, pero no me sale del huevo, ¿sabes? Es en plan, paso. No voy a generar el conflicto, que lo hablen... Yo luego le cuento lo que pasó a mis jefes, como en este caso, y que decidan ellos. Eso a mí me la pela. Yo no me voy a meter en un lío. No, aquí no vamos a parar. Hay mucha gente calentada, Dan. Pero vamos, que... Calentados por los dos lados siempre hay, ¿eh? Pero nada, ya se encargarán los jefes, ya lo hablarán. De nada, sigamos dando vueltas por aquí, a ver. Mira este. Mira. Véndela ya ese. ¿Por atrás voy? Sí, ya te digo, yo no me voy a pelear. Y menos con alguien que hay buena relación, ¿sabes? Estoy interesado. La puta madre. Espera. Uy. Mírala cómo vende. Qué máquina. Sí. Qué increíble. Ahí. Allá atrás hay más, ¿eh? Y adelante, te creo. Ah, no, ¿En dónde? Sí, que lo viniste recién, ¿no? Más lejos. Sí, pero vamos a ir por aquí, sí. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Vendiendo. Y esto me pongo a vender yo también. Pero no pasa nada, Dan. Oli, Es comprensible. Es totalmente lícito. Estás en su territorio, defienden su territorio y ya está. Avisó, a nosotros nos avisó, nos fuimos. Al otro también. Pilló al otro más calentado y se liaron. No pasa nada. Después ya se hablará y punto. No vamos a llevarnos mal por eso. No creo, vamos. A ver si tenemos a alguien por aquí. Que sí. Bagnazo, claro que sí. Es en plan, defiende su territorio y ya está.
Nosotros tenemos pillado a gente vendiendo en industrias y no actuamos, por norma general no actuamos así. Simplemente avisamos y depende de quién sea, incluso dejamos. Yo te digo que yo pillo a un rosa vendiendo en industrias y yo ni le pego de tiros ni lo he hecho. Le dejaría vender. Pero bueno, eso ya es cosa de cada uno. No. Más de lo que tú dices, que hay fútbol o algo. Yo creo que sí, debe ser que hay fútbol. Anda, ¿por dónde me puedo mover? Industrias, solo industrias, porque... Ahora mismo en industria no hay nadie. ¿Solo se puede vender en la ciudad? Sí. Vamos a ver aquí otra vez en la fábrica, pero no creo que haya ni idea. Sí, por toda la ciudad, pero claro, el tema es que hay barrios, ¿sabes? Igual que industrias nuestro, pues... ¿Y burritos se pueden? El aeropuerto... Sí, también. Burrito también, a ver dónde vivía yo. El aeropuerto es Los Chabelos, por lo que se ve. Y bueno, pues hay gente que controla zonas diferentes. Y por la parte de... En burrito pasa gente. Sí, tenemos aquí la zona de industrias, burrito, y bajar al puerto. A ver, en el puerto también... Ahí, mataros a piñas. ¿Y por las universidades? Seguramente, esa zona seguramente la tenga controlada alguien, pero bueno. No sé quién. Nos vamos a volver a mover por aquí. Y a ver si encontramos gente. ¿Alguien allá arriba? No, por ahí arriba no vi nadie. Esto es una tortura lo de vender ahora mismo, colega. Madre mía. Algún antiguo vecino mío. Es que nos quitaron los NPCs de aquí de industrias y no hay forma. Así es imposible vender así. Llevamos 3 días en que no hay gente en industrias. La moto reparada, hombre. Hombre, pues claro, cabrón. Maldita crisis. Nos van a cerrar todas las fábricas. Sí. Nos quedamos sin trabajo. Lo van a reemplazar con robots. Sí. Y los robots no consumen droga. Bueno, de momento. Pero consumen otras cosas. Encontré aquí un tipo y un aburrito. Bájese abajo. Joder, nada, que se pira. Da igual. ¿Qué dijiste? ¿Que hay alguien en burrito? Tío, como un vendedor. ¿Ese quién es? ¿Cómo un vendedor, loco? Simón, le mando una ubicación. ¿Y qué te vende? No, le paso la ubicación y véngase. Manda. Ah, ese no será el que te vende fibra de vidrio, ¿no? Ah, este creo que ya sé quién es. No, me dice que no me compra. Que no tiene cosas para vender, comprar, para que me compre. Vale, ni te rayes. Sí, ya sé cuál es. Ese ya fui. Miré aquí y dije, no mames. Ese lo conozco. Ese no, ya fui. Mierda, para mí ya. Pues nada, sigamos dando vueltas. Bueno, ahora es de noche, a ver si con suerte están aquí haciendo botellón en mi sitio favorito. Vamos allá, junto a mis clientes. Esos no fallan. Pueden cerrar las fábricas, pueden desaparecer la gente de las calles, pero la gente haciendo botellón siempre está. Por el casino, a lo mejor, por el parque ese que hay enfrente del casino, que hay cervecito. Puede ser.
Vamos a echar una ojeada. Si no, vamos a tener que, no sé, poner un puesto regalando droga o algo así para atraer gente, porque si no... Ya, montamos un chiringuito. No, mira, es que no hay ni Dios, me cago en la Virgen. Está duro, ¿eh? Sí. ¿Y por el puerto por ahí no habrá gente? Sí, vamos a dar una vuelta. Lo que pasa es que ahora de noche... De noche de... ¿Dónde están los junkies? De noche. ¿Debajo del puente? Los puentes, sí. Ah, pues vamos abajo del puente del Vanilla a ver si están allí. Eso es nuestro también, ahí no hay falla. Para pinche 9 que me quedan. Qué duro esto, madre mía. Media hora dando vueltas por industrias y no hay ni Dios. Por aquí, no, ¿tú crees? Es grande cuando esté. Sí. Pero no hay junkies, ¿dónde están? Estarán todos durmiendo en las ¿Se tiendas. habrán muerto? Pues seguro. No me diga eso, que son mis vecinos. Eran. Es verdad, pero pobrecillo. Que entiendo que le sigas teniendo cariño, ¿eh? ¿Vivías ahí? Ujú. Claro. Vámonos, vámonos. 4K. Otro sitio, ¿no suena? ¿Dónde puede haber yonkis? Debajo de los puentes siempre. Sí. Por canales, a lo mejor. Puede ser. En la playa. En la playa. En un antro cualquiera de copas. Es imposible. No hay NPCs, tío. Es que no hay. No, la zona de industrias está pelada de NPCs. No sé si es que los desactivaron o qué. Pero llevamos 3 días que es imposible encontrar a nadie, tú. Al final nos obligan a movernos y a irnos a vender a otros lados. Es que no queda otra. Si tienes que estar media hora para encontrar un NPC... Pues... Es increíble, ¿eh? Sí. Igual es pandemia y no nos enteramos. Es que yo no miro la televisión. Yo tampoco. Tú tampoco. Yo de la última me enteré porque me echaron de trabajo y me dijeron, venga, toca a tu casa. Joder, qué suerte. A mí me hicieron trabajar igual. Tenemos todos los materiales ya, Vicente.
Tenemos todos los materiales ya, pero tenemos que ser más gente. Díselo. Oh, Dios mío. ¿Dónde está mi gente? Aquí estaba lleno de gente siempre antes. Ahora no hay nadie. La única fábrica que estaba abierta y cerró. Esto se va a la mierda todo. A ver si es que te han cambiado por otro. Pues no lo sé, vamos a... A ver aquí dentro, no creo, ¿eh? Pero vamos a echar un ojo por si acaso, a ver si hay alguien por aquí. Por ahí cuando madrugue, cuando amanezca, por ahí entran a trabajar. No, Oreval, quitaron todos. Los en la fábrica esa no hay NPCs ya. Llevan 3 días sin haber NPCs. Desactivaron el spawn de NPCs ahí. Supongo, vamos, suponemos. Con lo que nos dejaron sin nuestra zona principal. Claro, pero el Jane eso es Hay una patrulla yendo para industria, chicos. es otra zona. Ok. Creo que andan en Perse, si no me equivoco. No es por bug, eso es porque los desactivaron, pero pues no querrían que se vendiese ahí o lo que sea. Cerraron la fábrica, ya no hay NPCs ahí. Y claro, pues tenemos que movernos, es que no, que nos queda más cojones. Se metieron en persecución por el barrio. Ya, nada raro. A la gente se la pela. Es increíble que no haya nadie, yo estoy flipando. Entonces en huelga. Están en huelga, están. No, si no hay NPCs no hay negocios. Más bien es al revés. Si no hay NPC no hay negocio. Así que como no sé, es que no sé. ¿Cómo coño vendemos? ¿Dónde cojones vamos a vender la hierba si no hay... Si no tenemos gente en nuestra zona? En la zona de los demás, bueno, pues habrá que liarse a tiros con la peña para poder vender. Viendo toma en industrias. Nada, tranquilos. Son 5. Tú por poder puedes vender donde te salga de las narices, pero claro, obviamente cada banda tiene su territorio. Tú si vendes en el territorio de otros, pues a no ser que te dejen, pues... Me pongo aquí en la entrada del polígono. Sí, aquí mira, Que pase. peaje, claro. Claro. Estaría bien, mierda, por aquí no, vámonos para allá. Por poder puedes vender donde quieras, donde a ti te apetezca. El problema es que, eso, que te metas a vender en zonas de otros, que a no ser que te den permiso y te dejen, pues estás jodido. Yo ya te digo, nosotros, por norma general, en industrias, a la gente con la que nos llevamos bien, hasta ahora les estuvimos dejando vender. No te van a quitar clientela, ¿sabes lo que te digo? Otra cosa es gente que no te caiga bien. Si hay gente que no te cae bien, no le vas a dejar vender en tu zona, obviamente.
Sí, pero también tampoco están en la obra. Ahí se están liando a tiros ahí en el puerto, ¿eh? Sí, no, que está jodido, está... Perdón, chicos. Sí, tiene pinta. Está complicado el tema de los NPCs. Ya de noche es complicado. Vamos a ir otra vez al botellón. A ver, yo lo siento, chicas. Espero que estéis disfrutando del paseo, la verdad. Sí, el paseo está muy bien. Pues conociendo la ciudad. Contarme cosas, por lo menos. Llevamos medio depósito gastado. Llevamos medio depósito gastado. ¿El que dice igual? Que le encanta. Que me encanta. Yo pensaba que se había echado ya ahí a dormir. Pues aprovecha que puede salir los asientos de atrás. Sí, seguro que está con el móvil. Por aquí, mis gatos locos, pero un poco, uno, dos. Tampoco salen aquí, Dios mío, pero ¿qué pasa con los NPCs? A ver ahora que sale el sol. Claro. No estoy con el móvil, en serio. No, vale. En serio, neno. Si te tengo al lado, te estaría viendo. Sé que no estás con el móvil. Exacto. No ganamos ni para gasolina, ¿eh? Os lo digo. Sí, a mí me queda dinero aquí. Ya, pero que no vendisteis suficiente ni para pagar la gasolina. ¿Cuánto vendisteis en total? 700 y Yo pico. vendí 3. Por eso. Porque los otros dos que agarré no me quisieron comprar los... 798 he ganado yo. Es que mira, ni aquí los que te disparaban están, tío. Es que no tiene sentido. Es imposible. Ahí había alguien ¿Dónde? atrás. ¿Dónde está? Bah, lo mismo se fue. Sí, se fue. No viene nadie para vender, ¿no? ¿Qué va, loco? Esto es increíble. Yo tengo Esta esperanza de pinche que vez. se esconda la luna. A nadie. Hay que tener esperanza. No, es que nos jodieron, pero literalmente nos jodieron en vida. Si no hay NPCs aquí en Industrias, estamos jodidos. Poner por ahí en la radio lo que queráis, claro. ¿Está muy alto? No, está bien, me gusta. De hecho, un poquito más le puedes dar, ¿eh? ¿Así? Sí. Es imposible. Me quiero pegar un tiro. ¿Dónde mierda están los NPCs? Qué mazo, ¿eh? Sí. Claro. Es que al no haber... Si no hay NPCs, no hay negocio. Bueno, es una forma de regular también la demanda. Si había demasiada demanda de droga, si haces que la droga sea menos rentable porque no hay NPCs para venderle directamente, vas a reducir la demanda. Es una forma de controlar el mercado. Bueno, no lo voy a... No me parece del todo mal, pero sí que es una aliada. Es que no hay NPCs ningunos. Así lo que haces es reduces la demanda, vuelves la venta de droga menos rentable, más difícil, y aún por encima fomentas el conflicto entre barrios, porque estás obligando a gente a moverse a otras zonas para poder vender. A
¿eh? Porque no hay nada. Yo voy a montar un puesto, un mercadillo. ¿Pero Barrios Bajos se puede vender? Sí, claro. Barrios Bajos, sí. Pero en sitios donde hay una clica, a lo mejor no. Obvio, dentro no te vayas a meter en un barrio. Pero Bros Avenue, en la zona de Bros Avenue. Obvio, no soy tanto. Ya te digo, está bien pensado. No, que luego Porque... me matan a mí. Matan a mí, que son mis Mira, hay vecinos. uno. Venderle. Yo imagino que el objetivo es ese, creo. Pues claro que quiere. Vamos. ¿Quiere? ¿No quiso? Madre que lo parió. Estirado. Encima están exquisitos, ¿qué les pasa? Los que hay. Esos son los peores. Son los fitness. O sea, el que veas así más arregladillo y tal, esos son los peores. Son los que más droga consumen. Sí. Son los que se meten de todo. Sí. Esos que salen a hacer footing a las 7 de la mañana un domingo, esos son los más yonkis. Vale. Me encanta Hay que quemar la coca. La aguja. Pues ya os digo, yo imagino que lo hicieron por eso, para regular el mercado. Es en plan, para que sea... para controlar la demanda de droga. Imagino que lo hicieron por eso. Y aún por encima, pues eso, fomentas conflictos entre barrios porque la gente se va a ver obligada a vender en otros lados. Viendo gente por industria. Sí, pues mucho no van a vender porque... No, a nosotros, por vender nosotros. De David, ¿qué tal? No, lo que decir así un poquito, ya sabes. Estamos jodidos, no hay peña para vender, tú. Llevamos con 50 de droga 1 hora en el bolsillo. Bueno, qué temazo te pusiste, ¿eh? Sí. Me gusta. Sí, hombre, obviamente. El salto ahora es a la meta. Bien, David, aquí dando vueltas, buscando peña para vender marihuana. Pero no hay ni Cristo, tú. No hay ni Peter. El problema, ya te digo, el problema es ese. Que por mucho que hagamos meta ahora mismo, ¿a quién se la vamos a vender? Vale, se me ocurre una movida. ¿Os acordáis dónde se empaqueta la puta marihuana? ¿En paquetes? ¿Cómo? Sí, ellos creo que saben. Bájale un punto ahí a la música. Que yo no soy capaz de vender, no hay peña para venderle hierba por la calle. Así que hay que buscar el punto de empaquetado, hacer los paquetes y ir a entregar paquetes, tío. Hola. Vamos para el barrio y hablamos. Un momento, yo estoy vendiendo aquí en... Estoy vendiendo. Bueno, pues vende. Tenemos que hacer lo de los paquetes. Para burritos hay bastante gente. Oh, madre mía, oye. ¿Qué dices? Yo no le toqué. No. Que no. Son imaginaciones tuyas. Ajá. Fue la onda expansiva del coche. Yo no le toqué. Sí, claro, pero aquí hay gente, pero ya le están vendiendo. Van caminando por arriba, que ellos les pueden vender. Acá. Sigan Sí, ahora voy. ¿Dónde? Aquí también hay. ¿Qué pasa, señor? Una. Ahí está. Vende ya todo. Joder, qué suerte. A mí me faltan 18 todavía. Sí. Mira, Es complicado.
Sí, atrás ya los vi. ¡Epa, cuidado! ¿Qué mató Bella? Véngase a la testa de industria, que hay un pendejo que está vendiendo, andando y no sé por qué, me huele caro. ¿Dónde? En donde se vendía mucha gente. Me va a ver... Sí, David, sí. Grace Diamond. Es la hermana del flaco. En el otro lado. Un pendejo. Estaba corriendo. Sube. ¿Cómo por acá? ¿A este le disteis? No, por ahí no. Pero creo que le dio el otro. Desde la puerta. Pruébelo. Ese que está corriendo. No, mira. Pues no, la verdad. Llevo unos días que no la veo. Por lo menos conmigo no coincidía. Como le gusta, lo que les encanta a las viejas, Sí. Claro. Es que... Amexos. Claro. Dame un ¿dónde estás, cuchillo? Nada, ya me habla con nada. No, creo que no está haciendo nada. Si lo veo hacer algo, ahí se lo paran. ¿Se acuerda de su compañera Sammy? Sí, tenemos todos los materiales. Ahora iremos más tarde. Dale. Ya tenemos todos los materiales necesarios y... ¿Tienes hora, colega? ¿Qué le pasa? No sé, pegar un saltito. Tenemos todos los materiales. Iremos más tarde. Monten. No quiso. No quiso. Ahora, verdad. ¿Cuántos queda cada una? 14. Mira que me quedan 19. Ah, hombre, no. Me dejo llevar un cuchillo, Se fue. Porque he visto Mande. Ah, mira, aquí atrás hay uno. ¿Sigue por la vuelta? O ya se fue. Pero ya no lo vi más. Es el mismo de antes. Ah, es el mismo. Nada. Creo que sí. Deja, monta. Ya iba con la pistola en la mano, ¿sabes? ¿Qué pasa, colega? Dale ahí. ¿No quiere? Vamos. Ay. Vamos, si no quiere. Ah, sí, vale. Ya decía yo. Tenía cara de yonki. La verdad que un poco. Tremenda la de Yonki, mamita. Dale. Este es el primo del de antes. Uf, vas a ver que no quiere, no quiere, Estoy seguro que no va a querer. ¿Tú crees? No quieres, pero vamos, monta. Se está recuperando por ahí, no hay que juzgarlo. Hombre, está en la mierda. Las cosas como son. Hola, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Suelte la botella, anda. Fumes un porro. No quiero. Vámonos. Hostia, me desaparecen en la cara, tío. Otro. Tranquilo, hombre, tranquilo. No corras. ¿La bolsa? Dale. Tranquilo, hombre, no te enfades. No, viejo. Tremendo. Menos agresividad, colega. Qué agresividad, por favor. Pero mira cómo se tranquilizó en cuanto le diste eso. Hombre. Vale, de siempre. Deja
deja la María, se me deja la María, vamos a buscar el coche y cuando tengamos el coche entonces vamos a... ¿Qué es esto, una granja? Sí, una carnicería. Ay, no se le oye. Tranquilo, colega. No te vayas, hombre, no te vayas. De encontrar un coche bueno es complicado últimamente, ¿eh? Ah, mira, aquí atrás hay un par de personitas. ¿Gallego? Hola, señorita. Sí, estamos vendiendo por aquí. Pues no íbamos a juntarnos en el barrio. Sí, hay que ver lo de empaquetar, porque esto no es rentable. Porque es una pinche verga. Vamos ahora para ahí. Un minuto. Te esperamos aquí entonces. Sube. Ay, hay otro ahí. No lo vi. Da igual. A ver que lo venda ella y nos vamos. Vámonos. Vamos por el barrio. Me quedaron 12. A mí 14. No os preocupéis. Juntar la pasta que os dieron y lo que vendisteis y que una de las dos lo anote ahí en el POSIT. La cantidad que vendisteis. Listo. Yo vendí... En total. Sí. Hay que hacer lo de los paquetes, sí o sí. Pero yo estoy hasta las narices. Esto de vender no es rentable ni de coña. Hay que hacer paquetes y vender paquetes. Si no queda otra. ¿Y las bolsas también las pongo ahí, juntos? Sí. Vamos allá. ¡Ey! El sitio que más policía hay de todos los ¿En santos. Simón? Claro. Ah, bueno, está bien, está de puta madre. Nada, a ver, sí, yo entiendo, me dijeron de que ellos están controlando esa zona, pero hay manera de decir las cosas, ¿sabes? Sí, por eso yo creo Esto que... lo habló de tiene que Guerra. Pero la preguntar. verdad sobra, porque ellos se ponen a vender nuestra Sí. zona aún estemos nosotros. Sí, ¿Qué cojones? sí. Bueno. A ver. Una cosa importante. Es una pinche verga. No hay gente en la calle. No, la gente no. ¿Qué va? Así no se puede. Hay que ver lo de los paquetes. Empaquetar y vender paquetes, tío. Vale. Porque si no es imposible. Ya te digo yo que es imposible. Llevo literalmente 1 hora y media para vender 25 de droga. Es que ni de coña. No sé, la verdad, eso ya ahí no sé qué decirte. Hay que hacer paquetes, tío. Yo creo que es lo único que se me ocurre, vamos. De 20 minutos a 3 pendejos para vender 9 gramos. Es una pinche verga, Voy a dejar todos los productos que tengo aquí del laboratorio en el carro. Dale. Bueno, hemos contado una cosa para usted. Y 2 de sodio y litio. Píllalo aquí, flaco, y júntalo todo. En realidad ha sido fácil, Sí. Pensaba que iba a ser más complicado y... ¿A cómo estamos? Ahí vamos. ¿A qué te cuentas, primo? Mira la conexión. ¿Qué dice, Jipayo? ¿Qué dice? El flaguino, míralo. ¿Qué pasa, hermano? Voy a dejar ¿Qué las cosas pasa? ahí en el Bien maletero. aquí. Dale. Con ganas de trabajar, chacho. ¿Qué dice el gallego? De trabajar, pues hay que empaquetar marihuana y vender marihuana. Porque pues voy a venderla. No. Si veis algún rosa vender ahí, le pincháis una rueda hay de que una y empaquetarla, por pero un no flipo. pasa. Vamos a hacer eso ahora. ¿Qué has dicho, flaco, perdona? Tenemos un paso, yo ya hablaré con ellos de todas maneras, y si no mi hermana también que hable con ellos, pero eso de que dispare por la puta cara, que si el tío un calentado más calentado me puedo poner yo, ¿sabes? Que han pinchado Lucas. ¿Qué cojones se cree para pinchar una rueda ahí cuando yo qué sé? Uno de los chavales. ¿De los rosinas? Simón. Si nos llevamos bien con los El pavo ese ni pinchará ni cortará ahí. Allí en el aeropuerto, el pendejo. Pues vamos a por ellos y toma por culo. pero Yo por mí sí. Espérate, a ver. Pero si con los rosas nos llevamos bien. Ya, pero bueno, hemos ido allí y le he hablado de bien, de buena Eso puede ser un Lucas payo nuevo, y no el se galleta. entera de nada. No. ¿Qué le pasa a esta? ¿Estás constipado? ¿Tienes Nada, si estoy constipado, estoy muy mal. Ay, Dios mío. El blanqueo nada, ¿no?
No dijeron nada por el Dark. Llamo a Sean. Dale. Qué lindo verte de rojo, che, Ah, que sí. Igual siento que es mucho rojo. Sí, es demasiado rojo. Ya está apuntado. ¿Te lo doy? Sí, sí. No, ponlo ahí en el armario. No te preocupes. ¿Me lo recogí? Ah, dele, mames. Me pelé recién. Agarré una tijera y me corté el pelo. Acaban de pasar 2 trailers cargados con coches de lujo, escoltados por policía. Dime. Sí, sí lo a ver, no es necesario, pero sí, sí. Es que es un regalo que me dieron. Ah, vale. Pues eso es mejor que lo guardes en el coche, ¿sabes? Escúchame, escúchame, Gallego. Dime. Mira, somos 9, ¿no? Gallego, tú tienes para prestarme para pagar, para sacar mi carro de... Sí, sí, eso es un trabajo, seguro. No tengo ni un puto duro, colega. 50 pavos. Me he dejado los 20.000 que tenía en el banco. ¿Cuántos quieres? De perras. Son 10.000, creo, sacarlo del carro, ¿no? Entonces no tengo 2.000. No, son 1.000. Ah, pues, Pues mira, toma. A ver, flaco. Necesitas 10k, yo te los doy. Si quieres voy mirando el sitio de empaquetamiento. Sí, porfa, si puedes, si lo encuentras, vete buscándolo. Voy a mirar los sitios que sabemos. Vale, pues en cuanto lo tengas avisa y vamos. ¿Alguien me puede llevar para no dejar la moto allí? Porque me Va a buscar a él. Sí, venga, vamos. Vengo ahora, voy a llevar al flaco ahí a comisaría. Vale. Oye, ¿me llevas a por comida? Vale, o si no, vete mejor en otro coche por comida, así aprovechamos más el tiempo. Llevo yo al flaco a comisaría. Claro. Vamos, flaco, sube. Vengo ahora, ¿Oíste, flaco? Voy a eso. Vamos a ver si empaquetamos hierba, tío. Dale de una. Porque es lo único que se me ocurre. No hay gente para vender. Así que vamos a ponernos con eso y cuando termines tú aquí con lo del coche, si tal, vamos a por otra llave, como lo veas. Ok. Vale, de lo que sea, si necesitas cualquier cosa, avisa. Vale, hermano. ¿No quieres algo de comer? Sí, porfa. Vale, primo. El primer sitio en el que hay... no, yo no, pero te llevo. ¿Cómo? Sí, no, ¿Te llevo para comprar algo o qué? No, que vamos a comprar, que si quieres algo. Sí, tráeme 2 y 2. ¿Qué decías, cuchillo? El de industria no está. Voy al otro. Vale. Voy al otro. Ok. ¿Qué pasa, tú? ¿Cómo Pues estás? nada. Estamos jodidos, colega. No hay gente para comprar hierba, macho. Pues habrá que venderse a las organizaciones. No, hay que hacer paquetes. Otro sitio que hay en varios bajos ¿Cómo tampoco paquetes? está. Empaquetar la hierba y vender los paquetes. ¿Pero qué paquetes? Paquetes. Coges la hierba, la empaquetas en paquetes grandes y te mandan llevarla de un sitio a otro. Y te pagan. ¿Vale? No sé Claro. cómo va eso, pero vale. Bueno, pues algo parecido a un trabajo de repartidor, básicamente. Ningún sitio. Muy bien, pues al lío. Claro, está buscando el punto aquí, el cuchillo, a ver si lo encuentra. ¿Encontraste o no? Nada. Fui a de industria, nada. Y fui aquí a varios bajos y nada. Y no había uno más. ¿Me escuchas? El otro no sé dónde está. Hostia, estamos jodidos. Dime. Escúchame que al final lo de ayer, la misión es el trabajo ese. ¿Para qué era?
¿Lo que? ¿El de ayer noche? El de ayer anoche. Ah, era para conseguir una llave para un laboratorio. La llave esa que abre. Un laboratorio. ¿Ah, sí? ¿De eso de hacer cocaína o algo de eso? Sí, algo así. Pues no tengo ni idea. Voy a ver los posts a ver si está anotado por ahí por algún lado. He visto los dos. He ido a los dos que están puestos. Y nada, ¿no? Cago en Dios. Pues tiene que haber alguno más. Sabe Dios en dónde. Bueno, y si no, pues le vendemos a otros y toma por culo. Simón. Y que se rompan la cabeza para venderlo. Pues si no se puede empaquetar, se la vendemos a otros y a tomar por culo. Que se rompan la cabeza. Pero no, ¿qué va? Van a dejar de comprarnos, ya te digo yo. ¿Quién? Es que no sé. La gente, es que no se puede vender, coño. No hay mercado. Bueno, pero no es nuestro problema. Ya, por eso van a dejar de comprarla. Te puedes intentar vender, yo qué sé. Ay, lo de los paquetes ahora sí que tiene sentido. Ya te digo, yo hablo con... El otro día querían mucho los arcanos. Ay, no sé. Ya te digo yo que pueden querer mucho, pero en cuanto vean cómo está el mercado, no lo van a querer. Bueno, pero ya habrán pagado. Ya, sí, una vez. Pues eso, por lo menos te has quitado una parte, gallego. Bueno, de momento tampoco tenemos tanta hierba como para preocuparnos. Y además tenemos ahora la otra mierda. Joder, 1500 a mí me parece mucho, ¿eh? ¿Qué va? Eso no se los quitan de las manos. ¿Por qué no se puede vender? Pero se puede No, empaquetar. sería una mierda. Hay que buscar el punto ese, Cuchillo. Si te apetece darte una vuelta por ahí a ver si lo encuentras. Vamos a ir a empaquetar eso aquí. Hay que buscar el tío que nos lo empaqueta. Estamos aquí ya en el barrio. ¿A dónde fuisteis? A llevar mi coche. Pues nada, a ver si... Mandé el cuchillo, a ver si encuentra el punto para empaquetar la hierba, porque ahora mismo es imposible. Es que no hay gente para comprar. Pues si te apetece, cógete un coche y vete a buscar el tío que empaqueta, a ver si lo encontramos, mientras el flaco no acaba. Prefiero estar vendiendo marihuana, ¿eh? Sí, pero ¿a quién? ¿No queda? No, ¿a quién? Coge hierba y vete a venderla, corre. Algún payo que haya por ahí. La cosa es, solamente tenemos industrias. Sí, claro. Vale. Pues si no tenemos para vender en industria, ¿sabes que ir a otro sitio? Vete. Y Tampoco hay. por la zona de ¿Quién se vende- universidad quién se vende que también, tampoco se puede. ¿En dónde? En universidad. A ver, por poder podemos vender donde nos salga la polla. El tema es que no generar conflictos. Me estoy refiriendo a eso, si hay alguien que ya tiene esa zona. Sí. Vale. Nosotros podemos vender en el puerto, en industrias, en Burrito, todo barrios bajos, toda esta zona no tenemos problema. Ahora, lo que sea salir de barrios bajos, se nos complica. ¿Pero qué quieres hacer? ¿Eh? ¿Qué quieres hacer? A vender marihuana. Vale. ¿Pero que no estás escuchando a gallego? Ah, sí. Pero ¿cómo no va a haber nadie por la calle? Nadie. Pero... Déjalo que vaya, vete, date una vuelta por ahí a ver si encuentras tú. Lo que hay que buscar es el tío que empaqueta, porque si encontramos a ese tío, podemos vender toda la hierba que tenemos en un momento. Claro. Miraron dentro de la fábrica esa de chatarrería. No, la verdad. Voy a mirar. De todas formas, ahora cuando venga el flaco iremos a por otra llave más. Que ayer fuimos a por una llave
Y si conseguimos 2 llaves, se va a hacer todo bastante más fácil. Para que no tenga que entrar uno solo, ¿sabes? Que si no... Dame algo de comer, porfa. Me lo dio a mí. Sí, sí. Qué amable. Ah. Apa, gracias. ¿A dónde fuisteis? Al Hornet. Oh, una hamburguesa. Mierda. Verás, tiras al suelo. Estoy ahí, ¿vale, Gallego? Pues si me pasa algo. Voy a entrar Vale. adentro de eso. A ver, ¿dónde está? Ah, que está en la chatarrería, vale, entiendo. Ya. ¡Uy, no! ¡Toma! El puto móvil. Tío, no te vuelvo a decir nada de broma, perdón. No. No te disculpes. No hace falta. Es que el móvil, ya tú sabes. Claro. Ah, por encima que te da una caricia, ¿eh? Fúmate un porro, hombre. Joder, qué maja. Encima me ha dado hasta postre. Un volcán. Vamos, si quieres. Está buenísimo. Pero no hay dinero. ¿A dónde? ¿Lo qué? Ah, por vendas. Ah, sí, que va. Fúmate un porro mejor. No, ya no. Ese vez no. ¿Qué quiere decir? ¿Por vendas? No, porque dice Gallego que no. ¿Cómo que dice Gallego que no? ¿Y tú no tienes boca? Puedes Joder, ir. estaría bueno que fuéramos por unas vendas, porque no tenemos creo que en el barrio casi. ¿Has visto? Tengo buenas ideas. Sí, y tienes dinero, pues vete. Yo no tengo un duro. Vamos, yo también compro. ¿Cuánto vale? 400 creo que es. No sé si esto tiene convenio. 400. Y si tiene el convenio, yo creo que 200. Voy a ir un rato al túnel, ¿vale? Vale. Escúchame. Dime. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Nos ponemos a lo que dijo Gallego, ¿no? Sí, lo de empaquetar. Que creo que quería hablar con... Digo. ¿Qué? Ya te vas, nos abandonas. No, voy a ir un rato al túnel ahí, voy a fichar media hora aunque sea solo, porque si no me van a echar. No te preocupes, vamos a hacerte compañía, si vemos qué tal. Dale. ¿Me arreglas mi moto? Mucho malo ahí del pecho y la garganta por la cara. Que sí, obvio, te lo arreglo. No voy a intentar vender, chicos. ¿Alguien quiere ir? Sí, voy y te recojo si quieres. Vete con el Chema, a ver. Dale. Cogemos un coche. ¿Y dónde fue Gwen? No, voy a sacar mi moto a arreglar. Vamos al runner ese de pollas. Runner. Sí, solo media hora y ahora si queréis podemos procesar y hacer lo del empaquetado. Y ahora también habría que hacer lo de las llaves. Esas 3 cosas hay que hacer hoy. Bueno, la cuarta de más nocturno, lo del laboratorio. ¿Sí? ¿Dónde estás? Mira la tienda Estoy aquí de ya, ropa, para lo de la marihuana, para quien quiera vender. Ahí voy para eso. ¿Te vienes? Vamos a ver si encuentro el sitio ese de empaquetado. Vete tú a arreglar la moto y luego me pegas una llamada cuando estés, ¿vale? Vale. Venga. Es que vete... En la fábrica ese de queso, tatería, no hay nada. Es que si nos persiguen lo que sea... Vale. ¿A qué va? Si con eso yo me escapo, Me da igual. Vamos a tenerlo en condiciones. Cojones. ¿Por qué tengo más? Blue Blast. Es que mirad para aquí cómo están las calles, que no hay ni Dios, colega.
Esto va a ser imposible. ¿Qué coño voy a encontrar? Es que ni de coña. Que me mato. ¿Has visto? Yo los he vendido. En cuartetería hay gente vendiendo que va a vender a Bertal. Verdad. Hay poli por industrias, ¿Qué va? Esto es como buscar una aguja en un pajar. ¿Dónde coño estará el pavo de empaquetar, oíste? Sabe Dios, colega. Pues nada, ¿sabes lo que te digo? Que le voy a vender la hierba a la peña. Flaco. Mira, voy a pegarle un toque al que me llamó ayer, al gringo este, para vender la hierba. ¿Qué te parece? Tenemos 1,7 kg. Dale. ¿Has encontrado nada? No. Dejo la moto y me recoges. Sí. Pues la aparco aquí en el túnel. Tráetela para aquí, por el barrio. ¿Vienes para aquí o te recojo ahí? Sí, voy. A ver, vamos a llamar a este. Está complicado. Estará escondido como una rata. Hola, Hola, ¿qué haces? en el barrio. ¿Van a hacer algo?
Pues a dar vueltas, tenemos que encontrar a un tío. Ah, bueno, entonces, nada, estoy acá por las dudas. ¿Me necesitan? ¿En dónde estás? No sé, la verdad, no sé qué hacer. Vente para aquí, por el barrio. Y vamos a ver si vienes con nosotros. Vente. Y viene ahora Echa para aquí también. Pero pará, me pasan a buscar a Valhalla porque si no tengo que ir caminando. Vale, perfecto. Espera ahí un minuto. Para moto. Vale, eso. A llamar al flaco. A llamar, no. A hablar con el flaco un momento. Flaco. ¿Qué pasa, bro? A 150, ¿no? ¿No cambió el precio o qué? No, a 150. Vale, perfecto. ¿Y cuánto máximo? ¿Tenemos unos 700? 200, 300 como muchísimo, pero una vez, tío. Es que si no, no nos renta, hermano. 300 de una. ¿Lo ves? Dale, dale. Puta madre. A ver si está, eso, todo eso. Vamos a llamarlo a ver si está. No está. Pues ya me llamará cuando esté. Te llevan. No sé si coger otra ganzúa. Otra ganzúa, no, la misma de antes. Ya voló, ¿no? ¡Ole! Manta, vamos a por Gwen. No me dio los tips, es muy marrón. ¿Flaco? ¿Qué pasa? Está muy bien que me invites a la reparación de la moto y que me cobren los kits, pero me los podías haber dado. ¡Hostia! Tengo aquí encima, espera, se lo doy al último. No, no te preocupes, ya los cogeré. Qué buen trabajador, ¿eh? Es un crack. Ahí, sacando para la empresa. Los tengo yo. Te dice el lío, soy estafador de Barrio Bajo. Vale, perfecto. ¿Dónde estás, Gwen? Tienes también mi tarjeta de crédito en tu coche, creo, primo. No, pero eso me lo quiero, pásame el pin por el móvil. Ya sí, va a montar con un desconocido otra vez. No, tranqui. Esta vez no. O sea, fueron como un segundo que sí y después no. Ir mirando para los callejones a ver si veis algún tío en alguna puerta, alguien raro, sospechoso. ¿Por aquí? Vale. Por todos lados, por donde vayamos. Mira vos, ¿nos repartimos los lados? ¿Qué es lo que estamos buscando exactamente? Pues un tío que nos empaquete hierba. Y puede estar en cualquier lado, básicamente. Vete un momento a la basura, donde íbamos a ir ayer, que el otro día había ahí un segundo muchacho. Vale, voy. ¿Lo mismo? ¿Le han dado una tarea? Pues puede ser. ¿Por probar? Que nos embolse lo que hemos sacado hoy, ¿no?
Que nos embolse hierba para venderla. Ese de ahí, dices. Para la parte de donde vive la BCK, no he visto nada raro. ¿Y ese qué hace? Al lado del cementerio. ¿A la piscina esa? Simón. Oh, bueno, ahora la piscina han cerrado todo. Nada. Tiene pasadizo por los tejados Sí. para subir. Se van perseados y todo. Muchas reformas en el barrio, madre. ¿No huele un poco raro aquí? ¿No huele un poco raro aquí? Pues nada, sigamos buscando. Si hay algo no voy a escuchar. Pues eso es lo que buscamos, a gente así, rara. Pero, ¿sabemos la zona más o menos? No, que va. Pues está bien, entonces la cosa. Sí, sí, está bien complicado, sí. ¿Qué va? Es de locos. Pues lo mismo está por aquí, ¿no? Por donde encontramos lo demás. Puede ser. ¿Quién sabe? ¿Se te ocurre algún sitio? No, se me ocurre eso. Por donde hemos estado buscando lo demás, lo mismo hay por ahí unos escondidos en algún lado. Sí, yo conozco a Yatecomo y a Yakisoba. Los conocí el otro día, pero no me ofrecían nada. ¿A quién? A Yatecomo y a Yakisoba. Dos tíos. No lo hará el de los poros. No, que va. Ahora te los presento. No hay ni Dios. Ay, qué buen sitio más tranquilo. Sí, está bueno. Qué duro. El puerto, el mejor. No sé, decirte, no sé cómo que es un sitio. Vamos a ver aquí atrás. No, por aquí ya estuvimos antes. Aquí no había nadie. A ver, hablar aquí con Yatecomo y con Yakisoba. Tiene ahí un señor. Sí, y un fantasma aquí a la derecha. ¿Lo ves? Sí. El fantasma no hace nada. Te asusto, nena. Nah, y el Yatecomo tampoco. Adiós, me voy a dormir que mañana vuelvo a vendillar faccina disperata. Vale, Vicente, descansa, tío. Puede ser por aquí, por algún sitio de estos. Tendría sentido, ¿no?
Sí. Tú si te dedicases a empaquetar marihuana, ¿dónde te esconderías? A ver. En alguna nave, la verdad. Que no vengan a cotillear, ¿no? No me voy a poner mitad de la calle. Pues sí, tendría sentido. ¿Y en lo de correos? Donde estuvimos ayer dando los chalecos hay una empresa de correos. Sí, lo sé. Pero sería raro, ¿no? No sé. ¿Para mandarlos antes? ¿Qué pasa, hipayos? ¿Qué pasa, tío? Nada, macho, que yo no encuentro al fulano ese de empaquetar ni en su puta madre. Dame los tickets. No, son míos. Dame los... Ah, si los puedo coger del coche. Sí, sí. Mira que robarla a tu prima, ¿te parecerá bonito? Puto. Pues está complicado la mierda ese. ¿Habéis visto los dos sitios que yo os había empaquetado? Sí. Y nada. Se me ha quedado pillado el juego. Sí, está... Es que no entiendo, no sé. Claro. Bueno, habrá que ver cómo va lo nuevo. Pero es que vamos a tener el mismo problema, me parece. Hola. Pues sí, tiene pinta. Bien, ¿vos? Es que sin NPCs estamos jodidos, ¿eh? Sí. Sí, un montón de cosas. Cuchillo, ¿qué? ¿Tú sigues dando vueltas por ahí? Poli. Me he mirado para zonas de donde está el baturaque del Gala, sí, por esa zona, y por la zona de donde están los cines, y nada. Pues nada, sigue dándole vueltecillas por ahí a ver si tenemos suerte, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Aquí investigar. Va a estar durillo, ¿eh? ¿Que trabajar? ¿La vida? Sí, totalmente. Totalmente. La vida es una pereza. Si no hay nada más maravilloso que la vida, ¿qué coño estáis diciendo? Ay, no digas eso, Gallego, parece mi papá diciendo esas cosas. Basta. ¿Tu papá? Ya te gustaría que fuese... Todo el tiempo, la vida es hermosa, me decía. Ya te gustaría que fuese tu papito. ¿Cómo? No. ¿Cómo? No solo papito. Y no somos. Sí, ya. Papito el mío. ¿Cómo? No entiendo este wicked. No me vio nadie. Pues no sé cómo vamos a hacer. Si no podemos vender hierba... ¿Están persiguiendo algunos en industrias? No, nosotros no. Si no se puede vender hierba, no sé cómo vamos a hacer, la verdad. Deberíamos encontrar el punto de empaquetado. Es lo único que se me ocurre. Entonces, papito, el tuyo, ¿no? Claro. Y el coche del revés.
¿Aisha? Hola. Hola. ¿Qué pasó? No sé. ¿A dónde fuiste? Santi. Yo a hacer un viaje astral. Ah, vale, entiendo. Estoy por la zona de Mirror Park. Si me pasa algo, ya sabes quién estamos. Ok. ¿Y ahí enfrente? ¿Dónde? ¿Aquí? Enfrente de enfrente. ¿Ves aquella nave de ahí enfrente gigante? Toledo. Lo mismo está adentro. ¿Aquí se puede entrar? En este... Aquí chollo. no sé, pero allí enfrente igual sí. Aquí... Me da que no, ¿no? ¡Ah! Menos mal que no hay puerta. ¡Ah! Como chillo. Poli. La vida es una hoja en blanco. Hay que cruzar para el suelo. Mira que criticarme por decir que la vida es maravillosa. ¿Cómo? Sí, me criticaron porque dije que la vida es maravillosa. Sí, yo, perdón. Me puse como... Me ofendí mucho porque es algo que... Me dijiste que era como tu padre. Perdón. ¿Me perdonás? Sí, claro. Oli. A ver, yo quiero que se despierte Chuchu para decirle Oli, Chuchu. ¿Cómo lo echas de menos? Es increíble. Sí, es que ayer me lo vi todo el día. No, ni se te vio a ti todo el día. ¿Y aquí dentro, en estas cúpulas? ¿Dónde? ¿Aquí en las cúpulas estas? Pero ahí se puede entrar. Yo antes estuve dando vueltas por ahí, yo no encontré entrada. A ver. No, que va. Además no... No tiene sentido. ¿Por qué se iba a esconder ahí? ¿Por qué no? ¿Y en el puerto? Por el puerto. Vamos al otro lado del puerto, a ver. Por aquí no vamos. Dijo hecha en el correo, ¿no? Claro, es ahí abajo. Vamos a ver. Que si podéis ir con él a una cosa. ¿A dónde hay que ir? Irse al barrio y le pregunto. Sí, voy yo para el barrio que seguro que trae la pasta. ¿Quién ha dicho? Que nos vienen a traer el blanqueo, el Sean. Y algo más, no sé lo que. Nada, vente para el barrio, cuchillo. Voy para allá. Pues sí que O sea, la tenemos. pinche verga de los pinchos golpes tontos con la moto. Este sí que lo quiere, me mate. Oye, si vais 8, armarse 7. 7 solo armados. 7 que estoy aquí en la radio mismo. Y a la universidad. Yo estoy llegando al barrio. Estoy llegando, pero tengo que reparar la moto. Y que si perdéis algo no lo devuelve, así que bueno. Está aquí para lo de esto, No se le entiende nada. para el toqueo. Sí, estoy aquí en el barrio. Está aquí, atrás. Lo tengo aquí. Mírame. Ah, vale. Buenas. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Qué traes? La pasta, ¿no? Dinero que mandaron a limpiar. Perfecto, tío. Venga, gracias. ¿Quieres reparación? Estén preparados. Sí, estamos preparados. Dale, nos vemos, chicos. Se cuidan, adiós, guapetón. Venga, chao.
Vale. Voy a buscar las pipas. Ahí un poco más para adelante tienes. Ya está bugada la casa, tío. De verdad, en serio. ¿Te dijo algo? Tan, tan, tan. Entrando. Te quedara 3 años sin entrar el 5M. Es increíble, colega. Ay, tengo hambre, chavales. Voy a tener que hacerme una pizza. Me voy a comer un brownie que me queda aquí, pero en un rato va a tocar cocinar. Digo, cocinar, meter una pizza en el puto horno, ¿eh? Soy la hostia.
Ya está ahí. Coger ahí del maletero los 7 que vayan a ir. Tú, Wen, ¿sabes disparar? Igual se hacen 8, ¿eh? ¿Te apetece o no te apetece? Vale, ok. No te preocupes. ¿Lo has oído, no, Gallego? ¿Qué? 8, solamente 7 armados. Efectivamente, vale. ¿Warter o MG2? Las que hay que repartirlas. Vale, pues engancho. ¿Tú cogiste ya? Chacha. ¿El qué? ¿Arma? No. Sí, coge de ahí del maletero. Aquí en el maletero. Yo tengo 96 balas. Pero Vale. para eso voy bien. Vale. ¿Qué más? ¿Cogisteis todos ya? ¿Hay balas? Le preguntaré al Shiro qué hace. Estamos todos ya, ¿cogisteis todas las pipas? ¿Quién tiene? A ver. Yo. 5, conmigo 6. Falta gente, ¿dónde están? ¿Tú cogiste pipa? No estoy enterado ni qué van a hacer. Ah, vale, pues agarra ahí en el maletero una pipa. Bueno. No sabemos lo que vamos a hacer, nos dirán ahora. Se nota, tengo costillas en los sobacos. Papá, quiero. Flaco, ¿vamos ya para universidad? Sí. Me llamo, ¿vale? Somos un poco especiales, me parece. Sí, bueno, no pasa nada. Son las bromas. Pero aquí somos 6 solo, 7 con Shiro. Falta. Y el 8, ¿no? O ya no viene. Pues bueno. Son 8 y Siro está abajo. Wen no sabe disparar. Sí, pero está el flaco también en radio. Bueno, pues ya está, pues somos 7 y ya está. Armados 7 y ya está, vamos para allá. Pues venga, los 7 que estemos. Somos Pero 3, 6, si hay uno 7. que no tiene que ir con arma, que venga ella si no quiere arma. Pues dile a ver si quiere venir. Espera que voy a guardar este coche. Me ha quedado un arma ahí dentro, ¿eh? Sí, vale. ¿En qué coche voy a ir? En el Jugular. Vale, pues venga. Coger un Sultan cualquiera. No hay Sultans. Cojo el Allí. y ya está. Claro. Mántate. Aquí. Conduce. Ahí estás, perfecto. Venga, 2 para aquí. ¿Cuántos en coche? 4 y 3. Sí.
Aquí vamos 4. Y allí 3. ¿Que hay que ir a la universidad o qué? Sí, ya. Vale, pues arreglar el coche y vamos detrás vuestra, venga. Aún así. Flaco, ¿en qué zona de la universidad? Le pregunté de la ciudad. ¿A qué vamos a la universidad? Eso digo yo, ¿a qué vamos exactamente? Pues nos dirán, no sabemos nada. Nos dijeron que vayamos armados, pues vamos. A ver qué nos encontramos allí. Dale, tirar delante. No, hay que volver porque estoy llevando 2 pistolas. Claro. Madre que me quería hacer ahí un doble. Gitano tenía que ser, seguro que las quiere vender en la chatarra. A la verga. Me lo dice la del taparrabo, me maten. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho de taparrabo? Se le dijo a usted. ¿Pero qué ha dicho de taparrabo? Habló la del taparrabos. Pero sí, fue con pantalón. Sí, bueno, ya sabes. La imaginación la tiene justa. Usted nunca eso me dijo, aprendí de un gitano que vivía por aquí, que nunca dijo camarones payos. ¿Cómo? Se enfadan. ¿Que nunca le diga? En la parte de la universidad que da para la autopista como para ir para el norte. Me han dicho. Ok. Nunca diga camarones payos, porque si no se enfadan. Bueno. Hoy le ayudamos a Cuchillo a ligar. ¿Ah, sí? ¿Qué te parece? Sí, Maravilloso. Le hizo Hostia. un boca a boca a la chica. ¿Qué dices? Increíble. ¿Que me ahogué? ¿Te ahogó? La verga, ya está dando la hueva. ¿No estoy bien? ¿Se puede retirar la máscara usted, porfa? Listo, venga, vaya con cuidado. Hasta luego. Le pegaba de pinche bromazo, pendejo. ¿Qué onda? Se mole, ¿qué? Me dio un besito. ¿Te giro? Te dio un besito. Bueno, eso ya es un triunfo, colega. Poco a poco. Estoy en el taller, Luca, por si quiere venir. Me pasa que las mujeres no me quieren, me rechazan todos. Ya, pero nosotros te ayudamos. Eso. Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Entre nosotros nos apoyamos siempre. Claro que sí. Encima que me tiré al agua a buscarlo, ¿sabes? Porque el cabrón se había caído. O yo qué sé qué cosa había pasado. Yo aquí no miro a nadie. ¿No miras nadie? ¿O no ves? No veo. Verga. ¿Te has dicho algún sitio, flaco? Estamos ya en la universidad. Ha dicho no sé qué de la autovía del norte. Del lado de la autovía del norte. Sí, en la parte que da para el norte. Como para coger la carretera para ir para el norte desde ahí, ¿sabes? Como el... Bueno, ya arriba que seguramente sea. Porque si hay la universidad y es la parte tirando al norte, es la más cercana, es esta. ¿Y ese coche? Acabamos de encontrar un carro, un Detro blanco y negro. ¿No estarán para arriba? No tengo ni idea. Joder, con lo fácil que es enviar una ubicación. Sí, la verdad. Es que más para arriba ya no es universidad. Venga,
Venga, botones, si queréis moverse de radio. ¿Es yendo hacia las lo de las tarjetas de las tuberías? ¿Cómo? Y es yendo hacia las tarjetas de las tuberías, ¿sabes lo que te digo? Sí, ¿Es para allá? ahí, como en esa carretera. Ah, vale, pues. Pues estás yendo En mal. esa es para parte de la abajo. uni, vaya. Sí, sí. ¿Ves? Sí, Si no está, le llamo y le digo que ya está. Vale, dile que estamos por ahí, si no. sí, vale, doy vuelta arriba y abajo. Hola, muerto. Sí, lo que pasa ubicación. Sería más sencillo, sí. A la mierda. Es un poco más para arriba igual. Sí, ya lo sé, el rollo está ahí arriba, pero... Vamos a ver si vemos a alguien. Y vamos a ver, y hacemos vueltas si no, y nos quedamos cerquita. A la gasolinera. No, que le diga que estamos en la gasolinera aquí. Aquí hay coches. Flaco, Dime, Sasha. escúchame, estamos en el LTD al lado de donde las tuberías. Dile que estamos aquí, si no, porque es que no los vemos. Pero estáis en la... Paraos en la esquina de la calle de la universidad. Ok. Hola, verga. Aquí no hay nadie, flaco. Nada, tranquilos, esperamos, ya está. Ya, no sé, le voy a volver a llamar, a ver. Me ha puesto en camino. Tranquilo, esperamos. No llames entonces. Estamos aquí. Lo han matado. Igual podría llenar el depósito. De mientras que viene. Ahora no vamos a subir de nuevo. Esperamos, esto llega bien. No creo que tengamos que hacernos un viaje muy largo. Hola. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? 335. Vale. Meteros en la radio 335. Recuerda apagarla primero la radio. Os salís de esta frecuencia y os metéis en la radio 335. ¿Qué onda? Pues sí. Son los de Sean, Mary. Dame un momento. Dame un minuto. No puedo cambiar. ¿Cómo os cambiáis de frecuencia, chicos?
te pones en la radio en la mano y en la cruceta que hay, en el botón de arriba le das ahí, doble clic y te sale para introducir la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? 335. A mí no me deja la cruceta de ningún lado. Insístele, apágala y vuelve a encender. Con ella apagada igual te deja. No, ya sé lo que vamos a hacer, coño. ¿Me escucha? Sí. Sí. Perfecto. Es lo de las tuberías, ya sé lo que es. Que necesitan tuberías, seguro. Bueno, si me escuchan, aquí adentro de la guantera del Sultan voy a dejar 20.000. Agarre cada uno 2.000 y viene a hablar con este chico. Y le paga. ¿Vosotros me escucháis a mí? Vale. Sí. ¿Por qué? Si tengo la que pagar. No, préndelas, cambias la frecuencia a 0, apagas, prendes y apagas y ya. Puta. Hablan con el señor de aquí. Vale, es para lo de las tuberías, ¿no, Sean? Sí, esto es para las tuberías. Vale. Pues pudiste habernoslo dicho, joder, lo hacíamos nosotros. Sabemos ya cómo hacerlo, coño. No, pues la idea es que voy con pedido sobre pedido. Claro, claro. Le he comprado ya la tarjetita. No, pero les voy a dar un regalito por eso. Vale, vale. ¿Qué onda? Uy, ahora verlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, colega? Ahí estamos. Dame un segundo, Gallego. Sí, tranquila. ¿Ya están los 8 con tarjeta? Sí. ¿Ninguno falta? Aseguraros, yo la tengo. Dame. Vale, listo. Vámonos. Cone. Pendejo. ¿Qué van a hacer tuberías? Sí. Ok. Son los que viven en la mansión, ¿no? Son los japos, sí. Ya sabéis todos cómo va lo de las tuberías, ¿no? Sí. Yo no. Vale, perfecto. Yo no. Pues prepárate el móvil. ¿El móvil? Sí. ¿Para? Pues para grabar una combinación. Para grabar una combinación. Sí, vas a tener que hackear una cosita. Estos civiles. Anda, pero cambió de sitio, ¿o qué?
Estaba en chatarrería. La batería sigue todavía, Pues igual vamos a por los muelles también. ¿Qué te metiste para abajo para lo de los muelles, no? Sí, es para el segundo muelle. Vale, vale, perfecto. Ah, coño, es el segundo, joder, estoy borracho. Es el otro, es el siguiente. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Dónde están? Aquí. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Lo mismo, dejé 1000 aquí, pueden agarrar 1000 de ahí de la guantera, cada uno. Perfecto. Vamos a cogerlo, pero era mucho más sencillo decirnos, oye, mira, necesitamos muelles y tuberías cuando podáis hacerlo. Y se lo hacíamos. Pero bueno, sí, de esta forma está guay. Cooperamos. Es diferente. ¿Qué dijeron? ¿Qué cogíamos? Lo que te vende ese tras por 1000. Te da una llave. Sí, te vende una llavecita. ¿Ustedes qué creen, Gallego? Ven acá. Dime. ¿Qué pueden utilizar más? ¿Cargadores o silenciadores? Pues la verdad que cargadores ya os íbamos a pedir, así que... Pues, no, pero yo creo que se refiere a cargadores ampliados, ¿no? Ampliados. Ah, pues... Yo creo que eso, ¿no? O silenciadores, ¿tú cómo lo ves, Sean? Que al final tú también opinas, coño. Decides tú. Cada quien de su modalidad. Mira, yo le tengo los dos a este. Claro. Eso es a su modalidad. Yo le recomiendo, si es una pelea cercana a la mayoría de la que tienen, silenciador y cargador las dos. O sea, entiendo. Pregunto, ¿qué creen que les tramaría más en cuanto a eso? ¿Un cargadores o silenciadores? Ahora mismo... pues silenciadores mismo. Y los cargadores te los compramos después, seguramente. Vale. Sí. Venga, vamos. Estiremos para terminar esto y vemos. Vale, perfecto. ¿Quién más falta por ¿Quién falta uno? Yo, voy yo. Si no quieres nada, lárgate. No puedo perder. Vamos, vamos, vamos. Da igual, si lo vamos a comprar igual. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que sí es muy difícil. No, si tienes el móvil a mano, no.
Pues eso, tampoco, a ver... Nos dará un par de silenciadores, una cosa así, ¿eh? No creo que nos vaya a dar más. Así que... Da igual, cargadores o lo que sea. Por eso lo digo, que tampoco hay... Yo qué sé. Espero que nadie falle en lo del desguace, tío. Aquí se acercan a la caja y hacen el cambio de la llave por acá. La llave por los muelles. A tomar por culo la... Y van metiendo en la guantera los muelles. En la maletera mejor, porque no se complique. Oh, mi cuello, colega. Dios. Después de acabar esto me voy a hacer algo de comer, ¿eh? Dale, dale. Listo. Qué sitio. Simón, ¿te quitas esto? Vamos. Ahora viene lo complicado. Si la mayoría no ha hecho este hackeo que va a ser el siguiente, bueno, les explicaré cómo va. ¿Alguna vez han hecho un hackeo que es básicamente luces parpadeando? Sí. Es como el Simón dice. Sí. Bueno, es muy simple eso. Se pueden ayudar también del teléfono que tienen en el bolsillo, lo sacan del bolsillo, le toman una fotito, las últimas luces que parpadean y ya está. Lo tienen que hacer 2 veces. Y ya. Si no, van a estar los guardias pendientes, activan la alarma y salen los guardias y bueno, empiezan a disparar. Puta, los guardias aquí son muy sencillos de eliminar. Más que todo si tienen silenciador porque así no viene la policía. Bueno, en teoría. Voy a tratar de eliminarlos tanto yo como Mireya con el silenciador, ¿vale? Que tenemos. Si en todo caso llega a llegar la policía, pues ya ahí sí tienen libertad de abrir fuego, ¿vale? Ok. Vale. Igualito.
Bueno, ¿quién quiere empezar? El pendejo del mexicano. Vayan de a dos si quieren. Yo me pongo en el techo y Amor ponte al otro lado y apuntamos. Otros que tenemos Voy silencio. para allá por la derecha entonces. Dale. Te doy. Hecha. Tú tranquila, coges el móvil y ya te digo, lo grabas la combinación y te miras la última, la que parpadea, El teléfono listo y hagan trampita. y lo haces bien, sin fallo, ¿vale? No te pongas nerviosa, que tienes tiempo de sobra. ¿Cómo, Gallego? ¿Tú lo hiciste ya alguna vez? No, Vale, pues coges el móvil y te va a salir una pantalla en la tablet esa que te va a abrir ahí en la caja. Sí. Somos 7. Vale. Y en esa... Dicho que no, 8. Sí, pero falló uno. Coges la tablet esa, grabas la combinación y el último que parpadea varias veces, el último código, la última combinación, pues es la que tienes que repetir después. Nada, sencillo. Grabas con el coges el móvil y grabas la combinación y fuera. Ya. Todo bien. No disparéis, nosotros no disparamos. Ah, tío. Está fuerte ese hijo de puta, volví. Es decir, Gallego, Dime. lo importante es la última. Sí, es como el Simón dice, ¿sabes? Un juego así de este. En plan, te sale un montón de combinaciones y la última parpadea 3 o 4 veces. Y esa es la que tienes que memorizar y replicar. Y eso 2 veces. Pero tienes tiempo de sobra. Si sacas el móvil y lo grabas, tienes tiempo de sobra. Es fácil. Vale. No os pongáis nerviosos porque os sobra tiempo, ya te digo. Tenéis mucho tiempo. Veremos. Que sí, tranquilo. Ahora voy yo, después. Vale, dale. Me lo quito de en medio. Claro. Parte listo. Buena. Listo, perfecto, uno. Falta la otra. Ya le vaya metiéndose otro. Y van dejando igual en el maletero. Terminan y van dejando en el maletero del suelto. Y el último, el de empieza a parpadear dos veces. Y No te rayes. Saca el móvil y grabas lo que te va a salir. Sí, porque así lo he hecho yo. Has dicho, haz un vídeo con el móvil porque si no, con los fotos. Sí, claro. Que es durillo, tío. ¿Qué tal, lagartijo? Pues estamos pillando tuberías y muelles ahora mismo. Y tenemos un problemón con la hierba, Fua. Como no encontremos el punto para empaquetar hierba, estamos jodidos, porque en la calle no se puede vender, literal. Yo voy a tener que... Yo creo que voy a fallar, chicos, que lo sepáis. Vale, pero nosotros dos disparamos y ya. Nosotros dos Callado, ¿vale? ¿Pero yo? Listo. Yo sí. Listo, yo bien. Allá se les hice bien. ¿Viste? Estoy bien. Hágalo, bien. Está.
Dale, venga. Es que tuve un colapso. Nada, todo bien, Yachi. ¿Uno salió herido? No, estamos bien todos. Los dos que están ahí que no están haciendo lo del hackeo, muévanse un poquito, por favor. No Cuidadito, que sí, porque les pegue un tiro de gratis. Lo vayan terminando, ponen en el maletero del Sultan las cosas. Con el móvil sencillo. Siete, 8, 9, sí. Mejor dejo yo la pipa, que si no somos... Tenemos que ser 9 desarmados. 8 armados, que diga. No podemos ser más. Listo, listo. Ahora sí. Perfecto. Ve tú si quieres. Yo fallé. Hostia, cuidado ahí. Salir de ahí, salir de ahí. Vale, dale, venga, darle. Vuelve a intentarlo, el que falló. No le terminé de entender, boludo. Aquí. A ver, tú coges viste los puntos que te salen, ¿no? Sí, me salen unos puntitos. El que falló no vuelve a intentarlo. Sí. Dale. A ver, te salen números o los puntos, ¿no? Salen unos, desaparecen. Salen otros, desaparecen. En la última combinación, que es la que parpadea varias veces, esa es la combinación que tienes que replicar, que tienes que repetir. Ok, la que parpadea muchas veces nomás. Claro. Eso es lo que tienes que hacer, es coges el móvil y tú te grabas eso, tío. Y la última combinación la vuelves a poner. Nada más, es sencillo. No te rayes. Ok. Listo. ¿Tú ya lo has hecho? No, falto yo. Lo he hecho. ¿Qué hiciste, Ana? Voy yo. Soy un fiera de madre. Ella está agresiva. De tantos porros, y mira qué listo que soy, Bien. Usar trampa ni móvil phone ni nada, Vamos al lío. Nada, que se me hace la memoria. Bien. Si la chica habla, no se le escucha.
Si les cuesta seguir el hackeo, o sea, utilicen las... Si ven ahí en las teclitas del hackeo, de la tablet esa, las flechitas, bueno, esas. De un lado para el otro, de un lado para el otro. Listo, listo. Bien, Bueno. perfecto. Tomar por culo, coño. Listo. ¿Listo? He fallado, no he fallado. Cuidado, cuidado. El otro no lo veo. Listo. Dale, vuelve a intentarlo. Voy a intentarlo. ¿Estás bien o estás jodida? Peña, tú eres benditas porque te veo jodida. Sí, te voy a darle un porro, estás jodida. ¿Alguien me falta? No, tengo ventas. Bueno, los que terminaron, déjenlo en el sultán en la parte trasera, maletero, y listo. Listo. Te estás comiendo una pizza, qué cabrón. Lagartijo, qué cabrón. Yo no comí nada en todo el día. ¿Qué te parece? Tengo un hambre que flipas. ¿Tú ya has estado? Sí, claro. Joder, así da gusto. Es sencillo. Si sabes cómo va, es sencillo. Sí, sí, no, con tus tácticas a la perfección lo he hecho. Porque no tengo hambre, me desperté a las 6 de la tarde. Para mí es como mediodía ahora. No. ¿Qué va, qué va? Todo porque no lo conocía el hackeo. Claro, una vez que lo entiendes, es fácil. Sí, es fácil. A mí lo que me pasó es un colapso. Claro. Sí, puede pasar. Tú. Hay 2 huevos. Y se me han acabado. Es la vida, tío. Así es la vida. No me quejo, Estoy bien a gusto. ¿Qué dices, gallego? Pues nada, estoy bien, aquí tranquilo. Una hora ahí. Hacíamos días que no coincidíamos. Sí, ¿no? Ayer y hoy. Pero yo estoy todos los días aquí, colega. Si no te veo, Yo también. háztelo ver. Menos el viernes. El viernes no estuve. El viernes era día de descanso de trabajo. Pero Estoy tranquilo, lagartijo, con la edad. Con la edad podrás. Para que luego me digan, Sí, claro. Claro. Ahí a tope. Lo tengo. Listo. Listo. Déjalo ahí en el maletero. Del sultán RS y listo. Aquí, en este. En este. ¿Te ha costado, Gallina? Sí, ojo, sí. Luego su reír de los gitanos de que somos tontos, Déjale hueco, si no. Eso sí que me da la cabeza. Luego su reír de los gitanos, mira, la primera.
Esperar, tranquilos que falta uno, está haciendo uno. Entonces, ¿el voto es por silenciadores o cargadores? Tú ves bien los cargadores, ¿qué recomiendas tú? Yo creo que sí, los silenciadores, que diga, perdón. Depende. Mira, te digo hay dos ventajas. Los silenciadores dicen que cortan un poco de distancia a lo largo, pero Ajá, la cosa es que la poli nunca te va a llegar porque pues nunca te va a escuchar. claro. Y aparte la mayoría, si está a unos cuantos metritos, tampoco escucha de dónde vienen las balas. Esas son las ventajas del silenciador. Y del cargador, bueno, que tienes mucha más munición para darle tiros a quien sea. Sí, no, yo de unos silenciadores. Total, te vamos a comprar del resto, así que no te preocupes. Listo, Pero como te vean los payos tirotearte en la calle, van a llamar a la policía, ¿sabes? ¿Cómo? Que si te ve gente por la calle de que estás disparándote aunque sea con el silenciador... Ah, eso sí, pero estoy hablando ya en una... un Claro. conflicto donde no te vea, pues. Si por ejemplo te lo llevas ahí en una esquina y no hay nadie... Madre mía. Ahí sí. Pero esa es la ventaja, por lo menos aquí, viste que no apareció ni la policía. ¿Y cuántas Claro, balas? claro. Está perfecto, está perfecto. Para este tipo de trabajos los silenciadores son gozo. Nah, de momento a nadie. Hoy hubo ahí una pequeña confusión con los chabelos estos, con los rosas. Me gusta esa Pero, ventana que llevas, la llevo. pero no va a pasar nada. ¿A que sí está guapa? Y está vacilona ahí pequeñita. Pues claro. Mira, es como la de ella. Ajá, efectivamente. Vamos. ¿Listo? Listo. Listo. A mí es que esa no me Muy cabe bien, en la chicos. cabeza. Me lavo la cara y le llevo el regalo, Tengo ¿vale? la cabeza. Vale, perfecto. Estamos por allí por el barrio. Muchas gracias, de verdad. Ya, Nada. aparentemente. Venga, vemos. A ustedes también les pasa eso, ¿no? De que tienen que lavar las caritas, pues si no, no entran. A mí no, porque le das, lo apagas, lo enciendes, lo pones en cero y lo apagas y ya va bien. No, para no, mí. habla del almacén. Sí, sí, sí que pasa. Sí que pasa, sí. De mierda. Y con mi casa igual, lo mismo. Sí, con mi casa, Sí, con con todo. Ya todo. no tengo una casa para visitarla cada vez que despierto y ya. Bueno, chicos, muchas gracias. Ahí les pago, ¿vale? Vale, perfecto, tío. Hasta luego. Yo voy a aprovechar de ir a cenar si hemos terminado con ellos dos. Sí. Está bien. Porque Come algo. Flaco. Claro. Perfecto. Voy a sacar el coche, espera, deja Problema de la frecuencia. Muchas gracias, chicos. las pistolas, déjalas aquí en el maletero. Ahí, tenéis el maletero abierto, dejarlas ahí. Dejar las pipas ahí en el maletero del yugular. Las pipas dejarlas en el maletero del yugular. Uy. ¿Oíste, chama? Ah, ¿qué? Dímelo. La pipa en el maletero del yugular. Ah, voy. La dejo ahí. Ah, perdón. Ah, vengo, chicos. Voy a ver. Voy a cenar, ahora vuelvo. Vale. Puto o no voy puto, ¿eh? Sí. Ah, no siempre voy putero, me vale.
Dios. ¿Pero qué cojones? Venga ahora. Ay. Tú quieres sangre, ¿no? La sangre llega sola, no hace falta buscarla, tío. Me cago en la puta, no puedo entrar en mi casa, tengo que loguear. De verdad, Acaba de colega. llamar Javi, que quería hablar conmigo. Voy para el barrio. Vale, vente para aquí, estamos aquí ya. Acabamos de llegar. El Sean nos va a dar unos silenciadores, ¿viste? Mierda. Voy a ir un momento a lavarme la cara. Mirar que no... Que nadie coge este coche que tiene las pipas en el maletero, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo voy a reparar la moto. De verdad, tío. Es una mierda cada vez que tal tener que reloguear, ¿eh? Fua. Si no, no puedo entrar en el garaje de casa, tío. Ni del almacén. Ya sabes hackear, ¿ves? Otra cosa que aprendiste. Te has hecho una profesional. Di que sí. Listo. Cargando. En fin. Ay, Macarena, Macarena, Macarena. Tengo hambre, ¿eh? A ver si viene Javi. Y tengo 15 minutos para ponerme la pizza en el horno. Que me voy a hacer una pizza. Oh, qué rica. Solo de pensarlo ya se me abre el estómago.
Ya estoy por aquí, ¿eh? Diego, ¿tienes dinero o todavía nada? Sí, ahora te... Si me puedes mandar 140 varos. Vente por el barrio, te los doy en efectivo, que no... Estoy aquí en el taller. Bueno, es que yo no tengo un duro en efectivo, colega. Un momento, le voy a pedir a Tom. Pídele. Yo es que en el banco no tengo nada, tío. Sí, necesitamos hacer compra de cosas, de armas y de cargadores. Pero es que no tenemos un duro. Es imposible. Y no hay quien venda nada, colega. Voy a encender el horno, vengo ahora. Malo será, ¿no? Que me pierda algo. En 2 minutos, vengo. Un día lo tendré, Flavio, algún día. No hay mucha gente para venderle droga, ¿Pero tú te acuerdas dónde vivía en Cadena antes? Hay eso de burritos, sí, dice. Hay eso de petulianos para vender, ¿Dónde gente?
carnales. Con cuidado siempre. Están pasando por aquí los rosas, Flaco. Por cerca de Bruch. Van a vender marihuana, yo mejor. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? Y flaco. ¿Qué pasa, bro? Al final, ¿qué? ¿Quedamos aquí en el barrio? No, ya hablé yo con él, que quería hablar conmigo. Venga para la llave. Vale, perfecto. Pase otra llave. Vale, ¿qué vamos a ir ahora? En un rato, yo ahora mismo no voy a ir. Vale, genial, ok. Nada, estoy por aquí por el barrio, decirme lo que sea. Vender marihuana yo. Me da tiempo a hacerme la cena entonces. Puta madre, vengo ahora. ¿Qué dice? ¿Hola? ¿Por dónde andas? ¿Y tú callado? $42. $10 minutos tengo que ir a ver la pizza, ¿eh? Your call.
Mierda. No quería fumarme el porro. A la mierda. Va. Y estos teléfonos que están aquí lo mismo. Estos ahí no pintan nada. Todo esto para allá. De los cordonares. Pam, 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 para. Tenemos un Trolex de ese, ¿eh? Cosas gordas aquí.
¿Por qué hay tantos altavoces ahí? Que estas no pueden estar aquí, pero si no las puedo abrir. Vale. Pero espérate, porque creo que están guardando todo esto por aquí, por algún lado. Tenemos 49 muelles ahí más para darles a ellos. Hola, esta nevera no se abría antes. Hostia, qué paranoia. Juraría que esta nevera se abría antes. Bueno, pues nada. Uy, qué mareo más tonto, colega. Por el culo los teléfonos, tío. Soltamos el teléfono por aquí, por el suelo y fuera. Hola, buenas. Contra la pared, contra la pared. Contra la pared, ahí, ahí. Contra la pared, ¿Qué tal, contra la hombre? pared, por favor. Aquí, aquí. Dale, dale. Puedes cacharme. No tengo nada. Álzame la mano, álzame la mano. Ahí, ahí. ¿Qué se siente que te roben en tu propio barrio? Qué humillación, Qué rico, qué rico. No tires una mierda. Claro, no tengo ni mierda en las tripas, colega. A ver, Es lo mejor. pues ahora sí tienes. Es lo mejor para que no te roben. Bueno, tengo más muelles si quieres, ¿eh? Vaya, ¿tienes? Sí, vale. Pues, te los tengo que ir a buscar al almacén. ¿Te esperas aquí un momento? Sí, me espero aquí. ¿no? Vale, he hecho una carrera. Me voy en el coche mejor.
No me jodas, tío. Ay, Dios, que me parió, colega. A tomar por saco. Y voló. Voy a ver la pizza. Se acaba de caer el servidor. Vengo ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No va o qué? ¿Se le cayó todo el mundo o solo a mí? Dios, cómo tengo el cuello, tío. Malditas cervicales. A todos, ¿no? Ya. Intuía. Tan, tan, taram. La pizza. En el horno. Ya está a puntito. Un par de minutos más y listo. Y esto sigue sin ir, así que pues nada. Me dará tiempo a cenar tranquilamente. Tiene pinta. Es de pizza de 4 quesos y le eché champiñones. Y más queso. Que no sea por falta de queso. Así está Blanca. Entrando. Estamos entrando. En lo que carga, voy a ir a por la pizza.
Ahí tienes la pedazo de pizza. Por el saco. Bueno, con un poco de suerte igual aparezco en el almacén y todo, ¿eh? Muy probable, de hecho. Entonces desprende un calorcito interesante, ¿eh? Sí, claro. Todos somos Michael. Michael está en nosotros. Dios. Esta pizza está caliente, tú. Que jode. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Vamos a pillar los muelles. Dun, dun, dun. ¿Qué pasa? ¿Entre ellos solo o qué? Voy a por el coche, el depósito. Perdón, dale. Espera, ya. Dale. Ah, que no me llega, maravilloso.
Sí. ¡Yepa! Toma. Ahí los llevas. Eres un príncipe, te quiero mucho. De nada, hombre. Y disculpa, me tengo que, ¿sabes? Flayar, ser el Claro, claro. porque mucha gente se le ha afectado. Dale. Ah, ¿cuánto queso? ¿Cuánto queso? ¡Qué maravilla! Soy muy feliz ahora mismo, ¿vale? A vuestra salud, que aproveche. ¿Cuánto queso, Dios mío, qué rico? Me da igual que quite años de vida. El lagartejo. Está buenísimo. Además cuenta que para mí, ahora mismo, es mediodía. Esta es como mi comida, tío. Ya hice mi desayuno a las 6 de la tarde y esta es mi comida, tío. No sé dónde está la gente. ¿Qué cojones pasó? Vamos a por la segunda porción. Oh, Dios, cómo me estoy poniendo. Vale, tenemos esto ordenado.
Uy, qué gusto tú. ¿Pero dónde se metió todo el mundo? ¿Se cayó el servidor y se fueron todos a la verga o qué? Tenéis que disculparme, pero estoy gozando esta pizza, vamos. Madre mía. Como si llevase una semana sin comer. ¿Podremos comprar spray hoy? No creo, ¿no? Lo dudo mucho. El último lo compramos ayer, si no me equivoco. Ajá, efectivamente. Pero no se habían hecho una joya ayer. ¿No la entregaron? ¿En serio? Pues nada. Así sí, ¿ves? Pero habría que hacer lo mismo así. Aquí. Otros 3. Hay 1, 2 y un tercer anillo por aquí. Pero no sé muy bien cómo lo... Si lo haremos así o no. Es que Industrias ahora mismo es poco que lo que. Ya no vale de mucho, la verdad.
¿Y si me subo a ese tejado y me tiro? Bueno, si yo te contase, ya queda la mitad. Pero la otra mitad va a quedar ahí. Ya estoy lleno. La otra mitad será la cena. A las 5 de la mañana. Listo. Vamos a remojar los pies. Uy, los huevitos también.
ok. Voy a ir a vender yo a ver si vendo algo, pero... No confío en una mierda. No confío que vaya a vender una mierda. That shit is burned into my retinas. Cédeselo al dueño. Why can't you look where you're going, stupid? Cédeselo al dueño. Que se cambie de coche. Que le quiero robar uno mejor. Que vender es una jodienda de cojones ahora mismo, ¿eh? What? I got the part? I totally bombed the audition. I thought the casting director was an Epsilonist. No doubt. What a great bunch of people Epsilonists are. Quedan 8, macho. Excuse yourself right now. Ow! You got Great Dane feet. Sí, señora, sí. Cómpreme, cállese, venga. Jesus! Pues nada, 20 bolsitas, vendidas. Bueno.
Ah, bueno. Gasolina, venga, va. Una poca por si acaso. 50 pavitos para gasolina, va. Oli, chuchu. ¿Cuánto era? 47, 37. $37 litriños. A mí llámame tonto, pero yo te digo que aquí dentro hay algo. Si no, ¿por qué están cerrados estos dos portales, tío? No tiene sentido. Hostia. No veas tú la señal, ¿no? Y si está dura, tú.
Parece que no hay nada. Y no sé qué me da que quitaron lo que son los NPCs estáticos, ¿sabes? Los que estaban quietos normalmente. Y dejaron solo los que spawnean y caminan. Una bolsa solo. Vaya rata, colega. Entonces, si quitaron los estáticos, los que son los NPCs que no se mueven, los de aquí arriba tampoco van a estar nunca más. Porque estos eran estáticos. Efectivamente, aquí no hay ni Dios. Pues, ¿sabes qué te digo? Suerte. Para encontrar, ahora para vender es una locura, colega. Bueno, está bien. Así seguro que baja la demanda. What do you want? Pero si es así, deberían de poner muchos más NPCs caminando, tío. Bueno, muchos más, no, pero unos cuantos más. Que cuesta bastante encontrarlos, tío.
Tampoco están estos que estaban aquí sentados en el muro casi siempre. Ni las guarrillas que andaban mendigando por aquí. Nada, que va. Los NPCs ahora solo quedan los que caminan. Eso es una putada. Guau, la pieza esta me está debilitando, ¿eh? Me noto bajo de energías, ¿eh? Tenías razón, lagartijo. Me está quitando vida. Watch it, idiota. Venga, idiota sí, pero cómprame y lárgate, venga. A ver, yo qué sé, se van vendiendo. Pero es mucho más lento que antes, ¿eh? Podría ponerme ahí sentado en la terraza de mi casa y a todos los NPCs que pasen por aquí abajo les vendo. Que siempre pasan por ahí andando. No sería mala idea. Ah, la mierda. Había, pero ya no hay. Perfect. Voy a echar otro vistazo aquí arriba, a ver, pero... Confirmado. Aquí ya no hay nadie. ¡Apa! Sí, demasiado bien. El problema es ese, que ahora me está absorbiendo toda la energía. Y me da el sueño. Hasta que termine de hacer la digestión. Digamos que me entraría de puta madre una siesta ahora mismo.
No hay gente para vender. Que llevo media hora con 20 bolsas, colega. Estamos mal acostumbrados. Es lo que hay. No lo veo del todo mal. Yo creo que esto va a reducir la demanda. La gente va a dejar de querer comprar tanta hierba. Ahora lo que van a estar cotizados son los puntos como este de aquí del fondo, en el que hay mucha gente paseando siempre. Bueno, mucha. En el que hay gente paseando. Pues mucha es relativo. Toda esta recta, por aquí suele pasear gente. Ay, ay, ay. No sabes tú bien, pero no, va a ser que no. Tengo que aguantarme. Voy a tomar un café en un rato. Sigo sin entender por qué no hay gente. No sé a quién perseguían, a mí no. Debe de haber una persecu por ahí. Todo controlado. El coche no era mío. Oyes, no se lo voy a discutir. Tío, qué movida. Se cayó el servidor antes. Éramos 6 o 7 por lo menos. Y desapareció todo el mundo, tío. ¿Se los llevó la tormenta o qué? Hasta luego, Lisa. A cenar, imagino. No lo sé.
Para que luego digan que las farolas no se rompen. Hola. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Voy. Yo estoy por aquí dando vueltas por industria a ver si vendía algo, pero esta cosa jodidísima. Si me recoges te ayudo. ¿Cómo? Si me recoges te ayudo. Sí, voy a por ti. Hola. ¿Cuánto tienes? Yo, me quedan... ¿Eh? Me quedan 11. La jefa. ¿Cuánto cogiste? Vale. 20. Ay. Llevas el coche un poco trusky, ¿no? Nah, que va, son imaginaciones tuyas. Y la gente no hay nadie, ¿no? No hay ni Dios. Estarán cenando, imagino. Mira, Eso tiene pinta, ¿eh? Vete, vete. sí. Hola, 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 hola. Hola, jefa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No quiso? Vaya rata. Dale a este. Why you gotta bump into me? You're trying to feel my tits. Coche. Sube. Qué suerte. No te preocupes. Hostia, qué sucio está el coche, ¿no, colega? Nah. Pensaba que era un coche normal, tío. Sí, ya te digo, es que no sé, lleva el coche lleno de mierda el colega. Nada, lo vamos a llevar de paseo un poquito. Vale.
Pero bueno. Ah, es que se cruzan todos en el medio. Sí, sí. ¿Estáis? Escapando de la poli. Dale, ¿con quién estás, Gallego? Con Aicha. Me llamo... O sea, me han preguntado los rosas y sé quién es Gigi. ¿Ha pasado algo? Sí, sí. ¿Ha pasado algo con Gigi? Hoy no se despertó, que yo sepa. Sí, se ha despertado, pero no ha sido con ella, ha sido con Luca, ¿no? Al que la han disparado. Y quien venía con nosotros era Gwen. Sí, está. Ah, no, sí, no. Y acá está la otra, la Sofía. ¡Au! Madre que me parió. Son dos patrullas, ¿eh? No. Ah, que nos vienen dos ahora. Sí. Bueno. Pues nada, alegría. Se han atascado. Se han atascado. Corre, corre, que se han atascado. ¡Olé! Ay, que viene. Viene uno. Olé. ¿Gallego, me escucha? Sí, dime. ¿Qué ha pasado con los rosas? ¿Te habéis ido a vender a tu zona? ¿Quién estaba? Fuimos a vender al aeropuerto, estaban... A mí me dijeron que me fuese y yo me fui. ¿Vale? ¿Con quién estabas? Porque si ha sido... No me ha dicho eso el gordito, así que tú no has sido. Espera un momento, acá. Ok. A ver, déjame pensar. ¿Estabas tú vendiendo? ¿O estás en persecu también? ¿Quién, yo? Yo estoy con él. Se ha Estoy en persecución. Se ha salido. Que está en radio, pero no contesta. Creo que está echando una siestita. Ok. No se cansan. Ah, está duro, ¿eh?
Corre. Vienen. No, corre. Ah, estaba en la tienda. ¿Qué pasó? Dale. ¿Estabas vendiendo tú por aeropuerto? No. Bueno, me dijo que era un chico. No, ahora te lo explicamos, K. Yo no. ¿Estás bien? Ya me decís si voy al barrio. Vale, chao. A ver, estábamos por la tarde vendiendo el gallego, la abuela y yo en un coche. Luca en otro y... ¿Quién era el otro? El de la moto, ¿Quién? ¿no? ¿Quién estabais? Perdona. Gallego, Gwen y yo en un coche. El Luca en otro y no me acuerdo quién era el otro en una moto. Nos fuimos al aeropuerto a vender porque no había gente por industria y en el aeropuerto nos vino un coche y nos dijo que nos fuéramos de allí de Los Rosas. Nosotros nos fuimos, el Lucas se quedó allí para hablar con él y el nota se puso, por lo visto, le habló mal y acabó la cosa en que le fueron pegando tiros. ¿Sabes por qué mierda vais al aeropuerto si sabéis o deberíais saber que la zona esa no es nuestra zona? Eso para empezar. Bueno, ahora cuando vengáis al barrio hablamos. Bueno, ahora ya lo sabéis, no se va a aeropuerto. Ok. Y deberíais haberlo sabido. Pues yo no lo sabía. Ah, tú que tienes que saber. Que no se ponga así porque los Rosas vienen a vender aquí a industrias y se les deja. ¿Qué cojones me está contando? Pero bueno, lo que diga ella. Si la jefa dice que no se va, no se va. Ahora ya lo sabemos. Bueno, pues he vendido la bolsa. Toma por saco. ¿Dónde está? No sé. Estamos aquí en el barrio, acá. Compro comida y voy. Estoy en el tropical. ¿Queréis comida? No. Todo bien. De momento aguanto. ¿A ti aún te queda? ¿Aún te queda? ¿De lo de ayer? Me ¿De quedan lo de antes? 2 hamburguesas. ¿Sabes dónde está No, desde ayer no he comprado. No tengo ni idea. No sé. He comprado hoy otra vez comida, hoy antes. Ujú. Volveremos a despierto. Pues estará por ahí trabajando. ¿Qué haces? ¿Solo? Vale. Ok, vale. Adiós. Me está dando una vuelta. Vale. Pues fue a comprar de comer, venía ahora. Pensaba que estaba con Tai. Pues estaban todos por aquí y no había ni Dios en radio. Ese está Luca. Luca, métete en radio.
Tenemos 5 silenciadores, ¿viste, flaco? Sí, me dijeron esta gente. Están en el maletero del Yuga. Ok, Y las pipas también están allí. de una, bro. Ay, Dios. Nos están esperando. ¿No te gusta? ¿Viste, flaco? ¿Qué pasa, bro? Tienes que enseñarme ahí a coger el salto ese de final de canales, ¿eh? Ah, vale, de una. El que va al lago ese, macho. Pero lo intenté hacer ahora y me comí el techo. Debí entrar muy rápido, creo, o algo así. Porque me comí el puto techo, colega. De una, yo te enseño. Al final escapé. Me subí a la presa y me tiré de la presa abajo. Bueno, pero los perdimos. Sí. Hola. ¿Es lo que? ¿Qué ha pasado? Pues lo que te contó Aisha. ¿Qué ha pasado? Bueno, que te acabo de contar por radio. Pues cuéntame otra vez. Vale, estábamos vendiendo Gallego, Gwen y yo en un coche. Bueno, de hecho, En otro. nosotros no estábamos ni vendiendo cuando nos vino, ¿eh? Que ni nos vio Lo que vender. no entiendo es por qué vais a aeropuerto, eso para empezar. Bueno, igual que vienen ellos a Industrias. Porque no había Bueno. gente aquí. Vale, vienen a industrias, yo no los he visto nunca. Ahora, si vienen Joder. y estamos nosotros, no venden. Y nosotros somos adivinos. Yo no los vi allí. Allí no había nadie. Aparecieron por allí, los vi y me fui. Vale, y también te digo, o sea, el gordito llamó a Flaco un día, podemos vender, sí, podemos vender. Ahora, si nos piden que nos vamos, o sea, que Nos que vamos y vayamos, nos fuimos. nos vamos. Vale, ¿y quién se quedó? El Luca hablando con ¿Y él. por qué se quedan? Preguntar a Luca. Él era el que estaba hablando con él y el otro por lo visto le contestó mal. Dile. Ah, porque le iba a explicar la situación, porque claramente no había nadie, y le iba a explicar la situación, le iba a decir, bro, mira, en industria no estamos pudiendo vender porque no hay personas, veo que no hay nadie de ustedes, porque no había nadie, durante horas fui a dar vueltas y no había nadie, le iba a pedir si nos dejaba vender, y el chabón en vez de contestarme bien, me empezó a insultar, me empezó a decir, no, tómatela de acá, que no sé qué, que esto que el otro. Digo, bueno, pero así nos vamos a llevar como el culo. Y se baja y me pincha las ruedas. Vale, es que me han es de su llamado persona, pero y bueno. me han dicho que unos se fueron a la primera cuando se lo dijeron y otro se quedó 5 veces. A la quinta vez te habló mal, te dio en la rueda. No, mal ya venía hablando de primeras a nosotros también, ¿eh? Bueno, pues eso no lo sé, pero también te digo que a la primera creo que es suficiente. Y la Obviamente. excusa de ellos vienen a industria me parece una excusa de mierda. Sí, Porque Bueno. si vienen, yo le digo que se vayan y se van. Tampoco busquemos excusas. Y que si nos dicen a la primera que nos vayamos, nos vamos. Igual que en la otra situación, si fuese al revés, hubiésemos hecho lo mismo. No se va la quinta vez, te pego un tiro. La diferencia es que nosotros ya los tenemos visto y los dejamos vender. Esa es la diferencia. Bueno, habla por ti porque yo no los he visto nunca. Y si los veo, se lo digo. Claro, y a mí no me robaron, ¿no? Bueno, Luca, hace eso un mes y medio. Y porque te robasen, no tienes que ser como ellos, ir a su zona Pero y yo no soy vender. como Y ellos, si yo les te voy a dicen hablar que te bien. vayas y no te vas. Bueno, si vos le querés creer a los simios, créele, cara. No, te estoy escuchando, por eso estoy aquí. Si no, Pero no me te estás estaría escuchando, escuchando. le está diciendo que 5 veces, ni siquiera estás, te estoy contando y le estás creyendo que yo estuve ¿Cuántas 5 veces, no ¿cuántas estuve veces 5 te han dicho que te vayas? Una sola vez me dijo que vaya. Una sola. Sí. Dijo, Listo. andate, le dije, pero me dejás de explicarte, y me dice, no, tomátela, me dice. Digo, dije, nos vamos a llevar muy mal así. Y ahí se baja, me apunta y me dispara. Simple. Listo, si te lo ha dicho una, me callo. Te creo antes a ti que a ellos.
que me parece raro que le creas a un simio como ese pibe. Te estoy diciendo que te estoy creyendo a ti. Si no, no estarías aquí. ¿Qué? Si me vas a matar, matame acá. Me vale verlo, la verdad. ¿Pero tú eres tonto o qué te pasa? Sí, no, pero Que te voy a matar ¿por qué? ¿Qué motivo me estás me dando vas a para que te decir, si mate? no, no estarías aquí. ¿Sabes lo que No te pasa? calientes, ¿Sabes lo que no te pasa? calientes. Que solo hacéis caso, flaco. Eso es lo que pasa. No, siempre te ¿Qué? hice caso. ¿Cuándo no te hice caso? Eso es lo que pasa. ¿Cuándo no te hice caso? Siempre te hice caso. Y no mientas. Porque siempre te hice caso No, y no nunca te mientas falté tú. respeto. Y cállate ya. Nunca te falté Mientas respeto. tú. Ve la que no quiera, me da igual. Bueno, ya está, vale. Entonces, según tú, no vayamos por allí más. No vamos por allí más, ya está. Tampoco hay que darle más vueltas. Si ellos se lo quieren tomar de esa forma, pues está. No sé, la verdad. Yo esa zona ni la pisaría. Sí es verdad que ellos han vendido en industria, porque yo lo he visto. Y han vendido con nosotros delante. Pero ahí no deberíamos de pisarlo y ya está. Sí, no, si lo dice cada que no vayamos, no vamos, ya está, no pasa nada. Pero es que no es porque lo diga yo, gallego. Entonces, ¿por qué es? Porque nos dijeron ellos que podíamos vender cuando no estuviesen. Si Pero si estaban... no había nadie. No, No había nadie, literalmente. no había nadie, pero te pilló uno. Estuve despierto y te desde dijo las que 10 de la fueses. mañana acá. Desde las 10 de la No, mañana estuve despierto el tío hasta ni las los 5 vio de la tarde. vender, Ni siquiera nos vio vender. Ni siquiera me El vio tío fue vender. de tirón Nada. calentado a echarle, sabiendo Son que las íbamos bien con formas, ellos, K. pero el tío ese es un random, la verdad, es un puto random, que por la cara no ve que va de rojo. Las mismas formas que le Tratarle vinieron a él, bien. nos vinieron Por a ejemplo, nosotros. la Lo vez que que pasa es que estaba por el nosotros nos aeropuerto, fuimos el y él fue a gordito me dijo de explicarle. puta madre, mira, aquí no vendas, tal, no sé qué. Le dijo, perdóname, me dijo, Claro. "Más, quédate, si no", porque le expliqué que no había nadie. Pero el tío ese, Y por yo lo no que defiendo eso. Yo no defiendo No, ya, cómo sí, yo no hable sé. porque no estaba tampoco y no sé Es que ni cómo- siquiera nos pero vio me fían, vender. o sea. Claro, O pero sea, la ni cosa siquiera es nos que vio vender. le dijo pero es que voy a estar aquí tranquilo, no sé qué. Y el otro le dijo, que no sé qué, tal. Y le sacó una pipa y le pegó un tiro. Pues que entonces yo cuando veo a un rosa ahí en nuestra zona, le pego 4 tiros sin hablar, ¿no? Yo en su situación no sé lo que hubiese hecho. O sea, si le digo a un tío que se vaya, siendo como somos nosotros encima, si le digo a un tío que se vaya y no se está yendo, al final me toca el coño y le pego un tiro. O sea, y no te ha pegado ningún tiro. Te ha pegado un tiro en No, porque es malísimo, pero bueno. en la esta. Y me parece mal, ¿eh? Pero otro no lo cuentas. Entiendo que si la ha visto vendiendo sí tiene motivo para decirle, pero si está... ¿Qué pasa? Un aeropuerto, el aeropuerto Pero está ya con ha más dicho policía Claro. y más Pero tránsito si lo de ha toda la dicho, ciudad. ¿Le has dicho que no estabas vendiendo? Es que ni siquiera vendí. A eso voy. Ni siquiera... Es más, el gallego estaba por ir a vender y me dijo, no, me voy. Y le digo, bueno, pará, voy yo y voy a hablar con él. Y estaba literalmente yendo a hablar con él y el chabón me frena y me dice, ¿de dónde sos? ¿De dónde sos? Que no sé qué, ya hablando de mala manera. A mí no me va a hablar mal. Si yo nunca hablé mal con ellos, nunca hablé mal de nadie. Primero y principal, o sea, si me quiere hablar, que me hable bien. Y ya empezó a ser agresivo, a ser así, y yo literalmente le dije, le iba a decir, bro, no podemos vender en industria, veo que no hay nadie vendiendo, porque era el único que estaba ahí, estaba con un auto robado y ni siquiera lo vimos, ni habíamos vendido un gramo, ni un gramo habíamos vendido, nada. Bueno, también te digo, tu intención era vender. No vayáis más. Ya está. Vale, pues listo. La intención obviamente era vender, pero también era explicarle la situación. Yo creo que si le explicaba la situación y me escuchaba, capaz que lo entendía si no había nadie de ellos vendiendo, no le modificaba mucho. Sí, para mí el tío la verdad fue un calentado. O sea, Sí, si verdad, ellos no, le, no hay si que a ir ellos su le hubieran... zona y ya está, simplemente pasar del tema, o sea, es como nosotros, hermano, yo lo que digo, ahí son 30 y pico, te puede tocar el bueno de turno que te diga, vete de aquí de buena, o te toca el gilipollas de turno como ha tocado esta vez. Claro, o sea, si a Gilipollas ellos le hay hubiera en cada pasado banda lo... uno. O Si sea, a ellos le pasaba lo mismo y a mí viene y me dice, che, bro, mirá, que esto que lo otro, digo, no tengo problema, vendé. Porque, a ver, así es como se trata una alianza, pero bueno, cada uno la lleva como se le canta el culo, por lo que veo.
Obvio, sí, ¿no? Pero eso el tema es, en vez de picarte con él, coge y ya nos lo dice nosotros y nosotros hablamos con el gordito con quien tengamos que hablar. Que yo no me piqué en ningún momento. No, no, O ya. sea, si me habla mal, yo le voy a hablar de la misma Por forma. si otro le pasa y se pica, hermano, yo qué sé, que a mí me hubiera hecho, yo me hubiera calentado, la verdad. A mí me pega un Es tiro, más, hermano, y yo- ese tío no sale de ahí. Así Pero te lo digo. yo tenía la pipa encima, pero no me bajé ni nada, porque dijo... No, pues "Ay". bien que hiciste, bro, la verdad. Es que es lo que tienes que Y hacer. el flaco, él me vio que yo tenía la pipa encima. Y yo no Ujú. hice nada. Seguí de largo nomás, vine para acá al barrio. Pues yo también me pudiera haber bajado y cagarlo a tiro y no lo hice. Aquí estamos todos para hablar las cosas, ¿sabes? Calma y Y sí, pero a mí me sorprende que K diga que yo no la escucho cuando yo todo lo que me dice lo hago. Todo lo que me decís K siempre lo hice. Sí, ya está, Siempre bro, lo tampoco hice. te lo querría decir así, en plan... ya Hablo en está, general. Y aprovecho pero para todo lo- decir que todo lo que quien vos me decís no yo lo tenga hago. ganas de respetarme se puede ir del barrio. Yo te demostré perfectamente que siempre te respeté. 8 puertas abiertas y se puede ir por la que más le guste. Taratatán, taratatán. Hay drama. Vale, todos los que estamos aquí, la verdad, trabajamos y respetamos. Ya los demás, no sé. Hay alguno que otro que yo alargaría. Yo diría que también hay que dar nombres muchas veces, ¿eh? Y más en estas cosas, es mejor darlos y ya está. Alcalín eso hoy quería venir a trabajar y pedí pipa y le he dicho que se vaya a tomar por culo a trabajar, literalmente. Obviamente. ¿Y qué ha hecho? ¿Se ha ido a Irse a trabajar? trabajar y se ha ido a dormir. Me ha hecho como que ha ido a trabajar y se ha ido a dormir, porque yo no he visto ningún post ni mierda, así que lo voy a sacar ya está de tablet. Pues a tomar por culo. Yo creo que si tienes a alguien que digas que no hace ni puto caso, pues le das nombres y ya está, y le pones la cara roja y le dices Si me esto que... supiese los nombres. Ya lo sé. O sea, Yo soy Sasha. imagínate, han venido 80 nuevos, pues no me sé los nombres. Es la jefa, el lagartijo. Bueno, yo creo que también alguna vez está bien, porque yo creo que desde que entró gente nueva y la que está entrando no nos hemos juntado todos en ningún momento. Todos es Ella, imposible, pero juntos ella y el flaco son los jefes. Sí, 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 no digo que no. y dejar las cosas. Está en todo su derecho de decirlo. También creo que tenemos huevos. Es su rol. Para saber respetar y ya está. Ya bueno, pero Y no ya sabes andar como de mucha mamá, gente. papá, hermanito, Ya. hermanita. Pero ella sabe como mucha gente. A la mierda. Y voló. Sí, bueno, pero igual que es la gente, yo también soy y no soy la madre de nadie. Obvio. O sea, y no estoy hablando por ti, y lo sabes. Sí, lo sé, lo sé. De hecho, por nadie de los que está aquí. Pues no, lagartijo, la verdad, no tengo tiempo. No sigo mucho de fútbol, la verdad. Soy más de videojuegos. Pues nada, ya está, hablado y punto. Si quieres, hermana, habla con el gordito. O con quien tengas que hablar de él. Que venga, se lo explicamos. Si estábamos aquí todos los que estamos aquí. Y que sepa, o sea, que nosotros no vamos ni con ningún puto mal rollo, ni buscarle ruina ni nada, pero que el tío ese llegue así, si no sabe a lo mejor de la alianza ni nada, primero que pregunte antes de dárselas del más chulo, ¿sabes? También el tío ese con la calentara por haber dicho cualquier cosa. Que tampoco... Es que encima no sé. vio a nadie vender, es que es la cosa, no vendió nadie. Si estuvieran vendiendo No, a no nadie, ¿qué pasa? llegamos. No No puede mucho alguien tiempo. pasar al aeropuerto. Yo voy al aeropuerto cada vez que me salga del Navo a recoger a algún colega mío. Es que el La aeropuerto no... intención era. Claro, pero... sea, no... Coño, yo igual... Pero él no es adivino. Claro, él vino directamente como si estuviéramos vendiendo, no Y he vino a visto a gente preguntar que qué estaba estábamos parado sin haciendo. vender y he dicho, a ese no, que no está vendiendo. Porque no tenemos motivo. Yo que sé, a lo mejor se la ha perdido un amigo por ahí que se la ha mareado, estaba meando cualquier cosa que estaba por ahí esperando. Es la cosa, que primero pregunte, ¿no? En plan, Sí, sí, sí. pues igual yo Pregunte. muchas veces he visto gente por ahí y le pregunto, le digo, mira, ¿estás vendiendo tal? Se me dice sí. Si me dice no, pues me como los mocos. Igual que hablar caliente, pues no. Si ha hablado mal, no tenía que haber hablado mal. Pero es que también me parece raro que si te ha dicho una vez que te vayas, que te pinche una rueda o lo que haya hecho. Pero es que no tiene sentido, para empezar, porque hay buena relación entre los dos barrios. Eso, para empezar, es lo principal. Y yo lo primero que le dije era de dónde era. No tiene por qué ponerse agresivo sabiendo Lo quiénes primero que somos. Yo le dije también. Hijo, ¿de dónde sos? De la fuente. Claro. Así. Dice, vas a vender, y ahí le iba a tratar de explicar y me dice, bueno, pero usted no puede vender acá, váyanse. Ah, bueno.
Bien, ¿y Hay, qué hacemos? hay formas y formas, yo qué sé. ¿Qué hacemos? Porque yo no estaba y ya... ¿Qué le Ah, digo? pues ¿qué le vas a decir? Nada, pues mira, vale, no volvemos por allí, ya está. Si es lo que quieren, pero bueno. Las amistades no se tratan así. No sé, ellos sabrán. Yo, desde luego, a mí si me van a venir a pedir un favor algún día, no les voy a ayudar en nada, vamos. Tampoco te lo tomes así, que has ido a su zona a vender. Así Ya, que no pero vuelvas. igualmente, me da Igual que igual. ellos que no vengan aquí cuando estemos nosotros. Pues, y cuando no estemos tampoco. Cuando no estén, sí nos dejan. Si tú no quieres que vengan cuando no estés, me parece bien. Que no vengan tampoco. Para mí, no sé, para mí se manejó mal. O sea, es como digo, no tiene por qué la culpa todo lo demás, porque son 33 y uno solo se la mandó, entonces no tiene la culpa de los demás. Como Y dijo por el eso flaco. digo, hablar con ellos y ya está, aclarar las cosas. No quieren que estemos Literalmente, ahí, pues ellos o tampoco sea, van a estar donde nosotros y ya literalmente está, era literalmente decirle, che, mira, o sea, estamos teniendo un problema en la industria, que la gente no quiere salir a la calle, veo que no hay nadie usted vendiendo, no te cuesta nada decir, sí, bro, vendan, tranqui, no hay nadie. No es que estaban 20 de ellos vendiendo, no, ese solo estaba ahí y porque le pintó dar vueltas. O sea, ni siquiera estaba vendiendo ni nada. ¿Me entendés? O sea, no le costaba nada decir, sí, vendan tranqui, bro, no pasa nada. No le costaba nada, porque era algo común y corriente. ¿Entendés la situación, sus alianzas, qué sé yo? ¿Te llevas bien? No tengo problema si no hay nadie de los míos vendiendo o nada. Que eso es a lo que me refiero yo. O sea, yo hubiera actuado de esa manera. Si Ah, veo vale, que ya no hay está, nadie de nosotros cada vendiendo. dicho, no pisemos la zona, bro. Ellos tampoco van a pisar la nuestra y ya toman por culo, bro. La alianza sigue con ellos, pero ya está, no pisamos ninguna de las zonas y ya toman por culo. Que va, no va a haber guerra ninguna. No Es fácil. una tontería. Y como te dije, acá, si yo no te hubiera respetado, me hubiera bajado y le hubiera cagado a tiro. Y el flaco me conoce perfectamente. Y si no lo hice es porque respeto lo que tienen ustedes y respeto a vos y al flaco, a los dos. Porque al fin y al cabo son los dos los jefes. Bien El hablado. flaco me conoce perfectamente. Yo me hubiera bajado y le hubiera cagado a tiro. Y no lo hice. Me fui sin decir nada. Ya está, bro, está bien. Listo. Ah, si no pasa nada, señores, son, yo qué sé, calentar el momento, ya está, si no... No, pues yo estoy tranquilísimo. Se ha quedado buena noche, sí. Hostia, pelea de jefes. Se tenía que desahogar con alguien. Siempre ¿no? pillo yo. Casi soy yo, la que la pilla, pero bueno. Aunque sea jefe, también te respeto, hermana. Dime, hermano. Aunque sea jefe, también te respeto. No hace falta que me pegue. Perdón. Nada, señores, no rayéis ni lo toméis al pie de la letra de lo que dice acá, porque lo que dice acá también es para los demás, no para vosotros, porque cada uno sabe lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer. Ya está. Ya me sé, y cada uno es consciente de lo que hace. También por la misión del otro día hicimos una misión de mierda y no están aquí los de la misión. Estabas tú con eso solo, ¿no? De hecho, Sí. solo tú. Y con Emma Ya contaba está. algo. Y es normal que te enfades. Joder. Parecíamos Me pide un rebote. gilipollas. Parecíamos. Pues tú coges, hermana, y lo gritas por la radio, que no te haga caso, como hago yo, y pego 4 tiros, que se baja del carro y se va a ir a la misión. A tomar por culo. No, no viene la misión en 3 semanas y ya está. Pero la cosa es que sí que se dijo. Lo por la he radio. pensado en... Sí, lo dijimos y él tuvo que saltar. Pues si ya lo Porque no avisaste sé y para la si es siguiente porque le dices, soy mira, mujer, tú coges. no sé, pero vamos. Dice, cógete y bájate del carro, a tomar por culo. No, o sea, es el problema, que la gente se cree que todos van a mandar y que todos quieren ser Rambo y... ¿Tú quieres quieren que ser el quito todos los mejor. rangos de la tabla y pongo a todo el mundo camello, hermano? ¿Sabes? Ya. La cosa es esa, que se dijo 2 veces antes de salir, se dijo también en medio de la autopista que dijo que disparara ese coche y no se hizo, la gente le hizo lo que le salió de la polla, ahí ya salté yo, saltó K también otra vez y ya disparamos, pero no hacen caso a la primera. Y luego quieren hacer las cosas a su cuenta y ya cuando se acabe la misión si quieren disparar, ¿no? Pues ya les dije una poca polla y nos vamos. Y se acabó. Así, normal. Cada uno hace lo que le sale de los cojones y ya te he dicho los 2 nombres de
las dos personas que conducían, los Sí, dos no, les y sudó la Daira polla. fueron los de la Sí, misión. sí, no, la verdad que se calienta muchas veces y empieza a sugerir cosas que no tienen ni puto sentido. A mí lo de sugerir me parece de puta madre, ¿vale? Porque no... Ni K y yo somos 2 cabezas y vosotros sois 30. Es normal que tengáis a veces mejor idea que nosotros. Pero otra cosa es que si sugerís y no se os contesta, hagáis lo que habéis sugerido por la puta cara. Correcto, estoy de acuerdo. No, y hay que saber cuándo sugerir y cuándo callarse. En medio de un trabajo no puedes dar 40.000 ideas porque al final lo que haces es liar a todo el mundo. Lo principal lo que hace es liarlo. Pero que Claro. yo lo que le dije el otro día acá, puede que sea mejor o peor idea, pero es que como ni siquiera dejaron la opción de hacerla, fue un descontrol total, que luego puede salir bien o puede salir mal, pero por lo menos haz caso, que estás en el barrio por 2 personas. Claro, pero si eso ya lo hablé yo ese mismo día con los que estaban por ahí. Y al Fari se lo avisé y al chino también. Y les dije que cuando se van esas cosas hay que hacerle caso al que está mandando. Si está acá es K, si está flaco es flaco, o quien pongan ellos al mando. Y tienen que hacer caso y punto. Y solo dan órdenes uno. Sea acertado o sea erróneo, da igual. Sí, yo lo que dije. Es que no hay más, es que no hay más vueltas que darle. Si cada uno empieza a hacer lo que quiere o empieza a dar 40.000 ideas y empieza a liar todo, pues al final pues es peor. Pero lo que no puede ser gallego es que ahora, ya las últimas 2 misiones han sido, una de ellas el flaco se tuvo que cagar a la puta madre del dominicano, porque también quería hacer lo que le dio la gana. Y el otro día acá no la dejaban ni hablar, pues es que eso... Y más cuando dijo acá, hablo yo. Y luego dije yo a los 3 minutos, callaos la boca en radio y lo que diga acá se hace, ni puto caso. Claro, pero en esos casos, tanto el flaco como K, si las cosas no salieron como tenían que salir y hay quejas, pues tienen que tomar medidas, tienen que echar la bronca y meterles el castigo que sea necesario. Pues que no vas a volver a hacer una misión, tío, es lo que hay, hasta que aprendas a comportarte. Pues así. Y si un día pues tienen que ir 7, pues van 7 en vez de 8, aunque esté esa persona. Y así... Tengo decidido a la próxima, quien no haga caso va a estar una semana sin venir a misiones. Ya está. Claro, pero es que esas cosas hay que hablarlas y tienen que decírsela a quien lo hace mal. Y no se lo tienen que... Mañana no se lo tienen que tomar mal. Por aquí avisarme que le pego 4 tiros, ¿vale? Ok. ¿Qué ha pasado? Nada, que le he sacado de tablet y vaya que tengo una pipa encima o algo, le pego 4 Ayer tiros y le tomo por culo. Ayer se coronó ese chico, Pipa, parecía, vamos. Sí, bueno, es que yo ayer es que cuando me enteré de que había ido ese tío a la misión... Karim. Con él. Es que creo que habéis vino al gimnasio y me dijo, tía, dame una membresía, va. Dale. Y todo el rato pidiéndome. Al final se la di para que se fuera simplemente. Yo os digo, no sé, ese tío ayer no debería de haber ido a ningún lado. Pero bueno. No, pero se hizo una estrategia. Ayer debería haber venido Cone, pero bueno, se hizo una estrategia de lanzar un dado y pues tocó. Pero es que ese tío no debería participar en eso. Es que... Ya gallego, no, pero bueno, se hizo. Y le tocó, ya está. Pero no va a volver, y es lo que hay. Bueno, ahí está. Pero lo más importante es eso, que cuando tanto tú como Flaco, si hay algo que no os gusta de alguien, lo que tenéis es que decírselo, pero sin cortarse, coño, que la gente tiene que darse cuenta, que hay muchas veces que no se dan cuenta. Rangos, y ya está. Claro, No hay más. ¿Que no lo respetas? 3 días a barrer el barrio. Bueno, eso es lo mejor que le puede pasar. Se me ha quedado pillado. ¿Se me va a crashear o qué? No sé qué está pasando. El puto 5M se me crasheó.
Se me quedó pillado. Ah. Pam, 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 pam. Ah, vale, que no fue a mí solo. Tarararara. ¿El Jugular está aquí? No. Pítale, pítale. Que te piso el coche. Písalo, 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 písalo. ¿Quieres probarlo?
A ver, déjamelo. No, Bueno, lo que queráis, probadlo. Voy a dar una Si hace vuelta. falta para carrera, os lo dejo. Para robar, no, que no lo quiero ver luego en confesionario. Y para un pinchito tampoco porque tiene pinta de ser incómodo, ¿eh? Para pinchito no vale. Para una chupadita sí que vale, ¿eh? Para eso sí, pero para un pinchito no, ¿eh? ¡Uy, qué tensión, macho! No, cosas que pasan. A veces los jefes tienen que hacerse notar. Es comprensible. Pues no va nada mal este coche, ¿eh? Ya veo, ya. ¿Y cómo gira? Bastante. Y frena bien. Va bastante bien. Joder, para lo que la No- gastado ya podía. Sí, ¿no? No tiene mucha velocidad, que digamos punta, pero va muy bien. Pues nada, tú lo entiendes, ¿no? Lo que pasa, lo que pasó. Sí, sí. Claro, pues. Pero bueno, es que K en ese sentido tampoco es muy imparcial, digamos, porque, claro, ella está saliendo con el novio. Su novio es el jefe de ellos, ¿sabes? Entonces, se ve un poco influenciada por eso. Ya, pero... Pero bueno, que no pasa nada. Yo se lo expliqué y espero que lo entienda. A ver, al final hay formas y formas. Y tú con alguien que tienes... Claro, tú con alguien que tienes buena relación... Ya no digo amistad, digo buena relación. No le vas hablando como habló ese tío, ¿sabes? Es en plan... No sé. Pero bueno, ya está. Que lo aclaren, que hablen con quien tenga que hablar y ya está. Joder, no veas cómo va esto, ¿eh? Va fino, ¿eh? Sí, va fino, ¿eh? ¿Y mi auto lo vieron? ¿Le fallé? Estará en el depósito. Esta mierda me sorprendió cómo anda. Es el Centauro, ¿no? Hostia, pues va fino, ¿eh? Es bonito, además. Y al flaco que le sobran los neumáticos, por lo que veo. No, sí, creo que es eso. ¿Qué va? Es el flaco. Ah, no. Es que flaco no se le ve aquí en el coche. Sí, es Claro. que es tan oscuro. Va de incógnito. Nada, yo voy a dar una vueltecilla, ¿vale? ¿Pero vamos a ir ahí o no? Sí, vamos de Ah, vale. Pasa. ¡Puta madre! No escucha. Vamos, va. ¿Está, Lucky Lu? Sí. Digo, pasa, Ubio, dime dónde vais a estar. Bueno. ¿Te vienes conmigo tú? Sí. Vale, vamos por el coche. No me dejes conducir. Y casi fue. Se acaba de ir delante tuyo. Sí, Tal y sí. como vino, marchó. Pues nada. ¿Y mi primo? ¿Eh? Mi primo. Pégale una llamada. Vamos a por él. Oh. Oye, a los vecinos tuyos estos no les podemos vender. Si no queda más cojones, habrá que empezar, pero no, en principio no. Vale, puedo sacar el coche, venga. Y...
Buenas. Están en el gimnasio. Bueno, bueno. Pero buenas. ¿Vas a sacar? Ahí está. Está en el gimnasio con la tal. Ah, qué raro. ¿Y Gwen? No sé. Yo tengo que hablar con Tai. Pues mira, acaba de abrir el cómic, pero lo mismo es que está trabajando. Sí, ¿qué quieres? ¿Ir a hablar con Tai? Ah, Vale, pues vamos. Me quedo yo con Connie un rato. ¿Qué querrá? ¿Qué querrá? Ah, que seas la madrina. ¿Te imaginas? Seguro, está preñada. No jodas. ¿Yo? Ha sido clavar y preñar, porque no les ha dado tiempo a otra cosa. A tomar por el culo. ¿Qué pasa aquí? Oh, un perrito. Oh, ¿Hay perritos? Sí, mira. Cone, te salió competencia. Le salió competencia al Cone. Este es mío. Este es mío. Se llama Juanito. Sí. Y este es Billy. ¡Ataca, ataca! Billy. No muerden, ¿no? Es igual. Yo no me voy a arrimar que huelo a salchicha, no vaya a ser. Oye tú, junga junga. Ya me están ignorando. ¿Cómo que unga, gilipollas? Entre hermanos nos comunicamos como queremos, ¿vale? Igual que como yo, mi hijo. Sí, Lili y Dante. Lo que pasa es que a veces atiende por Dante, ¿vale? Y otro por Lili. Dante, ven. Dante, ven. Hola, que le pasa al otro perro. Tú sabes, bebé. Se ha desmayado. ¿Ya te lo cargaste? ¿Cómo se llama el perito? No, ¿qué Llámalo va? como tú Se le quieras, está es tuyo. rascando la barriguita, le estoy rascando. Hola, cosita. Mira cómo mueve la cola. Billy Dante. Billy Dante. Dante. Ven, que te voy a dar una cosita. A la verga. Que este no me quiere. Había un gato por ahí que podríamos. No soy alérgica. Probar, ¿no? No, los gatos no. Yo soy de perro. Ya, a partir de ahora es el perro, pero ¿de quién es el perrito realmente? Adóptalo. Allí en el barrio lo podemos... Tiene un parque de puta madre para mear y cagar. Yo le quito la caquita, yo Abrí, le que limpio yo tengo una ¿De qué? croqueta acá para darle. Abrí. ¡Apa! Esta mierda que no sé. Ah, vale, está abierto. Dale a Floppy, dale comiquita a Floppy, Floppy. Floppy, ven aquí, Floppy, ven aquí. Uy. Ven aquí, Floppy. ¿Tú que está aquí al lado?
haciendo? No, se llama Cori. ¿Vale? quién hablas? Y él me cuida mucho. Con nadie, es contigo porque te envía un audio. ¿A dónde? A ver. ¿Por dónde? En el grupo. Ah, voy. ¿Te gustan los chuchos? Sí, son bonitos. Hay que llevar uno para allí, para el barrio. Para que defienda allí. Claro. Estaría bien. El Tenemos primero que entre, cálculo. allí en el Parque de la Fuente podemos tener montar una buena perrera, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué te cae bien, mi amor? ¿Están chulos? Sí, mi amor. Yo es que ni te pregunté, bebé, pero yo enamorada. El jefe de Tiene barrio. un pechorrito bello. El pollito. El pollito de barrio bajo. Ya te estás peleando, cabrón. Sí, no sé, me han dicho algo ahí que no entendía muy bien. ¿Quién? El hippie ese de la gorra. Hippie de la gorra. Ah. Los que les diste. Sí, me gusta, sí. ¿Pero que son los dos tuyos? Excuse me. Hola. ¿Dónde estáis? Aquí en el gimnasio. Ah, bueno, gracias por avisar, ¿Te fuiste? Pensé que habías ido a hablar Me fui a la con los tienda de rosas. ropa. Ah, vale. Pues vente para aquí. Acabamos de llegar. Ok, ahí voy. Venga. De hecho, yo vine solo con Aicha. Me encontré a los demás aquí, que no dijeron nada. ¿Lo quitas bien? Parece que le sentó mal la croqueta esa que le diste, ¿eh? Tiene el brazo roto. Mira cómo le da la patita. Date, vente que te voy a dar un sándwich. On my way to meet my manager, like I told you. Why? What you up to? This is just work, okay? Ah, sí, voy a comprar hostias en vinagre. No tengo un duro, colega. Tengo 2 pavos en la cuenta. Soy pobre. Corneta. No me vuelvas a decir unga, cabrón. Que sí, manito. Te saco las tripas. No me digas eso, cabrón. ¿Qué significa? Tú, racista. No, ¿qué significa? A ver, en serio. ¿Unga? Claro. No lo sé, pero es despectivo. A todos los africanos, dice. Yo pensaba que significaba algo, coño. No sé. Vale, tranquilo, no te lo vuelvo a decir. No sabía que te molestaba. No. Mucho feo. Bueno, tú también eres feo y no te digo nada, ¿vale? Bueno. Me voy a chivar. Bueno, fue bonito mientras duró. Me van a matar. El Cone no mata a nadie. Cone, no tengo miedo a Cone. Tengo más miedo a la novia. Tiene cara de mala hostia. ¿Por qué le dices feo a Cone? No, él me llamó feo a mí y yo le dije que él tampoco era muy agraciado. Perraca. ¿Te gusta A mi ver. perrito? Te Sí. presento Gallego, Dante Gallego. Hola, perrito bonito.
Oh. A mí me gruñe, a mí me gruñe. Paso. Que te muerdo, colega. No. Intimida, ¿eh? Es grande, Sí. Y baboso. Se pone de pie, está más corpulento. Hola. Oh, qué lindos. Dante, tranquilo, Dante. Mira, pero No tú le me sacas caes los bien, dientes, po. me sacas los dientes. ¿Quieres guerra? ¿Te ladro? A distancia. A mí que me muerda, que se lleva el hueso, no pilla nada de carne. Lo que le gusta. Dante, quietito, rey. A mí no me intimida, yo me he criado entre pantera y gacela, hermano. Pero no lo busques. Quietito, rey. Eso. ¿Ves? Sit. Es obediente, es inteligente. ¿Le haces caso? A mí me dan miedo los perros. Mi cosita. Les traigo a la Sasha y se cagan. ¿Qué vas a obedecer? Sí, mi amor, le vas a obedecer. A ver, amor, trata de darle un orden, a ver si te obedece. Voy. Opa. Epa. Esa patita media dislocadita, pobrecita. Hay que llevarlo al veterinario. Para mí que se quebró y como no se la trataron, le quedó así media... Le quedó media así blandita, pobrecito. Yo le puedo dar mejor trato, me lo llevo al barrio. Sí, este es mío. No, que elija el perro al de que eres de las Pero tres. si es mío, ¿cómo que elija? Yo me lo compré. Me lo Todos compré te la ya. compra. Tengo Nah, los que el perro papeles en el elija. auto, yo. El perro, a ver a quién le gusta más al perro. ¿Pero qué le gusta más? El perro si es mío, ¿cómo que? ¿Qué Nah, a estamos ver, hablando? cada perrito tiene su gusto. Gusto, pero si yo me lo compré en 18 Da como la igual. cuota. No lo compraste, lo adoptarías, espero. ¡Ah, la mierda! ¡Oh, que te roba el coche! ¡Oh, la mierda, el perro! ¡Qué listo! Está adiestrado. Hostia puta, qué listo es. Necesitamos un... Está administrado a que robe coches. Ahí no va un buggy, va un buen Confieso, coche. mi perro, vamos a una Sí. oportunidad, hermano. Necesitamos una docena de estos. Va, ¿en serio? Pero... Vámonos, hermano. Ahí lo va. Te quedaste sin perro. Te quedaste sin perro, tía. Hostia. Ay, Dios. Nuevo integrante en el barrio. No, no es mío, que no me enterante. ¿Dónde está Floppy? ¿Está ahí? Ay, mi momento. ¡Hostia! A tomar por el culo. Mírala cómo vuela. ¿Qué baño se ha dado? Sí, ¿no? Sí. Parque de atracciones, gimnasio sur. Oye, cada uno se ducha como quiere, ¿vale? Yo no lo voy a juzgar. Claro. Eso porque he metido el hocico en la guantera. Lo tratas bien a mi perro. Hay que correr. ¿Por qué corre todo el mundo? No sé, pero que ya trabaja en el gimnasio, ¿por qué corre para allá? No entiendo. No se llama Juanito, se llama Floppy. Mirá quién es Pito. Se llama Juanito. Ay, pues yo me fumo un piti. Uy, no había visto acá. Hola, mi reina, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mira, te presento a Dante, mi perrito. ¿Es tuyo? Qué lindo. Es el Dante amigo de te Flaco, ¿no? presenta acá. Sí, le cae súper bien. Lo Es adora. súper lindo. Hola. Hermoso. ¿Se deja acariciar o no? ¿Sí? Sí. Sí, mi vecino también está liando. Hostia, cómo huele la hierba, colega. Lo tiene bien adiestrado, ¿eh? Es un duro el Dante. Ese perro es un duro. Quiero un perro. Yo también. ¿Dónde se compran los perros? Yo quiero uno. Porque Floppy, no sé si Floppy es de alguien o es mío ya. Los perros no se compran, los perros se adoptan. Si lo quieres, adóptalo. Tengo una alita de pollo, ¿se la voy a dar? Yo un brownie de marihuana. ¿Qué pasa? ¿Te gustan?
No le des pollo. A los perros no se les puede dar huesos de pollo, joder. Que se astillan y se atraganta. Claro, eso es blandito. Se va a atragantar. No jodas. Bueno, cuando se muera, cuando le reventéis una tripa, Conozco yo un perro que le das una carcasa de pollo y la revienta. pues no es bueno. No se debe. Que lo sepas. Perfecto. ¿Quieres una Porque se astillan. Es un duro. Sí, claro. ¿Cómo se llamaba, de hecho? Dante. Es preciosa, ¿eh? Es como un rottweiler, ¿no? Lo es. Sí, qué lindo. Hola. Tienes el maturo. Mira, se roban el perro. Opa, opa. El flaco acaba de robar al perro. Floppy. Prueba con Connie, creo. Te ladra, ¿eh? El malo se lo llevaron el de antes. El que tiene poco. Sasha, te llevaron al perro. Y te llevaron mi floppy. Sí. ¿Y este cómo se llama? Yo con él. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Oh, qué bonito. Tranquilo, Cone. Ah, por floppy. Ya, vuelve. Mira, lo voy a llamar para que lo traiga. ¿Quieres ir con ellos a Baltica? ¿Ladra? ¿Quieres ir con ellos? Uy, casi se cae. Está preocupado. Uy, igual no quiere, ¿eh? No, yo lo noto preocupado. Echa de Igual ahora menos se al- siente mejor al porque flipo. tiene más atención. A ver. Flaco, me cuidas a Floppy, ¿eh? Ah, qué lindo. Ah, vale, pero me lo cuidas. Pero me lo cuidas, ¿eh? Ya, porque si no le digo a Dante que te saque un pedazo. De hueso, porque de otra cosa. No, pero, bueno, vale, aquí te esperamos. Chuletón, mejor. Que sean dos, tráele uno a Dante, gánatelo. Oh, y otro para mí, por favor. Y otro Poco para hecho. el gallego. Dale, aquí te esperamos. Fueron a comprar pienso y dice que Floppy se montó solito al coche. Rey. Así que estoy tranquilito. Bueno, solito. ¿Y quién es esa babilla tan bella? Ah, mi chupetito. Me encanta. Te está oliendo el culo, yo no digo nada. Te está asustando. ¿Qué onda? Hello. Estamos por aquí, por el gimnasio, por si te quieres venir. Hola, buenas. ¿Con quién hablo? Uy, el perro. Vale, es que tu número en este momento dice que es una llamada no identificada. ¿Cómo estás? ¿Tienes un kit? Sí. Va, de una, si me... Bueno, lo puedes usar tú ahí en el carro, por si acaso. Sí, Ya como que me lo quieras. de... y ¿Un se kit? te caigan las herramientas. ¿Un kit o un pong? Ahí te lo voy a reparar. Vaya, madre mía, soy Tasha la... Mecánica. Usos. Hace de todo. ¿De todo? Hago de todo. Joder. A mí también me gusta bastante. Es fuerte, mira las patas. Perritos, perritos. Floppy más linda. Floppy. Enséñale el hueso, flaco.
¿Floppy tenía dueña o no? Sí, yo. ¿En serio? Uy, uy. Puta ama, gracias. Va a mirar el este. El floppy está borracho, ¿eh? El floppy es máquina, a mí me cae de puta madre. El otro le mordería. Al otro le saco los dientes y le muerdo. El floppy mola más. El floppy es el puto amo. Nah. Date que eche para allá, hermano, que huele peste, le huele a zurullo el culo. ¿Qué? ¿A qué le huele a zurrullo, joder? Mira, ¿lo ves, tío? Mira, Yo el me Dante- enamoré. Va a dormir conmigo y todo. El Dante es bebotero, mira, se va ahí apartado con 2 tías. El Dante es bebotero. No, porque yo abrazo cuando duermo, así que abrazo el perro, me lleno de pelo de perro. ¿Eh? La güera que se queda sin boda. Madre mía. El sábado te casabas, ¿no? Simón, técnicamente. Se quedó sin dinero para la boda. No, bueno, le di parte de lo que nos pagó, coño. Pues le puedes dar todo ya, ¿eh? Viene el gordito al gimnasio. A la mierda. Ay, Dios. ¿De quién es este perrito? Mío. Truski, truski. Qué rápido se han adjudicado al perro. Los animales son libres. Hermano, yo le abro la puerta y se monta conmigo, bro. Es lo No, que hay, en plan. los no, animales son libres. Como los No, gatos. no tienen Abren dueños. La puerta y se le montan también. Sí, y las gatas también se le montan, sí. De 2 patas los gatos. Es abrir las puertas y se le suben las gatas. Sí. ¡Toma! ¡Espabila! Mira. Chao. Va, hermana, sí. Hasta luego. Hola, por favor, ¿me llevas al pie? Gracias. Conducí, Floppy, vamos. No, conducí, Floppy. A lo mejor está adiestrado para Es como un pingüino de Madagascar. Kowalski. Sería la hostia. Un border collie. Damn, it's like that. ¿Qué le pasa a esta? Mira, el perro, hermano, te doy una galleta, colega. Vete de aquí. Vete de aquí. Que te largues. Hostia, mira, aquel le están zurrando. Corre, corre, escapa. Uy. Se armó. El musculito. Hostia, mira el perro. Hostia, que le mordió. Que se lo come. Bomba. Yo no me meto con ese perro. Comida. Sí. Ya no le compren pienso. Pero Tarde. voy a hacer porque se va a comer a todas las personas. El flaco ya le dio, pienso. Pues no creo que vuelva a probar de pienso en la vida. ¡No me mires con hambre! Creo que no sepa saltar el perro. Oye, yo quiero un perro también. Yo creo que sí, es un perro, pues. Bueno, buscaremos uno. Mira, Salte, mira venga que bien para acá. defiende. Sí. Salte para acá. No puede. Puedes subir, pendejo. Pendejo. Acá no ¡Muérdeles! ¡Muérdeles! Ya bajaréis, ya. Ya bajaréis, ya. Acá no me puede comer. ¡Ataca, ataca! Agüítese. A ver, siéntese. No te va a hacer caso, claro. Lo estás vacilando. Y ahora está esperando a que bajes para morderte. No me va a morder. Mire que yo me pasé un día sin comer nomás porque mi mamá dijo que si salía de la pieza me iba a pegar. Bueno, me dijo que no me iba a pegar. Porque dijo que sí me iba a pegar y luego que no me iba a pegar y no salí. Y no saliste, claro. Correla. Ay, No, se cayó. lo has mareado. Ahí lo va.
¿Qué hacen esos ahí adorando a un tío desmayado? Ay, no sé. ¿Tiene sueño? Ahí va. ¡Que viene, que viene! ¿Estás bien? Pero es que no sabes. Si no te mueves, no te ve. Pues está perdido, ¿eh? Te sigue buscando. Mira que me maté. Quiero ir a la tienda de ropa y mirar. ¿Qué le pasó a este tío? Le pegué. ¿Y por qué? Porque me salió en lana. Revísale la mochila. Seguro que tiene algo. Sí, factura, cosa para comer, pedazo de gordo inmundo. Anda, no. Saca la hostia. ¿Para qué? Facturas no. Vale, ¿o se quiere vamos. Vamos. Ah, listo, pues. Shopping. Llévate también a Connie. Ah, bueno. Nomás iba a mirar el vestido de mi boda. A ver, ven. Ellas tienen que mirar el de la dama de honor. Sí. Coméntale acá, también está por ahí. Ay, ¿dónde está acá? Ahí al fondo, con el chico de rosa aquel. Sofía, yo voy también de dama de honor. Usted es damo de honor. Luego me dices. Allí. Ahí va, se lo come. No, le está echando una carrera. Ah, es una carrera. ¿Pero por qué golpean a todo el mundo estos dos? Shithead! Ah! God damn! Entonces vais a ir a la tienda de ropa. Sí, a mirar los vestidos, por lo visto. Os toca aconsejar. O vais a ver uno para vosotras también. Sí, dice que nos tenemos que buscar el de dama de honor, lo que no sé yo cuáles son. Ah, porque vais de damas de honor. Sí, eso parece. Pero la iglesia va a ser... O la iglesia, la boda va a ser en la iglesia y todo. No tengo ni idea. Vaya Sí, me movida. enteraba ayer que se casa. Hombre, pues sí, imagino que será en la iglesia. Si la chica se estaba esperando a hacer cosas con su novio hasta que se casen, pues imagino que será creyente. Que los case el padre José. Pues no sería mala idea. ¿Tú conoces al padre José? ¿Ella? Claro. Creo que no. No creo. Deberías ir a confesarte. Sí. Sí. Yo me confesé una vez y me sentó muy bien. Desde entonces soy una persona totalmente diferente. Sí, ¿no? Sí. Controlo mis instintos. Bueno, está bien. Más o menos. Me siguen dando ataques de sinceridad, pero bueno. Hago lo que puedo. Está bien. Pues claro. Ya me vas a abandonar. Joder. ¿Quién, yo? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a la tienda de ropa? Es broma. Es broma. Si es algo que a ti te encanta, te lo vas a pasar genial. Es que, amor. ¿No me ves pegando saltos de alegría? Sí, te lo veo. Qué bien, te lo vas a pasar. Si necesitas, ahora en serio, si necesitas que te saque de allí por lo que sea, me llamas. Haces como que te llamo yo, ¿vale? Y que hay una urgencia. Vale. Mira qué contenta estoy. Sí, Pues claro. es algo del pellejo. Sí, sé cómo eres. Sé que es... Bueno. Ir de compras no es lo tuyo. No. La verdad que es un rollazo que te cagas. Un poco, sí. Pero es que tienen todo muy desordenado siempre en la tienda de ropa. Para encontrar algo es una locura.
Qué poca gente somos hoy, ¿no? Sí. Está todo el mundo... En radio son menos. Está todo el mundo durmiendo. O fuera de radio, también puede ser. Antes pensaba que estaba yo solo y resulta que estaba todo el mundo fuera de radio. No, falta gente. El flaco no estaba en radio. ¿Ves? Por eso. Mi primo tampoco está en radio. Ni Luca. Qué desorden, madre mía. A mí es que lo de la radio me ha gustado porque así no tengo que tocar el teléfono. Claro, es que es una maravilla. Y el teléfono. Y que se corta constantemente. La radio no. Hola. Oli. Vamos a la tienda, ¿no? Sí, a ver, Sí. la novia. A ver, ¿qué aviso? ¿Está convenciendo a aquella o qué? Voy a avisar a la novia. Como tarde tanto en el coger. Hola, novia. Os están esperando. Simón, sí es cierto. ¿Se viene? Me quedo que voy a hablar unas cositas, pero bueno, ya sé el dress code, genial. Todo de blanco para la ceremonia y después lo que quiera. Lo que usted quiera. Simón. ¿Queréis ir en mi coche? Que es de 4. ¿Cuál es su carro? Está en el parking. Os falta... ¿Quién os falta? Os falta Tai. La morra del flaco pues no viene. Ya, pero... Da igual, tengo en mi coche, mira. Llevar mi coche y fuera. Yo mañana me voy a pasar todo el día laburando. ¿Qué querés? Pero no está bien. Dale, llevároslo. Pues tengo que agarrar plata. Si no nos quedamos sin fiesta. Pues claro. Aquí vamos, Cidnas. Ahí estaba hablando. Vale. Agarra usted el carro que me va a comer el perro. ¿Por qué? Porque me quiere comer. Bueno, ya lo lleva... Ya lo lleva Aicha. Bueno, pues me quedé solo. Se van unos por un lado, otros por otro y me quedé solo. ¿Qué hago? Solo y sin coche. Sasha, anda para acá. ¿Sasha? ¿Qué va? No encontramos nada. ¿Sabes cuál es la tienda de ropa que hay pasando el Pacific? No encontré nada. Pacific, sí. Vamos a esa, casi no hay nadie. Me voy a ir a la playa un momento, me voy a tumbar. Y voy a aprovechar, voy a ir al baño. Me voy a esconder por aquí, que no va a venir nadie a tocarme los huevos. Habló Flaco con Javi, sí, era por el tema de... Era por el tema de ir a por otra llave. Iremos después a por otra llave, seguramente. Vengo ahora, dame un minuto.
¡Ay! Aquí estoy. Qué dura es la vida. Ah, que hay alguien pescando ahí adelante. No me jodas, pero la gente está fatal. Paso de ir a molestarle. Está pescando ahí tranquilamente. Ay, qué vida más dura. Ah, que hay una chica ahí subida espiándome. ¿Quién coño eres tú? ¿Por qué me espías? Es la vigilante de la playa. Ah, pobriña, está triste. ¿Peli naranja? ¿No será la mujer de Yolo? O de José. Perdón. ¿Por qué todos los deprimidos vienen a la playa? A mirar el horizonte. Y deprimirse aún más. No lo entiendo. Supongo que es buen sitio para montarse un drama. Un drauma. Creo que me voy a ir al almacén a preparar los coches para ir a procesar. Y me la pela, ¿sabes lo que te digo? Yo lo sé, amor, yo lo sé. ¿Qué pasa, putos? Hola. Aquí estamos. Aquí, llenándose los pies de arena, claro. Bueno, vamos. Puedes arrastrar un poco el culo por ahí. ¿Estás mal o qué? Pero lo voy a tomar diferente. Se va a enterar gallego. Gallego. ¿Qué? Cuéntale, amor, cuéntale. Ahora vamos a movernos y nos reunimos, ¿vale? Porque ha habido un último acontecimiento. ¿Qué pasó? Bueno, digamos que una persona que
estaba por ahí. Bueno, de hecho, esto no digas nada a nadie. Lo vamos a llevar entre 3 o 4 de nosotros. Digamos que quiere venir a por mí. Sí. Expliquémosle bien. Explícaselo bien. Hay un chico Mira, que a ver. llevaba supuestamente mucho tiempo enamorado de mí, ¿vale? Y es de mi familia. Pero yo le he explicado en varias oportunidades de que yo no quiero nada con él. Y en su momento le dije, no quiero nada con nadie, yo estoy bien como estoy. Y pues este chico viaja de vez en cuando. Entonces está un tiempo, después viaja, después está un tiempo, después viaja. Ajá. ¿Qué pasa? De que había llegado de viaje y pues se ha enterado por mi Instapic que yo estoy con Cone. Que a ver, yo soy una persona libre y no tengo por qué darle explicaciones a nadie de lo que yo hago con mi puta vida. Obviamente. Faltaría más. Me empieza a hablar por mensaje que ya es que estoy con alguien, Sí, y que porque como tenía- reclamándome. Yo le digo, tú no tienes derecho a reclamar. ¿Por qué tenía un monopatín esa tía? Estoy bien con la persona que estoy y yo soy feliz con quien estoy. Y Sí. pues le dejé de contestar porque ya no le voy a estar contestando mensajes estúpidos si no tengo que darle explicaciones. Pero resulta de que ahora ha ido con Alejandro, Gallego, te presenta Alejandro, que es de mi familia. Un placer, Alejandro. Alejandro Gallego. Y Ujú. le ha apuntado con un arma en la cabeza, amenazándole que por qué no le había dicho que yo estaba con otra persona, que él lo sabía y por qué no le dijo nada a él. Cuando Alejandro no tiene por qué hablar nada de mi vida. Eso me corresponde a mí y yo sabré a quién se lo digo. Y Hombre, en mi familia, la gran mayoría sabe que yo estoy con Cone. De hecho, les he dicho que se los quiero presentar. Entonces, no lo estoy ocultando. Pero este tío está actuando mal y le dijo a Alejandro que como me viese con Cone en alguna parte iba a ir a por Cone. Entonces, obviamente, yo estoy hablando con Cone este tema porque a ver, con él no tiene, bueno, no tienes por qué preocuparte porque porque no estás solo. Pero segundo, que a ver, es un problema que tenéis también un poco interno vosotros, por lo que veo. Yo es que Vamos a yo intentar evitar entre nosotros. yo es que te digo que si pasa eso en mi barrio y yo mando, si mandase, pues la solución la tendría clara. Pero bueno, eso ya es cada uno gestiona su casa como quiere. Sí, Y bueno, es que... el problema es interno, eso está clarísimo. Sí. Y digamos que vamos a evitar hacer nosotros nada. Igual nosotros no permitiríamos que llegue a pasar algo, pues. Claro, es que no tendría sentido generar un conflicto Entre bandas por claro, una claro. relación, Claro que no. Si no, bueno, imagínate cuántos problemas entre bandas hubiera. Hombre, pues claro, obvio. De hecho, joder, además que es algo que ya quitando tema barrios aparte. Es un tema que, a ver, no se puede ir así por la vida, ¿sabes? Lo que te digo. Sí. Porque este tío de aquí sabe defenderse, ¿sabes lo que te digo? No, y que tiene barrio que lo respalda, pues. O sea, Claro. no es algo que va a ser... que no va a sí. tener ninguna repercusión, digamos. Claro, no es un Randy cualquiera. Y que mi jefe precisamente no es conocido mío, es mi mejor amigo, con lo cual... No, pero da igual que seas tú su mejor amigo. En el barrio somos todos familia. Que igual se pasaría igual con cualquier miembro, no solamente... Sí, obvio. Sí, Obvio tiene peso, sí, porque es su mejor amigo. Sí, pero tú imagínate que... Pero saldría por todo igual. Imagínate la situación al revés. Eso Claro, es mejor, saldríamos todos igual. claro, es mejor que se arregle dentro de casa que salga fuera. La verdad. Yo lo que te puedo decir es que yo voy a evitar al 100% que Hola, nosotros entremos en esto. A ver. Contreras, Obvio. te presento a Cone, mi novio. Amor, te presento a Contreras. ¿Qué Y tal? Gallego, Contreras, Gallego. Un placer, hombre. Igualmente. A él yo lo he visto, trabaja en el hotel. Sí. Si quiere hablamos más allá. Creo que sí, pero vamos a movernos. Hola. Voy a llamar al flaco. ¿Cómo está, reina? ¿Todo bien? Bien. ¿Estás trabajando? No,
De hecho, no. A ver. Chale. ¿Por qué? ¿Qué necesita? Había un chico por ahí que anda todo medio perdido. Entonces quiere conmigo. Ay, no estoy trabajando ahorita. Marino, ven. Ah, está bueno. Entonces voy por ahí. Vale, mi corazón de ella. ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, creo. Noche. Noche, vale, entiendo. Cansancio, sueño. Si no está de acuerdo. Algo así. Hay que subir esos ánimos. Sí. Hay que animarse un poco. Siempre. Hay que animarse ¿Cómo un era? poquitito. Arriba los brazos y abajo el Siempre. perreo. ¿Cómo era? Sí, bueno. No me acuerdo cómo era. Siempre arriba. Ah, arriba los ánimos, abajo el perreo. Creo que era. Ahí está. Hay que mantenerse alegre, que la vida es bastante jodida. Vale. Yo me voy retirando por ahí a ver si continúo con lo mío. Vale. Muy bien, señorita. Vale. Pues nada, que tengas un buen día. Ya. El chino se mete con... ¿Qué pasó? ¿Hay chisme? Me acabo de traer un sándwich de milanesa. Hay chisma. Así que cuéntenme todo el chisme. Yo tengo una chisma aquí entre las piernas, colega, que si te la cuento... Te lo contamos, pero no puede decir nada a nadie, ¿eh? Ni a nadie Voy a ir que a lo hablar conozca. con ella. Mira, yo no conozco a nadie, así que conmigo puedes contar. Ni a Sosa. Ya la conoce de hace 2 días, colega. ¿Qué coño le va a contar? Porque a nadie es nadie. A ver. Yo le Cállate. conté a alguien, A ver. para. Yo le conté a alguien cuando vos fuiste a la primera persona que le dijiste que estabas con algo con Tai. No. Ya, bueno, pero bueno. Yo te lo Bueno. digo previo. El primer dato que no sabes es que Tai es de los arcanos. ¿Con Vale. Y ahora vendrá el flaco y hablaremos con ellos. Lo que no sé si aquí gallego nos vamos a otro sitio mejor. Pues podemos ir a dar ahí a la playa o ahí detrás en los, Sí, mejor. en los cubos esos hay hueco ahí. Bueno, hay algo ahí que hay que solucionar. Pero tienen que solucionarlo ellos, ya te digo. También nosotros ahí no tenemos nada que hacer. A ver, el flaco me ha dicho que si no llega a tiempo, que en principio sí, porque ya va a salir de la casa que están robando. Pero el flaco les va a amenazar, El flaco me ha dicho que no va a ser nada, pero que al mínimo, a la mínima, le mete 4 tiros al tío ese. Sí, pero es que eso ya lo saben, ¿o qué piensas? ¿Que son tontos o qué? Nos conoce toda la puta ciudad, saben cómo somos, saben. Ahí vemos. Saben de sobra. Saben de sobra quiénes somos, ¿eh? ¿Tú piensas que alguien es tan estúpido como para querer algo con nosotros sin motivo? No, hombre, no. ¿Qué onda, compa? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues al parecer no. Ay. El flaco viene ahora, que estaba liado, pero bueno, a lo mejor trata un poquito. Bueno, el flaco es el jefe de mi barrio. Sí. Bueno, no, eso. En esto rápido y conciso, nosotros no vamos a hacer nada. Es lo que ha dicho Gallego, que es una cosa que es interna vuestra. Pero lo que sí que os puedo garantizar es que como me toque un pelo, lo más mínimo, voy a ir a por él. Yo, mira, yo te soy sincero. A mí me cae bien Train, mi familia, todo. Yo soy derecho, soy mexicano. Si el vato te hace algo, rájale su madre. Pero que tu gente no se meta con nadie más de mi familia, ¿entiendes? A él pártanle su madre, mátalo, entiérralo, me vale verga lo que hagan con él. Se quiere pasar de verga y las cosas no son así. Porque si ella decidió estar contigo, así tiene que ser, ¿me entiendes? No tiene que meterse, él no es su papá ni nada. Eso es. Pero que lo que te digo es, lo digo yo, el flaco ahora cuando venga lo dirá. No vamos a meternos en nada, no vamos a hacer absolutamente nada, ni a él ni a nadie. A no ser que haga lo que le ha dicho Alejandro. Si él actúa con su mamada, por mí, dale. Por Pero mí no hay obviamente a por vosotros no vamos a ir. Nosotros No, lo no, que queremos no, es no. a él. No.
Yo Él tengo una reunión actuará- mañana con la familia y tal vez esto se acaba mañana y la familia se deshace. Hay que ver cómo hacer hoy. Pero bueno, que me refiero que nosotros no vamos a ir a por vosotros. En ningún momento. Eso va. No, a ver, que no se va a generar un conflicto por esto, vamos. Que no tiene sentido. Y menos porque un puto celoso de mierda me quiere hacer daño a mí por estar con mi pareja. Entonces... Estoy llamando al chino. Sí, no, está bien. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Pero obviamente yo no tengo problema con vosotros. Si de hecho he estado hablando con vosotros todos los últimos días. Yo hablé ayer y el gallo hasta hoy. Haciendo negocios con vosotros. No hay Sí, ningún no, está bien, problema. está bien. Y obviamente por una relación no voy a derivar un problema entre barrios. Que es que no tiene Es ningún ilógico. puto sentido. Es que es ilógico. Y lo que está haciendo él también es ilógico. Creo que el chino me está persiguiendo. ¿Qué te digo? ¿Que dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo y por qué? Y está por allá. ¿Cómo? Te voy a ir a partir la madre, Contreras. ¿Qué pasó? ¿Tienes algún problema? Bueno, te pregunto. Estoy en una reunión con los rojos. ¿Qué pasó? Buenas. Hola. Hola, ¿qué estáis haciendo? Seguimos aquí en la playa. ¿Hoy no trabajáis? Trabajamos toda la tarde y más tarde tenemos pensado ir otra vez a lo que Ok. dejamos pendiente. ¿Está flaco por ahí? No, Bueno, estaba con Connie, ¿no? Lo he visto en la playa. no sé dónde se fue, la verdad. Las chicas se fueron a ver el vestido de la novia de la guacha. Sí. Y yo estoy con Cone aquí y con Luca. Listo. Y hay que trabajar, claro. Hay que ir arriba. Y... Robar, vender. No, vender, vender no se puede. Vender es inviable. Lo que hay es que ir a procesar y hay que buscar el tío de los paquetes, de los cojones, para empaquetar y vender los paquetes. Porque es la única forma que tenemos de deshacernos de la hierba. Cago en el puto teléfono de Dios. Dime. El puto teléfono. Nada, eso. Sí. Que hay que hacer lo de los paquetes, que no encontramos el punto en toda la tarde. Y hay que terminar de hacer lo que empezamos en el laboratorio, que ya tenemos los materiales. Listo. Pero el flaco quería hacerlo más tarde. Bueno, pues que lo haga. Entonces, no, pero... ¿Y tú te vas ya? ¿Te vas a ir ya o qué? Seguramente. Si te vas a ir ya, joder. Lo he llamado para que la gente trabaje. Sí, claro, ya te digo, estuvimos trabajando toda la tarde. Y ahora pues están viendo lo del vestido y seguiremos más tarde, obviamente. Perfecto. No te preocupes. Ya. Trabajamos y ya. Pues bueno, con este tema él no tiene el respaldo de la familia. Si se mete con ustedes y ustedes van por él, vayan por él. Que no soy la madre de nadie. Hola. Hola. Nada, Hola. pues eso Y que... una cosa. Dime. Ey, ¿qué te pasa? A ti. Espérate. No entiendo nada.
puta Igualmente, madre. mucho gusto. La primera que yo logro conocer. Podéis poner un poco el contexto de que... Pues hay Pues, bueno, un mira. problemita. Tai tenía un pretendiente, o tiene un pretendiente, o no sé cómo sería, ya que está celosa de que ellos anden juntos, ¿verdad? Yo estuve de viaje un tiempo, unos 2 días, y obviamente pedí que me buscaran en el aeropuerto. El chamo me recoge, pues de camino se frena, me apunta con una pistola y me pregunta si yo sabía de la relación de Tai con él. Yo no tengo responsabilidad alguna de decirle si sabía o no, o sea, no es mi problema. Y pues nada, me dijo que si veía a Cone y a Tai juntos, pues iría a por él. ¿Pero por qué? Porque... ¿Era el novio de antes de Tai? No. Ah, nada, ni ha sido nada. Nunca hemos sido nada, nunca hemos sido absolutamente Ese nada. tío que De se hecho, vive, que se está viviendo, o sea, ¿qué se cree? muchas veces, flaco, le he dicho a él que no, que pare, que yo no quiero nada con él, que yo estaba bien sola, que yo estaba bien en mi bola. Cañón a uno de los suyos, por eso. Y es lo que yo no estoy entendiendo, porque tomé esta actitud, porque de hecho hace una semana atrás le dije, si quieres bien amigos y ya. Madre mía. El dramón, colega. Dramas por todos lados. Muchas veces. Y claro, ya... Con una te basta. Claro, y es que no lo entiende, no lo entiende. Entonces, lo que está haciendo ahora a mí me parece fatal, es de psicópata. Bueno, está amenazando a un colega mío, mejor amigo y alguien que vive conmigo en el barrio, o sea, por un camino ya te digo yo que no va. Y a la persona que yo amo. Obvio también. O sea, yo ya digo por mi parte, conmigo no va a ir bien. Más mal que bien. Pero a ver, yo por vuestra parte lo que digo de puta madre la verdad por contárnoslo, o sea, dice mucho de usted, ¿sabes? Porque se nota que te preocupas por Tai y te preocupas por mi colega. Pero te das cuenta de que el tío es un puto zumbado, la verdad. Como más que un zumbado te podría decir que esta cosa, hermano, porque obligar a matar a alguien por alguien que te rechaza y tal, y sigue ahí insistiendo, eso es de psicópata. Pues yo se lo digo a Tacone. Si le van a regar a su madre, si se mete con él, por mí está bien. Porque pues no se debe de meter en la relación de Tai, él no es su papá ni nada. De hecho yo estaba descansando y vi el mensajito y me levanté rápido y vine a ver cómo está el rollo, porque cabrón, que este vato no entienda y por más que le diga uno no va a entender. No quiere entender por más que le diga eso. No va a entender. Si quieres puedes tener una charla conmigo, el tío, o sea, yo no tengo ningún problema en hacerle entender, hermano, yo Una- hago las cosas de dos maneras. Una consulta. Voy por ¿Quién el es? camino claro o por el camino oscuro, él sabrá. ¿Qué Yo te digo? obviamente le voy a ir de chilling, hermano, explicarle las cosas. Si veo que pues no le entran las cosas en la mente porque no tiene. Yo, flaco, lo que les he dicho es que pase lo que pase, que de momento nosotros no vamos a hacer nada, que lo solucionen ellos. Obviamente no, somos personas, hermano, o sea, no... Y que si nosotros tenemos que hacer algo, que a ellos nada. Es que ellos no tienen culpa de nada. No, obviamente, coño, y bastante que lo dicen, hermano, eso dice mucho Pues de ustedes, aunque tengáis no un tienen los barrio, huevos de tengáis venir. lo que tengáis. Yo te digo, el respaldo de la Encima de familia no lo va a acosador, tener, cagón. ¿Cómo se llama el tío, sí, que por saber un poco? Guancho. Guancho. ¿Tiene algún apodo? Ay, Dios. El chino, El chingo, sí. Chino. Ah, el chino. A ver. El chino. No sé, si quieres me puedes pasar su número, hermano, y le llamo. A mí no me conoce, no me va a tener agregado, ¿sabes? Le puedo llamar y decirle, mira, hermano, que quiero No, hablar contigo una cosa llámelo a importante mí. de negocio y tal. Y quedo con él y digo cosas claras. Dámela a mí, que le voy a llamar. Ay, Dios. No puede hacer su vida, hermano, como si no... Chino, chino.
Hola. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Tú sabes quién es Didier Coné? No me interesa. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué tal? Soy el novio de Tai. Me cuelgas, ¿no? Pues ahí está. Ahí está. ¿Ahora no viene? No contesta, cuelga. Bueno. Pues nada. Qué alto huevo tiene, ¿eh? ¿Cómo es Oye. físicamente? Delgado. Tatuajes. Ah, ese que recién estaba acá con el peinado flower. Eso ya lo vi. No, ese tío es típico que te disparará de lejos, hermano, y será corriendo, ¿sabes? Y por la espalda. Que no hay más. No, hermano, yo lo que digo en serio, por vuestra parte me parece de puta madre, hermano, porque aparte de que tengáis lealtad con vuestro colega, porque lo podéis tener, obviamente sois amigos, tal, lo que seáis, y vivir en parte, tal, bueno. Pero al menos sois personas, hermano, por decir las cosas y que te parezca mal eso, ¿sabes? Sí, no, porque... Eso es lo que dice usted. No, es que no, Está mal el no tema tiene también. sentido. Lo que crear está un haciendo conflicto él no entre tiene bandas, sentido, por eso. porque él no está respetando a su familia, él no está respetando de que somos su gente. Y él no sabe Entonces, que si usted él le es podéis capaz, coger, hermano, y despedazarlo y que se vaya a tomar por el culo también, no se da cuenta. En un momento lo que va a hacer es que vayáis ustedes a por él. Sí, ya. claro. Que es lo que debería. Es lo que tiene que pensar, hermano. Si va a pensar por su culo, vosotros sois más culos. Y al escrito. Nada, tú escríbele de chill, bro, que no... Bueno, porque el chill ha sido... Contesta machote, da la cara, ponte delante mía, habla, que vas de erudito y no te veo. Ay, Dios. Ya tenemos una edad también para estas cosas, hermano. es que ya es ilógico, Yo me lo meto que con está un pasando tío es irreal. que me insulte, Es- que se cague en mi familia, que se cague en mucha mierda y tal, pero no me voy a poner... El problema sería con... Es que no tiene por qué pelearse. Nadie, si tú le has dicho las cosas bien y claras, hermano. Sin Yo le he dicho claro, se lo he dicho ni que no claro. le he insultado ni nada, ¿sabes? De hecho, le he dado hostias cada vez que se ha acercado. La otra vez, hace como una semana y media atrás, me robó un beso y le di un bofetón, le di un puño en la boca, pero no entiende, no entiende. No, y no va a entender. La clase No, no va a de persona que entender. no va a entender. No va a entender. En fin. Ya Camila le dijo que parara y no para, o sea, él sigue. Mira, le digo, ven aquí y habla. Estoy en el gym, detrás de la grada. Y me dice, si ni te conozco y no me interesa conocerte, ¿hablar de qué? Si no tengo nada de qué hablar contigo, no me interesa ir y punto. Yo es Me que... preocupa Alejandro ahora. Nada, a mí no puede hacerme nada. Como que te haga algo. Oye, ¿sabes quién es la primera que va a saltar con él? Yo lo que te recomiendo, Tai, si quieres, la próxima vez que lo veas y te moleste, coja y no sé, un mensaje así, por todo discreto, te pasa a Ubi, podemos ¿Qué te ha molestado, mi reina? No, tengo un problemita y bueno, les voy a contar algo a ustedes, vengan. Ay. ¿Qué mandaron ahí?
¡Ay, boda! Aitor. Gracias por el follow. Pero el tío ese es bastante rango en vuestro barrio. Nah. O sea, y en Cañona, o sea, soy compañero y en Cañona. Yo me la tomaría de represalia, hermano. A mí me encañona alguien, hermano, que tiene el mismo rango que yo, así, el mismo respeto, hermano, porque al fin y al cabo el barrio no es de una persona, es de todo, ¿sabes? Porque uno puede fallar, pero los demás están ahí. Yo lo mandaba a la puta mierda, bro. Una pregunta, ¿quién es su jefe? Yo y otra colega. ¿Y por qué no lo matan? ¿Y a ti te encañonó? ¿A mí? No, Sí. Ah, vale, vale. porque ¿Y digo, por qué no lo matan? No sé. A mí si me trae mucho problema una persona que es estúpida lo hubiera matado yo. Desde el vamos. Sí, obvio, si no te respeta a ti cuando le dices Claro. lo que tiene que hacer y lo que parece bien, hermano, ahí se le manda a la puta mierda, porque no te va a solucionar el problema. Yo he tenido que a gente que apreciaba como colega mandarlo a la mierda porque no es compañero de trabajo, puede ser colega pero no es compañero de trabajo, ¿sabes? Tienes que mirar siempre por tu barrio, no al fin y al cabo por la gente que... Después del reinicio, vamos a trabajar, ¿eh? Yo lo siento mucho, ¿eh? Vale. Yo por lo menos. Como si me voy a plantar. Yo sé que por lo que os conozco, yo soy bueno, tío, hermano, no... Sí, de hecho, pues no nos metemos con nadie, ¿sabes? Andamos en nuestro negocio, vendemos María, robar. Sí. ¿Me escucháis una cosa? Sí. Cambio de tornas. Voy a por él. ¿Por qué? ¿Por qué? Por hablar de más. Ay, Dios mío. No hay de otra, así es. Así en la calle, hermano. Y él lo debe No, hacer yo muy de bien. ti, sácalo y ya no tenemos problemas con vosotros, ¿sabes? Me refiero a ver, que no íbamos a tener problemas con vosotros, hermano, pero estás viendo que no te cuentas las cosas y te falta el respeto en tu cara, hermano. Yo llevo mi barrio, hermano, y yo te lo digo así, igual que tú me lo has dicho, que tú llevas el tuyo, y eso no Lo vamos a ir a buscar, Y menos por cosas de una tía, bro. Cuando la Creo tía que espera también, después la hermano, suya, pero bueno. está diciendo las cosas bien, no se la ha dicho mal, ni la ha vacilado, ni nada, ¿sabes? Porque conozco a Tai. Dime, hermano. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Que tú eres quien estaba con Tai? No sé qué es. No entiendo mucho lo que está pasando, pero bueno. Vale, entiendo. Madre mía. Vale. De una, bro. No vayas tampoco solo, ahora me lleva. Venga. Sí, cualquier cosa pero es trabajar. Cualquier cosa menos trabajar. Efectivamente. Cone, ¿me escuchás? Cone. Sí, claro, hermano. Pues voy a mirar a mi colega que tampoco se caliente de más, ¿vale? Y gracias por hablarlo, hermano. Déjame tu número si puedes, a cualquier vaina. Sí, Ahí, ¿qué dijo? El Sí, chino. claro. Le dijo... Vamos al bar, Armando. ¿Te vienes, Hecha? ¿O quedas? Le dijo a Connie que no tenía nada que hablar con él y que... Es que yo- no sé, me algo quiero de una enterar qué segunda coño ha opción, pasado. Como que Claro. yo era una segunda opción. Chica, ¿no esperáis? ¿Cómo? Sí. Vamos al Sí, barrio, sí, sí. Armando. Pero ¿me podéis explicar qué ha pasado? No sé por qué no respeta la decisión de la gente si todo está bien.
recogéis. Estoy esperando acá. Voy. ¿Podrás llevar tu auto? ¿Quién falta? ¿Sasa? Ah, bueno, ella tiene coche. ¿Y mi primo? Tu primo se fue. Y Flaco tiene coche. Y la güera imagino que también. Pues nada. Hostia, espera, güera. Güera, güera. Sofía. ¿Qué pasó? ¿Te vienes con nosotros? ¿Dónde andan? Y coche rojo delante tuyo. ¿Dónde andamos? ¿Dónde vamos? A casa. El barrio. Ah, listo. Ah, no tengo mi carro acá. Si yo mañana quiero laburar, pues necesito Ah, mi bueno. carro. Pues cógelo, cógelo. Voy para allá. Me he quedado flipa. Va. Estoy zumba de la cabeza. La gente está mal. Y yo pensando que estaba loca. ¿Tú? ¿Qué va? Me Si juró eres- y me perjuró que no estaba en ningún lado, te lo juro por Dios. Ya. Eres de lo más cuerdo que existe. En el barrio. Y por la ciudad también. Entonces hay que matar al tío ese o qué hay que hacer. No me queda muy claro. ¿Le puedes escupir en un ojo? Bueno, no, yo no sé. Yo personalmente tampoco tengo nada que hacer mientras no le haga nada a Cone. Ya, es que creo que con él va a intentar hacer nota. Sí, bueno, pues... tampoco necesito un ejército, ¿sabes lo que te digo? Pero lo que digan los jefes, yo... Ay, señor. Voy a decir a Cone que avise acá, porque si no le va a parecer mal que no se le haya dicho nada. Está Cone. Oye, tú. ¿Qué? Deberías hablar con K de esto también, ¿eh? Sí, ¿Qué onda, y, como- Pitoquiña? y que se prepare la buena. Porque es la siguiente. Porque lo que me pasó? acaba de decir el chino es porque lo ha soltado ella. Así que ¿El no qué? le voy a hablar. No sé. ¿Qué pedo? Ahora lo contaré a Tony. Ah, listo. Tengo que agarrar el filo. Yo agarro el filo, no me agüito. Espérese. Yo estos dramas, es que, de verdad. Yo me fumo un porro y que haga lo que les salga a los huevos. Yo quiero ir a trabajar, a mí quiero ver para la cabeza. De hecho, me voy a ir al almacén. ¡Ay! Ay, verga. Me cago en Dios. ¿Qué haces? Ay, casi caigo encima tuya. ¿Pero por qué te tiras? Anda de No sé. Spider-Man. No lo pensé. Vale. Actué. Voy al almacén a ver lo que tenemos allí para luego ir a trabajar. Vale. ¿Te apetece venir? Ah, ¿qué? A contar. ¿A contar? Ah, bueno, no da tiempo, da igual. Espera aquí. ¿Trabajar en qué? A procesar. Ah, Hay que sí. ver las ramas que tenemos. No mames. Pero espera aquí, vamos después.
Ya sé lo que está haciendo. Ya sé lo que está haciendo. No sé qué hostia están haciendo. ¿Y qué? Pues casi se cambió de radio y y estará con el gordito por ahí. O sea, a mí me llamó hace un rato y me dijo que qué estábamos haciendo, que cómo no estábamos trabajando. No sé, no entiendo nada. Que cómo que no estábamos trabajando. Sí. Ajá. Bueno, ya le Está dije de yo que, puta bueno, madre. que trabajaremos después. Sí, que ya estuvimos trabajando por la tarde. Pero vamos, que no pasa nada. Está el ambiente demasiado caldeado, me parece a mí. No sé, no entiendo. Por todos lados. Está curiosa la cosa. Está demasiado caliente por todos lados, no sé. Madre mía. Ni que estuviésemos en la mierda ahí luchando por sobrevivir. Tenemos que buscar al señor este de antes también. Sí, el de empaquetar deberíamos. Pero bueno. Igual con esta tormenta se mueve de sitio. Hay que mirar. Bueno, nos vemos ahora y vemos qué hacemos. La verdad que a mí me apetece relajarme, ¿sabes? Un poco hacer algo, pero sin... alejarme de los dramas. Estoy hasta los cojones ya de los dramas. Madre mía. Es difícil mantenerse positivo cuando está todo el mundo así, ¿eh? Madre mía. Gaster. Joder, no veas. Bueno, nos vemos ahora. Ahora. Colega, tú. Madre mía, cómo está el percal. Qué locura, colega. Vengo ahora. Voy al baño.
Vamos para adentro. Tai como segundo plato. Y por lo visto, Gwen se hablaba con el chino. O se habla. Con el de ellos. ¿Cómo Y se ya llama el es chino? Juan Shaw. Huansho. Así que Sí, no cae. a uno lo quiero matar y a la otra la voy a rebanar. Veremos qué pasa. Primo, Dime. ¿se lo has dicho acá? Sí. Uy. Hostia. Dime, mi amor. ¿Qué pasa con el audio? ¿Ya está? ¿Se arregló? Sí. ¿Hola? ¿Se me escucha bien? Ah, Gwen. A quien quiere rebanar. A un chino que lo amenazó con matarlo por estar con Tai. No, desde la tarde no. Y a Gwen, porque parece ser que le dijo al chino ese que Tai o que Tai era el segundo plato. Sí, por mí sí. A ver, aquí no hacemos falta, creo yo. ¡Aleja! Vamos a estar al almacén a ver qué hay por allí. Vamos a ordenar cosas y ver cómo está todo.
Oh, ya me llegó de dramas por hoy. ¿Estás saturado? Bueno, un poco no. Pero bueno, son cosas personales de ellos. Y yo ahí ni pincho ni corto. Carrera. Dale, dale. Yo también te digo, ahí es amiga de ese tío. Bueno, conocida de ese tío. Lo del segundo plato no me extrañaría que viniese de Tai también, pero bueno. No De antes de que estuvieran juntos, ¿sabes? Pero bueno, es que a mí ellos sabrán. Yo no me voy a meter. ¡Ole! ¿Ves? En esta hoguera no hace falta echar leña porque ya está encendida sola. Sí. Ya. Con el le cogió manía a Gwen, eso es cierto. Ah, y pudimos haber traído el Easy o la Granger para cargarla. Da igual. Pero... que a procesar no podemos ir igualmente. De momento no, pues espero que se queden libres después, a ver si les apetece. No, Lo mismo, no creo yo que se queden libres. lo mismo prefiero ir a lo del laboratorio. Yo, no sé, lo que digan. Vamos viendo. Si no, pues yo qué sé, nos vamos a robar algo, a plantar o lo que te apetezca. Vale, este No está lleno. pero hay. Vale. Lo que igual puedes meterlas aquí en este. No, déjalas de momento porque los vamos a meter en un coche. Vamos a llenar el Easy y el Granger. Los dejamos preparados para cuando haya que ir. Yo es que igual si salgo ya no puedo volver a entrar, ¿sabes? Ya, sí, tú y todos, por eso. Yo Vamos a si quieres aprovechar ahora. me voy cargada. pa allá. Vamos a coger aquí. A coger no, vamos a ver lo que hay y luego simplemente para tener un recuento de lo que hay. Es que no sé cuántas ramas hay, ¿sabes? Ah, bueno. Dos llenos, hay dos con este, dos llenos. Aquí está lleno. 3 llenos. 4 llenos. Hay 4 llenos. Vale, hay para un viaje. Hay 120 ramas más o menos, debe de haber. Bueno. No está mal, está bien. Bueno, ¿por dónde se mueve, Cone, este? Ni puta idea. Por lo visto va a quedar con uno de ellos ahora. ¿A dónde? No lo sé. Si me entero, pues vamos. Listo, vamos. Aleja. Podemos intentar vender otra vez. Pues sí, coger un poco de hierba y ir a vender. O si no, coger un coche, ir a dar vueltas por ahí a ver si encontramos el sitio para empaquetar. Creo que es lo mejor. Ir a revisar los sitios que sabemos. A ver si está allí ahora.
¿dónde está ahí Lupe y Sasha? Mirror. ¿Qué? Mirror. Vale, ¿tenéis armas? Mejor. Vale, voy a pelear. Me hace mucha gracia el acento de esos. Sí. Un auto de 4, ¿no? Para Es, meterme ahí. es buena chica, parece. Yo voy con el mío con matrícula cambiada. ¿Tú tienes el tuyo? Está con matrícula cambia. Una matrícula, porfa. Además, este vende con ese coche y hace de todo. ¿Con matrícula, Gallego? En la guantera del Yuga. Para el barrio a buscar la matrícula. Voy yo, que tú no la puedes sacar. ¿Dónde te espero? ¿Te espero en el Horny? Sí, no te preocupes, que vamos a ir por ahí. Que igual no hay ni puta, no hay nadie en el barrio. Ah, yo sé por dónde mirar, yo sé dónde viven ellos. Sí, acá arriba viven, en la rotonda esta. Pero sé cómo piensan las ratas. Vale, vamos a coger un ¿Cojo coche entonces. bolsas o qué vamos a hacer? No, vamos a coger el coche y vamos a ver si encontramos al tío este. ¿En mi coche? Sí, lo dejé allí en casa, sí. Sube. Pero un momento que voy a ver el POSIT. A ver, ¿dónde está eso? Eso está... A ver. A ver, voy a echar un ojo. Pues no, aquí no está, ¿eh? Pues no, aquí no está. ¿Qué positas mirar? En puntos. Vamos a ver ahí, a ver. ¿Encontraste el POSIT? Sí. Sí. Si quieres te voy diciendo. ¿Llevas de arriba abajo o cómo? Sí, no, es este solo ya. Este es el que queda por mirar. Solo tenemos dos para empaquetar. ¿Miras el POSIT? ¿Dónde te ves el sitio? A
Sí, tampoco está, es aquí. En esta esquina debería estar el tío. Y no, no está. Joder. Pues vaya mierda. Si no está en ningún lado ni en el otro. A ver, espérate un segundo, estoy buscando el... Se suponía que podría estar ahí el tío. Pero se ve... Tiene que estar, ¿eh? No, es aquí a la izquierda. Si te fijas en el silo este. En la esquinita. En el parking este de la izquierda. Pero no está. Joder. ¿Qué estás haciendo tú, Ayago? Buscar al de los putos paquetes. Pero nada, en las dos ubis que tenemos no está. Dale, de una. Pues habrá que seguir buscando porque habrá otro por otro lado, ¿no? Claro. Pero ya ves en sitios escondidos como está el hijo puta. Pues eso es bajarse en un sitio y corretear, básicamente. O te Pues coges una moto básicamente y vas sí. callejeando. Sacamos mi moto, va lenta, pero puede callejear. Pues me parece. ¿Te apetece? Sí. Pues venga. A ver, espera, ¿aquí dentro qué? Claro, es que con el coche es más complicado. Con la moto y te bajas en Sí. un sitio. La moto es mucho más cómoda, sí. Un coche Claro. Subaru, ¿eh? A ver si ese tío. Parece que sí, ¿eh? Ya que estamos, damos unas vueltas por aquí, a ver. Y por dentro no. ¿Dentro de dónde? Aquí no hay puertas. No, que está cerrado. A ver, aquí dentro. Entramos. No, entre, que como Tabata no lo cuenta. Vale, que salga. Mira, viene para acá. Cojo yo. Se puede estar literalmente en cualquier esquina, colega. Ey. No subas. A saber, loco. Pf, madre mía. Y veo una moto. Yo espero que hayan llamado acá para informarla de esto, ¿eh? Eso espero. ¿Aicha? Sube. Te cambié de radio. Vale. Que podemos hablar sin pisar a los demás.
Aquí no hay nadie. Vamos a por tu moto, venga. Así con la moto nos podemos meter por callejones. Vamos. Espera, vamos a ver si hay otra moto mejor. Sí. Hombre, si hay otro mejor que la mía, que no corre. Aquí no, voy a ver en el garaje de mi casa. Espera aquí, vengo ahora. A ver si el flaco la fue a guardar aquí. Si no está en el depósito. Pues no, no está. Cojones tiene la doble T este. Y la Kuma. Pues no. ¿Qué pasó? No. Nada, nada. Estaba mirando para atrás. Pues no, saca la tuya, venga. La tendrán en el depósito seguro. ¿Conduces? ¿Te apetece? No, porque yo no sé ir a los sitios. Bueno, da igual, sí, yo tampoco. Vamos, monta. Pero vamos a empezar por ahí, por industrias, y luego bajamos al puerto y vamos a ir peinando así zonas, porque si no... O sea, ¿está de aquí para abajo seguro? Sí, está por el sur, por la ciudad, sí. Pero la ciudad... Por no. zona de industrias para abajo siempre. O de industrias, de la mitad de la ciudad para abajo más o menos siempre. Barrios bajos, y industrias, puerto y toda esta zona. ¿Por enfrente de la comisaría también sirve? Porque por ahí también hay naves. Uy, Más ahí. bien, más para abajo. A ver esa puerta. ¿Bajas tú a mirar? Nada de nada, me imaginaba. Que fijándose bien en los callejones, porque... A ver, espera, que subo aquí arriba. Sitio alto no creo, pero bueno, echa un ojo. Nos vamos de ruta con la moto y ya está. A ver qué encontramos. Caca de vaca. Pues sigamos buscando, a ver. Que decía yo, lo que hay enfrente de comisaría, o sea, la carretera del casino para acá, ¿eso sirve también? A ver. Ahí hay un montón de naves. Del casino para aquí. No, es más bien desde el puente, desde la autopista para abajo, ¿sabes? Lo que viene siendo el Vanilla, del Vanilla para abajo. Del Olympic Freeway para abajo. Sí, de ahí para abajo. Es el sur de la ciudad. Vamos a ver ahora aquí un poco más a la derecha, a ver. Y si no, pues seguimos buscando, así callejeando. ¿Y por aquí? ¿Aquí habéis ido? ¿Marcaste tú? Sí. A ver, espera.
Pues no, podemos ir ahora por ahí a ver. Por aquí a la derecha sí que lo tengo muy visto. Y va a ser que no, a ver aquí delante. Vamos a ir yendo así, caminito a caminito, y vamos hasta allí, hasta allá abajo. Cuadra por cuadra. Así Claro. no nos perdemos. Gasolina tenemos, así que Sí, sí, no traigo dinero. aquí no hay salida. Y así también te aprendes callejones para escaparle a la poli. Buah, yo soy malísima para eso. Bueno, yo también. Estoy aprendiendo. Y ya viste, antes escapé. Sí, es verdad. Mira cuánta gente hay ahora por la calle. Yo me cago en sus putas manos. Ah, que sí. Todas. Es el... no sé. El destino, dejémoslo ahí. Hay que buscar primero a este tío. ¿Eh? No hay nadie. Aquí atrás no voy a entrar porque es una zona que tenemos muy vista y ahí nunca vimos a nadie. Pero lo mismo ha venido hoy. Pues sí, puede ser. A ver, vamos a ver por aquí. Pues no va mal, esta moto se maneja bien. Sí. Lo que pasa es que para subir muy empinado pues le cuesta. Pero Uy. va de locos. Mejor no voy a saltar. No vaya a ser. No pasa nada, se acelera fuerte. Sí, lo mismo nos caemos. Y no quiero que te hagas daño. Oh, Uy. Está dura. sí. Vale, ahora vamos a ir por aquí, para abajo, y luego volvemos por dentro, por el lado de la izquierda. Vale. Estoy viendo aquí dentro no hay nadie, bueno. Para ir ahí me marca por allí, pero yo creo que por aquí adelante llegamos antes. Yo creo que es lo mismo. O sea, que va a dar al mismo lado. Sí, el GPS está un poco loco. Aquí no deberíamos entrar porque aquí hay peligros. ¿Hay peligro? Sí, es una zona que vienen a trabajar gente chunga. Pues era donde te decía que lo mismo estaba aquí. Pero no, ahí dentro no va a estar, ni de coña. A ver, tengo que mirar el mapa. Sí, tú mire, dame ideas. Yo mientras voy callejeando. Vete a este lado, a la del otro lado. Vamos. A ver si ahí hay alguna nave que esté abierta. A lo mejor hay alguna nave abierta. Está escondido en alguna nave dentro. Sí, ahí tenemos que ir con cuidado porque ahí es donde fuimos el otro día, ¿no? A por la llave. Sí. No vaya a ser, ¿sabes? Pues lo mismo. Está dura, Tía. vaya.
Pues lo mismo puede que esté por la zona. Puede ser. Si no está Vamos a una mirar. llave para conseguir... Por ver no pasa nada. Lo mismo está por la zona, el tío. Ojeemos, vamos a ir por aquí. Claro, vete, vamos a bichar primero del lado derecho y lo del fondo. Y ya de última salimos por donde el barco. Donde el barco yo dudo que esté también. Yo creo que va a estar más por el rollo del centro, ¿eh? Pero si te fijas, los otros dos están bastante ahí... Están escondidos, pero no muy lejos, ¿sabes? ¿Escuchaste toser a alguien? No. Paranoias mías. Nos va a tocar callejear, ¿eh? Sí. Porque por aquí no sé qué me da. Me da la espina y que no, ¿eh? Entre los de estos no va a estar, entre los Claro. contenedores. Y ahí está el barco. Pues a ver el mapa. Y por aquí, Vamos a ver. o en la chatarra, o en la chatarra lo mismo hay algo Mm. también. Pues en la chatarrería está lo de las tuberías, eso que fuimos a hacer antes, ¿te acuerdas? Claro, pero lo mismo está allí también el otro. No, no creo. Tiene mucho Ya- recoveco eso. Claro, pero es... no va a estar tan junto. A ver aquí. Mira ese, ¿qué le pasa a ese? Ay, no es una tubería. Yo pensaba que era un tío apoyado contra la pared. Soy fatal. Te gallego, Ya estoy paranoico. sí, o cegato. También puede ser. A ver, la puerta está. Asómate a ver si quieres, a ver si está abierta mientras doy vuelta. No. Pues nada, sigamos. A ver, el turulo este, ¿se pueden entrar aquí dentro? Ahí hay uno. A ver, ¿Dónde? ahí enfrente. Ah, ese, no, ese es Lester. Ven, 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 monta, monta. Ese es amigo. Desconocido. Ah. De cuando haces un trabajito, hay que venir a hablar con él siempre. Ah. Vamos a ver por aquí. Por aquí no, ¿no? No. Que ahí es donde está el taller.
Pero atrás es donde cogemos las cacharras. Mira, ver atrás. Claro, Si por eso. podemos entrar ¿En dónde? en los... en las esferas esas grandes. Ah, vamos a ver. Súbete a esta si quieres, a ver qué hay dentro. ¿Algo? No me quiero caer. ¡Ay, pa! Vaya hostia. Fúmate un porro, ¿eh? Toma, toma. Ay, qué hostia me he metido. Ya no subo más de escaleras. Es la segunda vez que me caigo. Es que, hija, tienes que bajar con cuidado. Despacito. Joder. Ponte bien, ¿eh? Si no... tenemos un golpe con la moto, igual tenemos que ir al hospital. Ya. Venga, para arriba. Ahora te da el aire en la cara y ya despabilas. Qué hostia. Sí, aterrizaste casi igual que yo antes. Sí, de boca. Sí. ¿Y aquí delante qué? Vamos a empezar viendo por aquí. ¿Cómo estás? ¿Se te pasó? ¿Sigues mareada? No sé, ahora cuando me baje te digo. ¿Y aquí en este barco? Nada, subida en el barco no va a estar. No, es imposible. ¿Por qué? Un tío que se dedica a empaquetar marihuana no creo que esté en un barco, la verdad. No tendría mucho sentido, ¿no? Además que lo mismo nos subimos y nos aparecen unos que vienen a buscar la llave. No, si no es este barco. Ah, y sí, en este también hay. El tío dijo que eran varias ubicaciones, ¿sabes? Bueno, estamos revisando todo que flipas, ¿eh? Pero no hay ni Perry. No, no hay ni mierda. Aquí no hay nada. Vámonos. Te digo yo, que estará por la ciudad seguro. Por la ciudad, pero por la ciudad ¿por dónde? ¿Metida ahí en una calle? Claro, pues como estaba aquel otro, ¿sabes? Donde fuimos antes a ver. Escondido, agazapado en alguna esquina. Esperando a que le lleven marihuana. Vamos a ver por la ciudad. No queda otra. Vamos a ver el mapa.
Pues aquí a la izquierda ya hay casas. ¿Estará dentro de uno de estos? Aquí son barrios. Difícil, mira cuánta gente. Me cago en Dios. Luego no encontramos ni Dios. Mira, te voy a enseñar un sitio que encontré un día buscando. A ver si se fue a meter ahí. No creo, pero... Mira. Entra ahí en esa puerta. ¿No está blanco? Sí, mira rápido y sale. Hay más litio ahí, ¿viste? En ese contenedor, en ese No. ese bidón detrás. Ahí hay litio también. Todos los que nos encontremos Sí. podemos sacar. Los que ponen trash, sí. Ahí habría que revisar porque a lo mejor alguno otro da otra cosa, ¿sabes? A ver, este es no por curiosidad, no creo, pero bueno. ¿Dónde estás? Detrás. Voy. ¿Viste qué habitación más siniestra? Sí, es muy oscura. La verdad que no sé con quién fue. Podría haber estado ahí perfectamente. Vale, vamos a ver... Por aquí, pero sin meternos en algún barrio, en ningún barrio. ¿De quién es este barrio? Pues no lo sé, la verdad, es que tampoco me voy a meter a ciegas, ¿sabes? Sé que detrás están los vagos, pero aquí exactamente no tengo ni idea. En las casas estas no va a estar... A ver, por poder podría, pero no creo. Por aquí, por cualquier callejón de estos, podría estar. Esa pellizquear. No, pero es que hay otro barrio. Es una movida. No me quiero meter en ningún lío. Y menos contigo. ¿Quieres lavar la moto? No. Vale, impoluta. ¡Ah! ¿Qué? ¡Hostia! Que vale pasta. Claro que vale pasta. Mucha ¿Sí, pasta. Joder. La limpiaba yo, que me dejen un poco de agua, es suficiente. Le tiro el escupitajo y ya va. Pues claro. Y está tosida la moto. ¿Ves? Ahí hay Ese otro. dibujo, qué bonito. Claro. Otro graffiti.
No hay nadie. ¿Aquí unos bomberos? No creo, ¿no? Dudo. Ya jodería. ¿Y en el hospital? Ah, pues puede ser. Que algún médico travieso se dedique a empaquetar marihuana. Vale, vamos a ver por la zona del Vanilla y por ahí, a ver. ¿Tú cuando vivías por ahí no te suena de haber visto a nadie? No, que va, los dos de la basura nomás. Y hoy que vi al de la foto. No, por aquí ya te digo yo que no hay. Porque eso me lo he hecho yo todo a patito. Claro, pero es que uno de ellos estaba aquí atrás antes, ¿no te acuerdas? Que vinimos a ver en ese callejón. Pasa que el tío se va cambiando de sitio y vete tú a saber a dónde coño se metió. En el taco Lupita. No creo. En la iglesia, seguro. ¿En la iglesia? A ver, Seguro. dale una vuelta. Yo no lo he visto nunca en la iglesia. La iglesia está llena de porreros. Anda, mira. Ah, vale, este es el del otro día, nada. Mierda. Este es el de la... El de la llave. Joder, por un momento me puse muy contento. Pues mira que yo he pasado por ahí. Ese es nuevo, ese antes no se ponía ahí. Claro, se puso ayer. Espero que no se mueva. No sé qué le pasa. ¿A quién? Al que venía corriendo detrás nuestra, ¿no lo has visto? Ah, no me fue. Mira, otro trash. Más litio. Ya sabemos dónde encontrar el litio. Por todos lados. Pues esta es buena, ¿eh? Ahí hay un Sí. señor fumando. ¿Dónde? Ahí enfrente. Espera que me bajo. No lo veo. Aquí detrás. ¿Qué? Hola, hola. Dime. ¿Están frenando a alguien? No. Es este, vale. Espérate que voy a anotarlo. ¿Este es el que estábamos buscando todo el rato antes? ¿O estamos buscando más cosas? Sí, es este, es este. Vale. Al lado de donde tal, ¿eh? Te lo he dicho. Lo mismo puede estar por el mismo lado.
Vamos al barrio. Vale, lo tenemos cerquita, ¿eh? ¿Está al lado del otro? Sí. Y tienes un barril detrás, ¿sabes? Buena vista, ¿eh? Ujú. Lo has pillado. Le he trincado. A ver, vamos a probarlo. Voy a coger mi coche mejor. JW y W, a ver. Vale, sí está con la matrícula cambiada, puta madre. Vamos. Hostia, espérate que no lo marcamos. ¿Yo sé dónde está? Sí, márcalo ahí exactamente, para ir más rápido. Exactamente no, pero si quieres te llevo. Vale. Vete a la tienda de... al 24/7 de ahí. Ah, es verdad que está detrás del... Sí, detrás de la tienda de ropa, por ahí. No, 24/7 Vanilla. Este de aquí, ¿no? No. Tira para adelante. Para adelante. Derecha. Derecha aquí al callejón. Por aquí decías. Por aquí a la izquierda. Voy a hablar con él. Hay que ir de 10 en 10. Madre mía. Mira, llegas ahí con 10 de hierba y el tío te manda a una ubicación. Mierda. Y es llegar a esa ubicación y entregarlo. Es súper sencillo. ¿Y qué has traído para darle? Traje 100 de hierba, pero solo coge 10, de 10 en 10. Ah, pues podemos traer unos pocos ahora que no hay nadie por ahí, ¿no? Sí, vamos entregando. A ver cuánto paga. Ah, vale, o sea, de una vez solo te coge 10, no te da opción de dárselo otra vez 10 No. y te manda ubicación. Claro. Ah. ¿Y avisará a la policía o algo? Esperemos que no. Porque podemos ir los dos cada uno en un coche. Sí. Me dicen 10. ¿Dónde coño es? Ah. Anda, míralo. El hippie. ¿Qué te dio? Nada. Pues bien. No entiendo.
Vamos, vamos. No, no. Algo pasa aquí. Es que me falta el paquete. El hijo de puta aquel no me dio el paquete. Ah, es que... Igual hay que esperar no sé. a que lo termine de empaquetar. A ver, vamos otra vez allí. ¿Tienes más... más cosa? ¿Más María? ¿Qué le has dado? Sí, 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 sí. No, no le di nada. Ah, que no le Puso diste el entonces. mensaje antes de que te alejaste demasiado antes Al de de allí, al del tiempo. otro lado, al del vanilla, ¿qué le has dado? 10 de hierba. A ver, voy a volver a hablar con este y volvemos allí. A ver qué me dice. A ver. A ver qué me dice este. Porque en teoría al de allá atrás hay que entregarle algo. No sé, es que es la primera vez que hago esto, te digo. ¿Qué pasa, colega? Ay, joder, espera. Cógete 10 ahí de la guantera si quieres y habla con él. Ah, vale, espera cerca hasta que termine de empaquetar. Entiendo. Ya entiendo. Si quieres me espero a que tú termines, ¿sabes? No, dale, dale. Dale y tienes que esperar a que termine de empaquetar el tío. Pero nos va a dar dos ubicaciones distintas. Sí, no te preocupes, vamos a una y luego a otra. Madre mía, cómo tardan en empaquetar, ¿no, loco? Hostia, su puta madre, colega. Bueno, podría ser un poco más rápido empaquetando, la verdad. Listo, yo lo tengo. ¿Tú también? Maravilla. Pero le tendré que dar a los de abajo, ¿no? Espera. No, 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 no. Está. Ven, ven. Monta, monta. Con que me dé el paquete ya y yo lo recojo y listo. Claro. Ahora lo vamos a llevar. ¿Te marca en el GPS? ¿No te marca una ubicación? Sí, a ver. Vale, pues primero vamos a la mía y luego me marcas la tuya. Dice, pero a mí me marca la misma. Es la que yo he marcado. Yo creo que me falta algo de aquí. ¿En dónde? No, el tío te dio una caja, ¿no? Sí, pero no me han dado la ubicación. Esa ubicación ya estaba antes. Pues será el mismo tío, no te preocupes. Es un fumón.
dársela a esta, aunque me salga otra? Espera, lo voy a entregar yo y luego vemos. Hostia. Maquita, no se va con el milagro. A ver, intenta entregárselo tú. Es que no me ha dado la dirección. Yo creo que no es este. Ah, ni mirarlo. No me deja. Que no, que aquí no es. Le tenemos que dar a la dirección. Espérate, que quito me voy. Es que a mí lo que me salía en el mapa era de antes, de cuando estábamos buscando al tío ahí abajo en el puerto. Igual es por la poli, ¿eh? No creo. Yo creo que nos falta hablar más con el señor. Por lo menos a mí, porque yo no he terminado de hablar con él, me parece. No, porque debajo el tío te dice que detener la entrega, no creo que sea eso. Además que en teoría se pueden coger varios paquetes, no solo uno, no sé. Yo le voy a decir que me empaquete otro, a ver qué pasa. Vale. Total, el paquete lo tengo. ¿Cuántos llevas? ¿Uno o Uno. dos o cuántos? Uno. Porque el primero Ah, no lo es... esperaste. claro, no esperé, el tío se lo quedó, el hijo puta me lo robó. Aquí a la izquierda. A ver, yo sigo con él en la mano, no puedo. Comenzar la entrega. ¿Le diste a comenzar la entrega? Ahora sí. Ahora sí me sale. Pues vamos a... Márcamelo en el mapa. Me sale aquí. ¿Lo marcaste? Sí. ¿Lo ves? Sí, sí. ¿Te sale el mismo? Es No. una hoja de marihuana. Ahí. Claro, vamos al tuyo y luego vamos al mío. El mío es el mismo de antes. Yo creo que igual era porque estaba la poli cerca. Es que yo no había terminado de hablar con él. O igual te tienes que lavar la carita. Porque igual Ver- con el de antes te has quedado un poco trusqui. Puede ser, veremos ahora. ¿Qué es aquí abajo? Aquí a la izquierda. Por... La señora esa debe ser. Eso sí, Ah, no. no. Sí, está de azul, creo. Es esa de azul, me parece. Ya, pero es que eso es un barrio, me cago en Dios. ¿Qué me estás Ya, contando? pero ¿yo qué hago? Tengo que ir Ya, ahí. espera. Es que no lo vamos a... Estaban allí mirando los tíos, ¿sabes? Que nos pueden robar. Ah, vale. No, pues, Que los conozco, no creo que pasase nada, pero... Vamos a volver al mismo de antes, a ver. vale. A ver si Si ya nos se... quitan, que nos quiten un paquete nada más, ¿no? Claro, a ver si se fue la poli ya. Bueno, Poli, también, ¿qué te va a decir si no sabes lo que hay en el paquete? Ya. El tío este es un normal, no quiere el puto paquete ni de coña. No, el mío es gilipollas. Solartino, muchísimas gracias por el follow. Vamos al tuyo, a ver, vuelvo a marcar. Si tal, les hablo ahí a los pavos esos. No te sale. No, se borró. Yo creo que me voy a tener que lavar la cara. Voy a tener que ir al baño. Métete aquí en el taller y te lavas la cara. Te espero. No, que va, que va. Vamos allí al punto. Mientras empaquetas algo más tú, ya
ya vuelvo, ¿sabes? Claro, es que están ahí los pavos. Y no me apetece líos. Que no creo que pase nada, pero... Ah, qué pereza, Dios. Venga, va, voy a hablar. Le comento a ellos. Si están ellos, les pito y les pregunto. Si no les pido... Es que, ¿por qué le voy a pedir permiso si me han dado un trabajo, coño? Ya, pero es un trabajo ilegal. Hola. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasó? Nada, venimos a traerle un paquete aquí a este tío, no os importa, ¿no? ¿El qué? ¿El qué? Ah, no, no, sin problema. Vale, venga. Gracias. Venga. ¿Un regalo? Sí. Es que se acerca la Navidad. Qué bonita la Navidad. ¿Te gusta la Navidad? Pues no mucho, la verdad. No tengo familia. Vaya, lo siento. No pasa nada. Sí, Bueno, venía en plan a entregar el paquete que si avisáis sin problema, ¿vale? Pero Ah, sí, vale. Ya está. Sí, sin yo, fallo, yo, yo os pito aquí en la puerta y... Sí, sin problema. Sin fallo. Sí, sin fallo. Soy el gallego de la Fuente, si no me reconocisteis. Sí. De juguetes. Nada, joder, me cago en la madre que me parió. No le ha gustado el juguete que le traí. Bueno, chicos. Pues nada, anda. Lo que sea, nos decís. Vale. Venga, Chao. anda, que vaya bien. Chao, chao. Pero, ¿qué me estás contando? Aquí al lado. No, algo estamos haciendo mal, seguro. No tiene sentido. Porque a mí me sale la entrega, ¿eh? Pero te cogió el paquete. No. Claro, ese es el problema. No nos cogen los putos paquetes. Pero el problema tiene el tío, no yo. Yo he hecho todo lo que me han dicho, el otro. Claro. El tema es que si te lavas la cara... El paquete se me queda aquí en el bolsillo. Sí, pero el trabajo igual no. Ah, pero le podemos pedir trabajo otra vez al tío. Puede ser, vamos para allí. Guarda tu coche en el bonilo. Sí. O lo mismo no funciona. Están kamikazes la gente en esta ciudad, ¿eh? Están todos locos. Vale, espérate, vente para aquí. Y espérate, vamos a fumarnos un pitillo. Es que no entiendo, sinceramente no sé qué le pasa a los paquetes, tío. Auspicios packet. Soltar, dar. No, claro, esto es para dárselo a alguien. Pensé que no puedo ni correr. No, claro. No puedo hacer nada con el paquete en la mano. Iba a mirar el contenedor, pero lo mismo. Que va, que va. Bueno, voy a echar una miadilla. Dale. Será problema por el script, por el tema del ojito. No creo, ¿no? Si no, alguien lo habría dicho. Algo estaré haciendo mal. ¿Qué cojones estaré haciendo mal? Está bug, pues, pero es que me parece raro que esté bug. Si estuviese bug, habrían avisado por Discord, ¿sabes? Alguien lo habría comentado. Alguien lo estará haciendo, quiero pensar, ¿sabes?
Me salía una hoja de marihuana en el mapa, claro. Es un trabajo como el del repartidor de toda la vida, ¿sabes? Coges un paquete, lo llevas a X punto. Lo que no entiendo es por qué no funciona. Igual se bugueó por la primera vez que lo hice mal. No sé, ahora veremos. El paquete en teoría lo seguimos teniendo. Ahora solo es ir a junto al fulano y decirle... y pedirle trabajo, ¿sabes? Pedirle una entrega. Porque el paquete ya lo tenemos. Es cuestión de intentarlo. Es raro. ¿Habrá que hacer algo más? ¿Alguna interacción más? No creo. Lo que faltan son los NPCs estáticos. Que la gente no... Solo están los que se mueven. La gente que pasea por las calles están. Pero los NPCs que son estáticos, en plan los míticos que están haciendo botellón, o los míticos que se están fumando un piti tranquilos, que siempre están, o los vagos que están allí en industrias, esos NPCs son los que no están. No sé si es fallo o si lo hicieron a propósito o qué, pero esos NPCs no están. Es el fallo que está viendo. Hostia, que sigo con el paquete en la mano. Tócate los huevos. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Pero por qué sigo con el paquete este en la mano? What the fuck? Ah, está bien, interesante. Era lo que me faltaba, vamos. Bueno, pero si le meto un fix PJ se quita, ¿no? Me da que no. Oli. Hola. Vamos, anda. A ver, pero ya no me sale... Espera. No, claro, el trabajo no. Hay que ir a hablar otra vez con el tío. Necesito la máscara. Pero seguimos con las manos para arriba. Oye, colega, me cago en tu puta madre. Ahora es otro. Me cago en tu puta madre. Este nos va a dar mejor carrera. Este ha cambiado el puesto con el combo. ¿Ves? Sí, vamos. A ver si va. A ver dónde me manda ahora. Bueno, a mí me manda... ¿Dónde te manda, tío? ¿Arriba es lo de la peluquería? No, donde antes, creo. Misterio. Es un misterio. ¿Qué pasará?
No, me manda aquí a la izquierda. ¿A la izquierda? Ah, pues también me manda luego a la derecha. ¿Verdad? Creo que es este tío. ¡Ey! Ahí está, joder. Vale, listo. ¿Estamos tiesos? A ver. Sí, márcame el tuyo. Ahí te lo he marcado, mira. ¿Qué te ha dado? Pero a mí me marca otra vez el mismo... otra vez de allí. No, no, pero la marca morada, vea la marca morada. No, digo el mío, que como si quieren que no lo entregues, no entiendo nada. ¿Pero te ha dado algo? Sí, pasta, claro. Aquí es este de aquí atrás. El de la parada del autobús de atrás. Sí, pero espérate, la pagué. No me ha ¿Cuán- dicho cuánto me ha dado. ¿Cuánto te dio? 2000 y pico, pero no sé cuánto es el pico. Vale, ya entiendo. Tenemos Te- que volver a otro lado. Te sigue Es marcando. otra marca en otro sitio. No, no, pero es otro sitio. Ya, por eso. Que puedes hacer muchos paquetes, llevar muchos paquetes y luego solo entregar, ¿sabes? Ah, sí, está bien. Está ¿Cogemos bien, sí. muchos paquetes? Pues... Hombre, ¿Soltamos el dinero este y empezamos de cero? se gana muchísimo menos, la verdad, las cosas como son. Sí, pero si no hay gente. Mira, aquí hay gente. Sí, pero por aquí, pues, ¿sabes? Un poco... Por aquí no podemos vender. Bueno, pues empaquetamos esto todo que tenemos y lo entregamos, a ver cuánto sacamos. Vete dejando la pasta ahí en la guantera. Vale, pues vamos a hablar con el tío, a ver. ¿Cogiste hierba? Sí. A ver si no viene nadie a tocar las narices. En teoría no, aquí no puede venir nadie a robarte. En este punto. Te pueden robar fuera, pero aquí... En teoría no. En teoría, coño. Aquí no. Por normativa no se puede robar en este punto. Qué lento es. Sí, es lentillo, la verdad. Tarda menos en crecer una planta, amigo. A ver si se hace de noche. Vale.
empaquetar otro. Sí. Sí, aquí estamos bastante a la vista, la verdad. Sí. ¿Qué tardará? ¿Un minuto por paquete? Es probable. Vale, colega, venga. Dame otro paquetito, anda. También te digo, a ver, paga menos, pero si se vende más rápido, compensa. Ahí le manda que me haga otro. A 280 el gramo, sí. A 280 el gramo que Vale, paga. con el que me dé está bien. ahora, listo, ¿eh? Vale. A mí me queda este y otro más. ¿Puedes ir cogiendo cosas del barril de mientras que este hombre termina de hacer tu cuarto paquete? No te sí, tú sí. Espera, no te rayes. Da igual, tenemos bastante. Además tienes ese paquete en la mano que no lo puedes quitar. Métete en el coche que ya voy yo. Vale. A ver, coleguita. Ahí está. Ya, qué rápido. Sí. ¿A dónde te manda? ¿A dónde antes? Sí, cerca de Está antes. justo enfrente, ¿eh? Márcalo. Tú márcamelos con el GPS. Tira para adelante. Está recto. Justo enfrente nuestro. Y debería de estar por debajo. Por ahí a la derecha. Ah, vale. No, quieto. Para adelante. Sigue para adelante. Por donde veníamos. Adelante. A ver, ¿dónde está? Tiene que estar aquí detrás de una columna. Mismo está arriba, ¿eh? Ah, Es muy probable que esté arriba. pues puede ser, sí. Vamos a dejar los tuyos. Está el tuyo más cerca. Está aquí al lado. En esta calle, a la derecha. A ver. Por aquí, ¿no? Sí, aquí. ¿Dónde? Ahí enfrente, a la izquierda. Ah, vale. Sí, ahí está.
Hola, buenas, buen hombre. Vale. Ya no me marca más, ¿eh? Igual tengo que ir a que me dé otra entrega. Es probable. Voy a entregar el mío y a ver qué pasa. Ah, sí, ahora sí que me marca. Claro, tarda un poquito. Bah, es increíble. Nada. Que lavarse la puta cara otra vez. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo de antes. Vamos al tuyo, a ver. A mí me marca aquí a la derecha. Y recto. Cuando llegues aquí a la principal, a la izquierda. Es este de aquí de blanco. ¿Cuál? ¿Cuál? Espera que me... Ah, vale, del otro lado. Sí, espera. Seguí las sierras. No le va a dejar. Traigo un paquete. Ah, sí, joder. Firme de aquí. Pues vamos a los de ella. Me la pela. Venga, hasta luego. Ya. Perfecto. A ver qué más me marca. Ya no me quiere marcar nada más. Sí, espera un poco y ya te marca ahora otro. Vale, para atrás. Ahí tengo un poco. Perfecto. Llevo 5.665, ¿eh? Sí, vete dejándolos en la guantera. Hola, ¿qué pasa? Te traigo un paquete. Fírmeme aquí, por favor. Leo. Ya está. Vale, siguiente. 8.242. No, yo ya no tengo más paquetes. Si me quieres dar los tuyos. Claro, te doy los míos. Los dejo en la guantera. Vale. Ahí está. Márcame ya el siguiente punto. ¿Para atrás? ¿Dónde antes? No, aquí. Ah, sí. Ahí arriba. Por aquí. Está en el parque metido, creo. Espera, que no coge el paquete. ¿En dónde? ¿En qué parque? Aquí quieto, para. No lo veo, tío. A ver, me bajo.
Welcome to the jungle. Sube. Voy a cobrar por qué. Hombre, claro. A ver, aquí a la izquierda. Está en garaje central. Creo. A ver. No, en el siguiente garaje que hay. ¿Lo ves aquí a la izquierda? Sí. Para adelante y a la izquierda, pues ahí. ¿Es por aquí a la izquierda? Sí. No, pero dentro del garaje. Hola. Hola, buenas. ¿Habéis hecho la firmita? Nada, hombre. Ya está. Perfecto. 5.260. ¿Qué quedan? ¿3 paquetes? ¿2? ¿Dónde está el siguiente? No me sale. Atrás. Está... Atrás. Márcamelo. No sé, ¿dónde? ¿Para dónde ibas? Pues ibas bien. Ah, vale. Ay. Oye, pues así es mucho más ameno vender marihuana. Uy. Sí, bastante, más o menos, sí. No Se sé gana si menos, pero... varía mucho el precio, pero... Para ti igual no, porque a ti incluso a lo mejor ganas más incluso. Pero a mí me pagan bastante más en la calle. Ah, está ahí delante. Y queda uno más y ya está. Listo. El último, ¿no? Me ha dado menos esta vez, ¿eh? Sí, a ver. Algunos son más ratas que otros. No me sale. Está cargando el GPS. Claro. Derecha. Y derecha en la segunda. Ah, está en la joyería, creo. Está dentro del callejón. ¿Este? Ah, es este. Dale, Ya dale. lo cuento. Vale, yo qué sé, 20.000 pavos por lo menos sacamos. Seguro. Ya está. Bueno, listo, vamos. 9.959. Mete todo en la guantera. Suelta la guantera. Ahora quiero hablar con el tío, decirle que no quiero trabajar más. Si no, me tiene esclavizado con la caja en la mano. Ah, sí, a mí me sale otra marca. Claro, No tengo más hay paquetes. que volver a junto al tío. Han sido 7, 8, 9. 9, ¿no? O sea, 10, sí, porque uno lo perdimos. oye, pues no está mal, 23.892. Cerca de 24. Paquetes. Listo, habla con el tío. Dile que no quieres entregar más paquetes.
Hola, buenas. Hasta mañana. Uy, Ya no quieres venir a mi lado. sí, hombre, encima que te pongo musiquita. Y buena música, la verdad. ¿Le habrán escupido ya al ojo al tipo este? Seguro, supongo. ¿O seguirán en el gym planteando? Ah, no, mira, si están ahí. Voy a anotar eso. ¿Cuánto sacamos en pasta? 20, no sé, están aguantando. 20. Ah, vale, ya lo cojo, ya no te preocupes. $23.892. ¿Qué pasó? Y sea sensación hasta que le cuenta cosas a la gente. $445.000. Ok. Matemos a Gwen, matemos a Gwen. Y luego lo mismo con el exnovio de Tai, con el amigo de Tai. Y ahora resulta que tú... La culpa es de Tai, no es de Gwen. Pero bueno, que piensen lo que quieran. Yo me voy a echar gasolina, vengo ahora. Vale. Nada, que Cone ahora está, lo poco que escuché de refilón, pues Paso nada. ao final. Está diciendo que le tiene manía a Gwen y está diciendo que si va metiendo, contando cosas por ahí, que si no sé qué, que no sé cuánto. Si estuviese contando cosas por ahí no entraría en el barrio. Pero bueno, que piensen lo que quieran. Pasa que Tai le tiene manía a Gwen. Y Cone, en consecuencia, también. Pero bueno, que hagan lo que quieran.
com Elite N mania ou desde que el fleco estuvo una tarde entera metiendo mierda. No, porque pasó de su culo. Y ahí le jode. Y luego no la quería en el barrio. Y le jode que esté en el barrio y pues va a meter mierda hasta que se vaya o la echen. Hasta mañana, gallego. Venga, descansa. Es rol. Me parece una actitud de mierda la verdad. ¿Qué te pasa, chula? Nada. Estoy ¿Por qué estás en el descansando. suelo? Ah, sí. A ver, ¿qué tal se descansa ahí? Bueno, está un poco duro solo. Rugoso, sucio y pegajoso. Qué asco. Si quieres descansar, vente, vamos al sofá, anda. Te llevo, ¿eh? No. Pero el rol para alguien puede ser una mala experiencia. Sí. Yo es que siempre intento valorar siempre, no solo mi rol, sino el de los demás. Y no me gusta generar roles que le vayan a hacer pasar un mal momento a otra persona. Pero bueno, eso soy yo. Y los demás son los demás. ¿Te gustó entonces el trabajo de paquetería? Sí, está muy divertido. Eso es más tranquilo. No te viene la poli, estás tranquilo. A ver, que la poli te puede venir igual. Porque si te ven con un paquete por ahí, supongo que pararán a preguntarte qué coño haces con un paquete, ¿sabes? Pues le digo que es un juguete para mi sobrino. Sí. Depende de con quién des, puede colar o no. ¿Qué te dijo, Cone? Que se escondió el tipo. Que no lo vi. Ajá. Pero que por lo visto cuando aparezca que van a hablar seriamente con él los de su barrio. Y le van a dar Ajá. un escarmiento. Bueno, me parece bien. Y se lo van a traer a con el delante, no sé para qué. Ujú. Bueno, Y quiero hablar con Wayne. pon música, porfa. Que tienes buen gusto, me gusta tu música. Yo te digo que, no sé, a Gwen hace tiempo que le cogió manía. Las cosas como son. Y desde que entró en el barrio, le sentó como una patada en el culo. Pero, sí, bajarle un poquito. A ver, ¿lo escuchas muy alto o muy baja tú? No, no escucho nada. ¿No escuchas nada? Madre mía. Yo muy alta. Bájala, bájala. Un poquito solo. Si no, no te escucho a ti. Ay. Sentada en el suelo. No, que el sofá está más cómodo. Aquí el suelo está limpio, ¿vale? Joder, pero bien de sofá. ¿Para qué los tienes si no de adorno? Sí. Bueno, es que no me fío. Sabe Dios qué hicieron ahí encima de esos sofás. ¡Qué asco! Se te quitaron las ganas, ¿eh? Me tiro al suelo. Vale. Ay, Dios. Pues yo no sé, hombre. ¿Tú qué opinas? Es que no, como tampoco sé si es verdad o mentira. ¿Que me Hombre. lo puedo esperar? Sí. Me puedo esperar que sea verdad, sí. Pero me parece raro. A ver, Gwen... Que la haya hecho. No lo sé. Gwen es como es. Tiene el carácter que tiene. Pero...
yo cuando hablé con ella para que entrase en el barrio, lo primero que me preguntó, bueno, lo primero que le dije fue que no quería problemas dentro del barrio. Y ella aceptó, me dijo que iba a dejar de bebotear con los del cómic y tal. De tontear, vamos, bebotear, yo no sé qué coño es eso. De tontear con los del cómic y tal, porque no quiere conflictos con nadie del barrio. Y me preguntó que si... Eso, que vamos, que no la veo metiendo mierda, la verdad. No es que no. Yo lo que creo, que Tai le tiene manía, mucha manía a Gwen y ya viene de antes. Tendrá sus motivos. Hombre, ya, pero si de verdad pasan cosas, pues... Ya, pero no quiere decir... Porque Gwen a mí me lo dijo, que ella tiene problemas con Tai, no con Cone ni con nadie, ¿sabes? Y no va a meter mierda de Cone, ya te lo digo yo. Pero bueno, claro, viendo la situación, vete tú a saber. Cone va a hacer caso a Tai, obviamente. Y si Tai le cuenta mierda de Gwen, pues le va a coger más manía aún de la que le tiene. Pero bueno... Yo creo que creo que Cone va a hacer todo lo posible para que Gwen se vaya del barrio. O la echen, o algo peor. Y no lo veo justificado. No sé, yo creo que habrá hablado con Flaco y con K, por lo visto hablado con ellos. Ya, pues por eso. Metiendo mierda, seguro. Que lo mismo me equivoco yo defendiéndola, pero... Yo lo hablo desde que la conozco, no me dio motivo para desconfiar de que vaya a hacer nada en contra nuestra. No, si no es, yo le he preguntado a mi primo, digo, ¿pero de qué está hablando? ¿De Tai de ti o del barrio o de qué? Y dice que no, que es de ellos. Pues entonces ahí el primer error es de Cone por meter al barrio por medio. Se han metido ahí. Porque si son problemas personales suyos, no tiene que meter a los demás. Y no tiene por qué llevarse bien con todo el mundo del barrio. Porque Gwen trabaja. Las cosas como son. Va a plantar, bueno, ya es bastante. No sé. No, y que Gwen no quiere problemas, principalmente. A mí fue una de las cosas que me preguntó. Me dijo, ¿pero va a haber algún problema porque yo entre en el barrio? ¿Me puede pasar algo por entrar en el barrio y tal? Y dije, hombre, no, si no lías nada, no te va a pasar nada. Así que ella no quiere que le pase nada. Obviamente, en consecuencia, no va a liar nada. Pero bueno, ya te digo, yo me voy a mantener al margen. Eso es cosa de ellos. Que se aclaren, que hagan lo que quieran. Mi opinión es clara. Es que no creo que esté haciendo nada, pero bueno, me puedo equivocar. No sé, yo no sé nada. Ya, pero bueno, tú también hablas con ella, también ves cómo es. No, sí, pero que siquiera puedo ver capaz, no sé, yo no la conozco también como tú. Ya. ¿Quieres ver si está por ahí? Hablamos con ella. No me entiendo que estaba ahí conmigo. Bueno, viste, porque le he dicho, digo, bueno, pero la habréis llamado esta noche, ¿no? ¿O qué? No. Para preguntarle. Yo la llamé antes, daba fuera de cobertura. Ah, pues está despierto. Hola. Muy bien. ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Cómo que te dijeron trola? ¿Trola de qué? ¿Qué dices? ¿Dónde estás? Ah, venga.
Estamos en la terraza del gallo. Venga. Pues se lo que me han dicho nada porque está con el Chuchu, el Chuchu y con el Luca. Y el Luca estaba metido ahí en el ajo. Sí, claro. No sé, yo sinceramente creo que Con está exagerando todo demasiado. Pero bueno. Ya viene de porque no la quería aquí en el barrio directamente. Porque el día antes de que entrase estaba hablando con todo Dios para que no viniese. Sí, estaba ahí. Hola. Hola. Chuchu. Ah, no, que no va a venir. Espera que venga. Ahora. ¿Qué onda? Chuchu. Aquí estamos. Hostia, ¿el sueño o qué? Se corrió la bola del Oli Chuchu, ¿eh? Al gallo nunca lo escuché decir igual. Oli Chuchu. Venga. No, no me la No, conté que- no me saldría. que lo de la banda me van a decir Oli Chuchu. No, solo Ojalá. nosotros. Sí, ya está extendido, la verdad. Para, Nix. ¿Y Luca? Andaba Nunca me ahí dijo- con la me guacha. dijo, ¿saben qué me dijo? Me dijo trola. Me dijo inútil, trola inútil de mierda, me dijo. ¿Por qué? No sé, porque le pintó. Y después me hizo una amenaza que no la escuché bien. Yo igual lo quiero a Lucas, ¿ves? A pesar de todo. Aunque no parezca, dijo. Aunque no parezca, lo quiero. Él también a mí, yo sé. Solo que bueno, nos tratamos así. Os Que entenderéis. se muera. Sí, yo le dije que se muera. Y bueno, no se murió por lo visto, me alegra. Viendo la historia de Indra, que hace unos días que no me despierto y... Pues nosotros estuvimos repartiendo paquetes de marihuana por ahí. Sí, yo hace unos días... ¿Cuándo me desperté por última vez? ¿Ayer? Antes de ayer. Antes de ayer. Antes de ayer a la noche. Es que venderla por la calle está complicado, ¿eh? Hay muy pocos compradores. ¿Por qué? ¿Y ahora cómo se vende? Sí, igual, pero no hay tanta gente por la calle, no sé qué pasa. Es como que despidieron la fábrica y no va más. Sí. Pero bueno, encontramos ahí el pavo que nos empaqueta la marihuana en paquetes y la verdad que está guay. Sí. Te metes ahí, coges, haces unos 10 paquetes o así, los vas a entregar y en nada, en media horita te vendes 100 bolsas. Pero... No entiendo, ¿hay cosas distintas o de qué me perdí? Claro, a ver, miras ahí en los posits, donde anotamos los posits, en puntos. Sí. Vale, pues ese último posit que puse yo, ese tío te empaqueta 10 gramos de hierba en un paquete y te dice que lo lleves a X sitio, a entregárselo a un tío. Y te paga. No te va- dónde igual, pero bueno. Ah, acá. No te va la poli. Es bastante... Punto empaqueta. Sí, hay 3 puntos, va cambiando. De momento tenemos 3 puntos. Va cambiando de sitio el tío, cada Pero día. puede o ir sea. cualquier persona. Sí, claro. Pero ahí no, mientras empaquetas nadie te puede robar. Ah, ok. Ah, está bueno, ¿no? Sí, es muy tranquilo. A ver, si fuimos ahí, dimos un paseíto. ¿Pero y con qué tenés que ir? ¿Con la...? Con la mota. plática? Sí, sí, con las bolsitas, las que vendes por la calle. Llevas... probar, bueno, entonces. Claro, llevas 10 bolsas. Ya hemos encontrado más barriles de los de antes. Lo soy... ¿De qué? Sí. ¿De qué cosa? De litio. ¿De ¿Litio era? Ah, sí, barriles de litio hay por todos lados. Por la ciudad, por todas las Bueno, esquinas. pero me voy 2 días y es como cuando faltaba a la escuela que te va de... Sí. un montón de cosas, boludo. Claro, tenemos la llave de un laboratorio. O en faltas a la escuela y viene Messi. Literal. Pues eso, lo de la La hierba... escuela y se cayó el techo, boludo. Lo de la hierba está guay, porque ya te digo, es más tranquilo, se gana un poco menos, por lo menos yo, que a mí me pagan mucho en la calle, pero por lo menos es tranquilo. Te pagan en torno a 200, entre 250 y 280 ¿La bolsa? la bolsa. Claro, te pagan bastante.
Bueno, o sea, no bastante menos, pero un poco menos. Sí, pero bueno, lo bueno es eso, que no te es raro que te vaya a pillar la poli, porque es... Igual a mí nunca, es tranquilo. no, voy a tocar madera, ¿no? Pero nunca me agarró la policía vendiendo. Bueno, suerte. Nosotros tuvimos que escaparle antes. Salvo esa vez que me di vuelta y tenía el patrullero parado atrás mío y justo tenía una escalera ahí al lado y me escapé por los techos, después nunca más. Justo eso me ha pasado a mí. Una vez de frente. A nosotros nos vino hoy uno marrón, un patrulla todo marrón. Marrón. Sí, pero marrón, color polvo, marrón arena. ¿En serio? Flipas. Avísenle que se confundió de color la policía. Sí, se lo dije, le dije, hostia, lava el coche, colega. Lávame sucio tenía escrito el coche. Y yo que recién venía para acá para el barrio y de golpe bajo por ahí por la parte de la cómic, viste que son como unas bajadas y podés salir como volando a veces con el auto, ¿no? Sí. Y miro por arriba y me pasa un auto por arriba del techo del mío. Digo, ¿qué pasó, boludo? Hostia. Era el gallego. Oye, Y me eso. dice, loco. Encima se hizo mierda porque pegó en mi techo y se hizo mierda. Y le digo, ¿estás bien, loco? Y me dice, sí, salió mal, manín, me dice. Qué hijo de puta. Qué hijo de Pues para lo de la hierba ya os digo, si salís por ahí y veis que en las calles no hay gente, lo que sea, os ponéis a empaquetarla y a tomar por el culo, tío. Es Vamos a que... ir con una señorita acá, si me quiere acompañar. Sí. Vamos. Es que si no es una locura. Ah, ahora yo ya entiendo por qué dije que la veía la terraza más chica el otro día. Ah, que sí. Ahora sí, ahora veo las cosas. Claro. Igual podría sacarlo un poco más despacio acá atrás. Sí, podríamos. No, claro, pa' lleno es mío. Y bueno, le usurpamos, ya fue. Sí, no me dejan. Gallego. ¿Estás allá o no? No. No, estoy aquí. Ay, que me fumé. Tremendo porro. Tremendo porro en la cabeza de un elefante. Vean. Bueno. ¿Cómo? Yo me estoy perdiendo. Con la pizza de un caballo. Eso es más accesible. Uy. Qué temazo, ¿eh? Che, está buena. Buena música, sí. Che, voy a tener algo ahí. ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde? Ahí. Ahí, mirá. ¿Qué te pasa, flaco? ¿Tienes algún problema? No, tenés algo ahí. ¿Dónde? Y los demás que se fueron, todos. No entiendo nada. Me estás jodiendo, ¿no? Tarado. Ay, tarado, chuchu. Yo estoy con... Me parece que me estoy resfriando de nuevo. Mucho helado. Hay que abrigarse. No, si estoy todo el día... No tomo frío. Ojalá saliera. Ay, no sale. No que tenga frío, son los cambios bruscos de tiempo. Exactamente. Al fin que alguien... Ay, ¿cómo me cuesta hablar hoy? Ay, chicos, me está por agarrar un... Eso es del frío. Arranca, como mucha gente siempre arranca para motores diésel. Está hablando con certeza, es el cambio de clima. Ahí está, ¿cómo me costó, bro? Tengo llamadas perdidas de Connie y Flaco, ¿pasó algo? Hubo algún lío por ahí. ¿Qué clase de lío? Te lo expliquen ellos. Claro, tendrá que contártelo ellos. Yo no sé exactamente lo que pasó, yo me largué. ¿Te habrás llamado? Es un tipo de lío, ¿qué clase? Dígame un poco algo porque si no me pongo ansiosa. Llámalo, sí que te cuenten, yo no te puedo decir nada. Voy a tener que esperar hasta mañana. Sí, yo no te puedo contar nada. Más que nada porque no sé, entonces como no sé, no cuento nada. Ay, la concha de la lora. Ahora voy a tener que esperar hasta mañana, puta madre. Recorcholis. Carámbanos. La cintura para mañana.
Ahora me quedé preocupada de la puta madre. Tranquila. Sí, no. ¿A qué le dicen si sabe cómo es? Sí, la verdad que sí. Fue ella la que preguntó. Nosotros dos nos fuimos, estuvimos buscando al tío ese, lo encontramos y nos pusimos a llevar paquetes. Al trabajar. Yo vamos todo el día trabajando. La verdad que sí. Bueno, ¿vamos a trabajar? Vamos. Vamos. Yo voy a Ya que Nos vemos, ya que gente. No me quieren decir, nos vemos. Probar eso, probar lo de los paquetes. Sí, vamos a probar ese. Como no me lo queréis decir, nos vamos. ¿Eh? Me ha dicho, como no me lo queréis decir, nos vamos. Ya, bueno, yo no tengo nada que decir. Bueno. Maldito Faifen que va como el culo, tío. Bueno. Pues vale. ¿Te pica el culo? Sí, un poco. ¿Y que no estás cansada? ¿Aguantas hoy? ¿Un poquito más? No verás. No. Sí, es buena hora. ¿Ves? Al final arreglamos el horario. Sí, ¿no? A ver si mañana me despierto antes de las 2 de la tarde o de las 4 de la tarde. Hombre, mira la hora que es. Ya jodería, ¿no? Ya puedo dormir 12 horas perfectamente. Sí, yo sí me pongo también. Ya lo intento y dormí 5 horas. 5 horas dormiste solo. Bueno. Yo alguna más, no te voy a engañar. Pero tampoco muchas más, ¿eh? ¿Pero a qué hora nos fuimos a dormir ayer? Tardísimo, por la mañana. Serían las 9. Yo me acuesto O más más. tarde. Yo me fui a casa, pero al final me acosté más tarde. Te liaste, claro, te hiciste un colacao. Tenía yo ahí cotilleo para ver en la tele. Claro. No te llega con el cotilleo que tenemos aquí. No, hombre. Madre mía. No, es que yo lo siento, pero es que a mí los dramas no me gustan una mierda. Depende del drama. Los dramas de este tipo, no. No aportan nada bueno. Esto lo único que va a traer va a ser división y malentendidos y problemas, si no verás. Bueno, división sí no la he hecho. Sí, y aunque la echen va a ser división igual. Pero como comprenderás, a mí yo no tengo nada en contra de Gwen, por ejemplo. Me parece que pone interés, que pone ganas, que le gusta trabajar y no le veo ningún tipo de problema. Y como yo creo que hay varios. No, el problema no tengo con nada. Claro, y eso pues genera pues Mientras- divisiones. Claro. Pero es que no sé, no llego a entender los problemas personales que tenga cada uno. Yo si tengo un problema personal con alguien del barrio no voy a meter mierda de esa persona para que la echen o para que nada, ¿sabes? Es en plan, simplemente lo ignoro, me voy a mis cosas y fuera. Ya, pero si no la quieres aquí desde un principio. Ya. Por alguna casualidad de la vida ninguno tiene una ganzúa, ¿no?
No queda ninguna, en serio. No, no hay manera de almacenar. ¿Y fuiste a hacer lo del vanilla allí debajo del puente? Ahí, voy a ir a hacer eso, no dije nada. Sí. ¿Qué tengo que abrir el coso nomás, no? Sí, abres el contenedor y ya te debería dar una. Me da pena, la verdad, la situación. Entre ellos arreglarán. Sí, espero. Ya no es el que me manda. Pero bueno, esto se encuentra mal. Ay, Dios, qué paciencia. Mañana que hablen entre todos y listo, tampoco... No sé. Es que ya te digo, a mí este tipo de cosas no me gustan porque me pone mal cuerpo. Y no sé. Me gustan las buenas vibraciones. A mí estas malas vibraciones no me aportan nada bueno. Me generan malestar, no me aportan nada. Y no los entiendo. No los entiendo porque creo que hay formas diferentes de hacer las cosas. Ha sido una noche un poco rara. Sí, por lo general, pero ¿y dónde se generó todo lo raro? ¿Dónde empezó todo lo raro? Bueno, pues es que yo qué sé. Yo a Tai no la conozco prácticamente nada, no sé. No me fío más de Gwen que de Tai, ¿qué quieres que te diga? Pero porque la conozco más, simplemente. Y es que no... Y al final es lo que les dije yo allí cuando me contaron la movida. Son putos problemas personales de ellos que tienen en su puto barrio, que lo solucionen ellos. No tenían ni que haberle dicho nada a Cone. Cogen, si tienes un puto retrasado en el barrio, pues te libras de él y fuera. Vinieron a contarlo no por Cone, lo vinieron a contar por miedo a que el otro hiciese algo y se generase un conflicto entre los barrios, nada más. Pues ya está, pues una vez avisado que ellos hagan lo que quieran con el chaval. Claro. O Tai, en su caso, que es de la que está hablando. Lo que pasa es que luego han metido ahí a Gwen en el saco porque conoce al chaval. Sí, ya, claro, sin tener ninguna certeza de nada, ¿sabes lo que te digo? Es en plan, bueno... Bueno, pero bueno, que ya lo hablarán. Yo ya te digo, yo voy a pasar, yo voy a seguir haciendo lo mío
Seguir trabajando y tranquilidad, por favor, porque ya te digo, son dramas que no comprendo. Y con la tontería, pues bueno, ya ves. En fin. Te quitas en medio y ya está. Y luego que se... Cago en mi puta madre. Luego nada, eso, que se ponen a hacer todas esas mierdas y espero que le hayan contado acá todo. Porque ya viste cómo es acá. Flaco y caro, ¿sabes? Ya he visto cómo es casi. Pues por eso. Hombre, claro, Cindes, no meter a los demás. Pues te sigo. Pero bueno. Sí, claro. Sí, no, a ver, sus razones son que está con el jefe de los otros. Si fuese otra banda no habría pasado lo mismo. Pero bueno. Pero su barrio es este, no lo son. Ya. Pero vamos, que no pasa nada. Yo ya te digo. Mi consejo, el que te doy, es nada, que hagas como yo. Centrémonos en trabajar. Dejémonos de mierdas y que hagan lo que consideren. Ah, no, yo no sé nada, yo soy trabajo. Sí, es lo mejor. Es que a veces es mejor mantenerse al margen y así evitas que te salpique nada, ¿sabes? Hoy fue un día de mierda, de dramas. Salpica, seguro que yo no me lo he buscado. Obviamente, si tú no, lo único que haces es trabajar. De momento lo único que hiciste hasta ahora es preocuparte por gente incluso que no conoces. Que no me salpique tampoco. Claro. Es lo mejor. No me voy a trabajar y sí que me entero de las cosas. Uh-huh. Espero que no te salpique nada, sinceramente. No. Tienes una vibración muy buena. No dejes que te la estropeen. A mí no se me estropea. Ayer me mandan todos a tomar por culo y me quedo tan pancha. Ya. Y tal y como me llegué, me voy. Sí. Pero bueno. No quiero que te vayas, sinceramente. Yo me vuelvo ahí con mis mendigos. No. Con el camión de la basura que le tengo ya. Sí, ¿no? Y me abandonarías y te daría igual. Claro. Bueno, yo si quieres te dejo ahí un puesto en la basura conmigo. Te dejo Ah. ahí una tienda de campaña de estas del vecino. No, antes de eso damos un palo gordo y nos compramos una casa allí donde vamos a plantar. También. Y nos quedamos allí, viviendo, plantando marihuana. ¿Tienes un buen tren? Pues sí. Les pego una pata y los tiro por el cantillo para abajo. Sí, ya ves. Pero tranquilos que somos tú y yo. Uy, me clavé una astilla. ¿Te clavaste una astilla? Ay, Dios. Pues eso, que nada, que... ¡Joder! No te rías. Te ríes de mí. Te ríes conmigo. No, me río contigo. Claro. ¿Y qué anda que tú también clavarte una astilla? Joder, sí, eso que está recién barnizado. Así lo hicieron. Ay, Dios. ¿Sabes qué les pasa? Sinceramente, creo yo, ¿eh? Que se aburren. Y son muy jóvenes. Y se aburren. Son muy jóvenes, se aburren y no tienen la misma paciencia que nosotros. Si hicieran lo que tienen que hacer,
seguramente me pasarían estas cosas. Pues la verdad que no. ¡Me cago en Dios! Pues nada, voy a hacer sentadillas. Pero no gruñas. Ay, Dios, mira cuánta gente pasa por aquí. Mira, nos podemos montar un puesto aquí y vender los porros desde aquí, ¿sabes? Escucha, que yo me voy a comprar una silla de estas de las que vendemos Del chisme. Y nos sentamos ahí abajo y gente que va pasando, lo vamos vendiendo. Claro. Cuando escucho una sirena, me meto para No, te quedas ahí sentada y seguimos hablando. ¿Qué pasa? No podemos estar sentados en la calle. ¿Y si me registro? Bueno, eso ya es más complicado. Claro. Yo si escucho sirena me meto para casa. Sí. Claro. Que busquen, que le dé vueltas a la ventana. Pam, 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 pam. Ay, Dios. Bueno, espero que descansen bien. Que mañana se levanten más tranquilos, porque... Qué mal, esto hasta que no lo termine no van a parar. Conoceré yo a mi primo. Sí. Conoceré yo a la raza humana. ¿Qué quieren hacer? Echarla hasta que no la echen, no van a parar. Eso Sí. es así. Y si no la echan mañana van a buscar pasar otro chisme para tener otra opción más, por si acaso la tienen que echar algún día. Ya, a mí lo que me jode que lo único que quiere eso en principio es Cone. Porque Flaco y K, que son los jefes, yo hablé con ellos y no tenían problema, no tuvieron problema ninguno en que entrase. Si ahora se dejan influenciar y se dejan comer la cabeza por lo que les diga Cone, pues yo qué sé. Tampoco creo que al flaco le haya caído muy bien nunca lo bueno. Sí la conoce desde que la conozco yo. Siempre se llevaron así, pero no se llevan mal. Y si no le cayese bien, me lo habría dicho y no lo habríamos metido en el barrio. A ver, las cosas como son. Nada, no tiene sentido. Yo solo quiero vivir tranquilo. Que no me rompan la cabeza, por favor. Mañana Mira, vamos a vender las patatas. un perezoso. Me encanta. ¿Perezoso? Sí, había un perezoso en la tele. No lo he visto. Ahora veo verde. ¿Cómo ves verde? Sí, veo ahí como un río en verde. Yo veo peces Ah, pues yo veo otra cosa. y un mono ahora. No, yo no lo veo. Yo sigo viendo verde. ¿Qué te fumaste? ¿Ya te comiste un brownie y no me invitaste? Yo no veo. Hoy no fuimos a por brownies, muy mal. Mañana vamos. Vale. Mañana antes de ir a trabajar vamos a por brownies. Y así vamos a trabajar contentos. Sí. Me toca invitar. Vale. ¿Pero tienes dinero? No. Da igual. Para comida puedo sacar algo. Pero eso no es comida. ¿Cómo no? Si alimenta. Pero es un vicio. Alimenta y desestresa. Es medicinal. Bueno, si lo vendes así. Pues claro. Hay un pantano, ¿eh? Es como, ¿Qué dices? ¿cómo se llama esto? Sí, como Pues el Amazonas. yo veo animalillos. Ahora hay una ardilla. Ah, pues yo no. Yo veo ahí paisaje. Tienes muy buen gusto para la música.
Sí, ¿verdad? Ujú. Eso es verdad. ¿Cómo se nota que somos de otra generación? Sí. Ahora no hay nada bueno. La verdad que es bastante triste todo. Viven estresados, no saben disfrutar de la vida. Y todo empezó con el reggaetón. Desde que apareció el reggaetón, el mundo se fue a la mierda. Sí, sí, es como que les derritió el cerebro. Sí, sí, tal cual. Le hice ahí un cortocircuito y reventó. Ujú. Es una teoría bastante plausible. Sí, sí. El gnomo ese nos está mirando con cara rara. Ahora veo un bonito chiquitillo. Oh, Dios mío, pero... ¿Qué te tomaste? Vale, pues vas a ver el perezoso en nada si no lo viste ya. Y un pez. ¿Qué pez más feo? Ujú. Yo ahora estoy viendo el Amazonas. Un manglar. Oye, ¿qué es eso? ¿Un jaguar? Tigre. No, tigre no. ¿Tienes algo de comer? Eso sí es un tigre. De comer. De comer tengo una hamburguesa y una bebida. ¿Me invitas o tienes hambre? Tengo hambre, pero vamos a comprar igual y te invito. Vamos a comprar, venga. Pero toma esta que se me caduca. Vale. Bacon boom. Vamos. Compramos Quiero- y a dormir. Quiero seguir escuchando música. Te la puedo poner en el coche, pero se va a repetir todo. Da igual. ¿Y si nos quedamos dormidos en el sofá escuchando música? Sube. Ah, ya está puesta. Genial. Ole. Es Me que has es una tun- playlist muy larga. Me has tuneado el coche. ¡Qué maravilla! ¿Está abierto el Hornish? Supongo, está Luca allí, ¿no? Voy a aprovechar tu coche para guardar mi... Ah, pues no está abierto el Hornish. ¿Y qué hay abierto? Pues las 3000. Pero bueno, los 3000 no, que venden agua y sándwich pochos. ¿No hay... ¿No le habrán traído lo del jamón? No, no creo. Pero vamos a preguntar. Y si no lo hacemos como ayer, nos vamos. Como ni tanto. Yo no quiero eso, que está caducado. Ese sándwich de mentira. Eso no alimenta. Yo creo que es anda 13 que me comí un cacho cartón. Me engañaron como la primera vez que fui a pillar corros. ¿Qué te vendieron? Caca. Joder. Hijos de puta. Pero hay alguien. ¿Alguien ha leído perro? Parece que no. Voy a preguntar a ver. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Hola. Pues no hay ni Peter, vámonos. No, no. Se van por encima de no tener jamón ibérico. El central está abierto.
Ajá, pues vamos al central, a ver. Ahí tienen perritos calientes y granizados. ¿Y llenan? Sí, Pues son chiquitillos. llenan bien. No están mal. Yo sigo dándole vueltas a cómo me engañó cuando estuve una tarde entera hablando con Tai y le pregunté que si era de algún lado. Y me Sí, dijo que pues, no, pues por eso. Pues por eso no me fío yo de ella. Pero bueno, los demás se fían. está muy bien que me quieras proteger, pero si te pregunto una cosa, no me la mientas. Claro, O sea, una cosa es que tú no me lo digas y otra cosa es que si yo te pregunto no me lo digas, ¿no? claro. Y más viendo que dónde me he metido. Pues sí. Buenas tardes, ¿qué es lo que? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bueno, con mucha hambre. Venimos a comprar algo. Siento que sí. Hace mucha Hombre. hambre, Randy, es verdad. nueva, tenemos fideo chino y pizza. Hostia, pero vale, pues le voy a probar la pizza. Gracias. me compré yo una pita pan tumaca. ¿Pan tomaca en el hospital? Sí. El señor Hostia. del hospital vende, bueno, de la cafetería vende pan tumaca. Quitamos el puto negocio en el hospital. Ya te digo. Lo que hay que ver. Pizza, pizza. Y luego para beber tenemos granizado de fresa, agua, bueno, las aguas dejarlas para vender, o sea, para preguntar. Y Coca-Cola. Menos mal, este me lo ha dicho que por lo menos que lo deja para plantar. ¿Qué es esto de este, cómo se llama? Energética. Ah, pues, Ajá. pues esa está bien. Pues energética y pizza. Una y una. No. En 10. packs. Bueno, no sé si tenemos packs de eso, pero te lo miro. O sea, 10 y 10 o 20. Sí, 10 y 10. O sea, vale, 10. Vale, 10 y 10. O sea, Ujú. me refiero. ¿Son 10 de 10 energética. para cada uno o 10 No, no. para ti 10 sola? de 10 solo. Lo tenéis en pack, ¿no? ¿O no? Te lo miro. Sí, efectivamente. Son $1.200. Vale. Que ya veréis que son bien nutritivos. ¿Queréis que os ponga 5 energéticas y 5 Coca-Colas? No. A ver. Ahí lo llevan. Ay, muchas gracias. Nada, vosotros, hombre. O sea, bueno, mujer y hombre, eso. Perfecto. Venga, pues voy a seguir. Bueno, pues nada, chicos, muchísimas gracias. Venga, Chao, muchachos, chao. Buenas tardes, hasta luego, bendiciones. ¿Qué es lo que tú dices? Había vetado el taco Lupita, pero creo que he vetado este antes. ¿Por? Es muy caro. Ah, pero eso es por las energéticas, seguro. Seguro que con bebida normal sale más barato, ¿sabes? Te me dejo picha aquí. Gracias. ¿Tienes mucha hambre y quieres más? No. Llega bien. Lo que hay que ver es si las energéticas esas funcionan. Si funcionan, hay que decírselo. Ya, sí, no son las mismas. Lo vi. De hecho, ahí no pone nada de energética en el bote. Yo creo que no se estafó.
definido. Sí. Sabe Dios. Lo mismo te veo ahí un pelo de su padre. Lo probaremos a ver si funciona. A ver si mañana cuando me despierte está abierto. ¿El qué? Me acerco yo a comprar la bebida esa. Espera un momento. $1,200 para comida. Te dejé ahí en la guantera, coge eso. Sí, Ana. Coge. Que no. Pero ¿cómo que no? Que no. Te lo meto en el bolsillo, ¿eh? Que no. Pero... ¿serás cabezona? Que no quiero dinero. ¿Por qué? Pues no me hace falta. Ah, ¿no? ¿Y de qué vives? Pues del dinero que tengo ahorrado. Ah, claro. ¿Y el coche qué? Pues cuando me haga falta, lo compramos. Bueno, te lo ahorro yo, no te preocupes. Ya te lo doy todo junto después. ¿Sabes? Ay. ¿Qué bichos son esos? Osos hormigueros. Sí, ahora sí. Osos hormigueros. ¿Los ves, no? Sí. No son imaginaciones mías, ¿no? ¿Qué es eso? El pájaro. Sí que es energética, ¿eh? Pone, cuando necesites ir a tope sin excusas. No sé. Qué raro. ¿El qué? No corres más. ¿Qué quieres probarlo? Sí, aprovechar que tengo sed. Pues date una vuelta al barrio. A ver si eres capaz de dar la vuelta entera sin parar. ¡Guau! ¿Cómo corres? ¿Has visto? Flipante, ¿eh? Me está pitando el coche. Voy. Ah, ya no están. O se quedaron atrás. Es un coche gris. Sí, lo vi. Iba al depósito. Como para no quedarse atrás con lo que corres. Pues si te digo que estoy ya por detrás del barrio. ¿Y no te cansas? Te has hecho una máquina. He llegado a tu casa ya. O sea, a tu calle. Pues de locos. Ah, que son varios paquetes lo que tenés que entregar. Sí, ya te dije, puedes coger coges 100 gramos de hierba, te los llevas allí, los empaquetas todos, ¿sabes? De una. ¿Se puede agarrar de a 100? ¿En serio? Tienes que ir de uno en uno, pero haces 10 paquetes, ¿sabes? Y cuando cuando tengas 10 paquetes te vas a entregar todos, vas de uno a otro. Yo agarré 10 de marihuana y lo empaqueté y ahora me hace como para entregarle... Creo que...
Claro, claro. Vete allí junto al tío otra vez y le das a... que le dices que ya no quieres entregar más. Te vuelves aquí, coges 100... Ok, ya entendí. Lo pillaste, ¿no? Sí. Pues eso, empaquetas 100 gramos, No, que porque son digo- 10 paquetes. Digo, ¿por qué me deja seguir entregando si no tengo nada? Claro. Te va a dejar seguido hasta que se te acaben los paquetes. Luego tienes que ir, cuando termines con todos, tienes que ir a junto de él y decirle, no quiero entregar más, ¿sabes? Ok. Sí, qué bonita. Sí, Maguen le agarró dolor de cabeza mientras estábamos viniendo a entregar y no sé si va a perder el paquete. No, el paquete no lo pierdes. El paquete siempre está, lo llevas encima. Y lo que sé que a veces, no sé, te vas a marear y igual tienes que ir al baño a echar una cagada. Claro, sí. Pero bueno, por lo general nosotros antes llevamos los 10 y de seguido, del tirón. Ah, ok. Yo voy a buscar más. Dale. Yo te había entendido que había que agarrar 10, por eso, claro, creo que me había dicho 100, no 10. Claro, 10 es de 10 en 10, ¿sabes? El paquete, cada paquete son 10. Claro, entiendo. Sí, pero esto de la foto que pusieron, boludo, parece que me tiran una flash. ¿En dónde? Que por algunos lugares hay como radares y te sacan como una foto. Ah, sí, esos son radares. Pero a mí me saltó ayer 3 veces y no me llegó multa ninguna. No, pero te hacen reasustar la poronga esa porque es se pone todo blanco. Ah, sí. Mira, bonito. Le di una vuelta al barrio y todavía me llegó para darle la vuelta. Yo tenía otra con vez y llegar a buenísimo la buena puerta. plantación. Plantamos como 50 por ahí que nos tuvo que ir a ayudar. Aicha, sí. Ya me contaron. Mira el bonito. Pero eso fue ayer, lo de la plantación, sí, ¿no? Antes de ayer. Antes de ayer, sí. Cuando empalmé, creo que fue. O así. Sí. Qué calo tonto. ¿Qué tiene bigotes? Es un mono con bigotes. ¡Hostia! Vaya pedazo de bigote. Es viejo, no nos riamos. Es un mono anciano. Parece un mítico chino de este, ¿sabes? Sí. ¿Qué tal, Cidnas? Cine de otoño. Volaría verse una peli aquí, ¿eh? Claro. O dentro de casa, que tenemos tele ahora. Claro. Ahora que viene el invierno, ¿eh? Compramos una chimenea. Hostia, pues no hay en el catálogo, ¿no? ¿Tú crees? Puede ser, sí. ¿Lo vemos? A ver, espera que lo veo. Buah, ¿dónde puede estar eso? No sé decirte. En decoración. Tiene que haber. Oh, qué temazo. Hacía tiempo que no escuchaba esta música. ¿Te puedes creer que creo que no hay? Sí, seguro que.
A ver, misceláneos. No, tampoco. Pinto la chimenea en un cuadro y la pongo allí en la pared y me la pela. Pues como no me ayudes, está difícil. Yo no la veo. Voy a repasar todo el catálogo. Si no, la pinto en un cuadro y pongo un cuadro de una chimenea, ¿eh? Calor psicológico. Ah, pues sí, mira. En decoración hay cosas muy raras. No sé si alguna de ellas será. Hay un jacuzzi. No me lo puedo creer. Un jacuzzi. Ponemos el jacuzzi aquí en la terraza. Y luego aquí al fondo donde las sillas. Voy a probar. Hostia, pero tiene que ser muy pacha. No me deja. Tienes que quitar sofás o algo para poner. No puedo ponerla aquí. ¿Dónde está la barbacoa? ¿Qué te parece? Ah, pues sí. ¿Me quito? No, ¿qué va? Sí, no está. ¿Por qué tanto medio, eh? A ver, puedo arrimarlo más. Ah, mira, ahí está bien. Ahí. Tendrías que poder quitar las cosas de los vecinos de tu terraza XD. Ay, mierda, hay una silla aquí metida, joder. ¿Cómo lo ves? Yo la veo genial. Pues me sirve. Así tienes jacuzzi y silla. Claro. Mañana seguro que te la recoge el vecino la silla. Seguro. Pero la pelota ahí queda un poco raro. Sí, ¿no?
Así no nos ven tanto. Bueno, está bien. Ya verás tú que van a venir los yonkis a bañarse aquí en la piscina. Ya verá yo. Ahora se va a conocer la casa como la casa de la Si hay un jacuzzi, tiene que haber una chimenea seguro, ¿eh? Sí, sí. Mañana la buscamos, señores. Sí. A saber. Mañana buscamos, si no, pues buscamos un cuadro. ¿El qué? ¿Buscamos a quién? Un cuadro. Pues sí, me sirve. Tenemos jacuzzi, estoy contento. Mañana lo estrenamos, ¿vale? Mañana lo estrenamos. Claro. Uy, me he mojado los pies. ¿Qué? ¿Nos vemos una peli? Me voy a dormir. Un documental ¿Un documental? ¿De qué? de animalitos. Vale, me sirve. Así te duermes. Me sirve. Aunque bueno, documental de animalitos ya tenemos aquí bastante. Me aplicas a la música, si tiene música y documental. La verdad que sí. Bueno, chavales, voy a cerrar directo ya. Llevo 11 horas y media de directo. Esto es una locura. Mañana, si no me levanto muy tarde, abrimos de tarde, tempranito. Y si no, ya, pues por la tarde-noche. Creo que mañana voy a ir a cortar el pelo por la tarde, después de comer. Así que cuando vuelva de la peluquería... Pom. Cuando vuelva de la peluquería, arranco. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos por estar por ahí. Estoy muerto de sueño. Me voy a dormir. Venga. Hasta mañana. El mayor humedal de todo el planeta. El Pantanal. Un lugar en el que la vida se adapta a las fluctuaciones y en el que los animales se apiñan junto al río sintiendo la amenaza de un cazador sigiloso.